¿Cómo le va a ver ese? The Witcher 3 es una bestia ya. No tiene sentido la compilación. La edita más cositas para los reframes, acá no se viene de manera ya frecuente. Maldita feina. No sé por qué se me pega tanto como habla Cero últimamente. Ay, no me quiero soltar. ¿Qué? Aquí tengo mal lados. Tengo que ordenar. Ah, no lo ordené. Me van a tener que esperar un rato. Que ustedes lo ven igual. De hecho, no están viendo nada. Actually. ¿Verdad que la captura de este juego la habíamos cambiado? ¿Cómo le va, bella Mew? Bello corazón de Lily. Pero un gatito que... Sucia, justo contigo quería hablar. Qué gusto volver a verla. ¿Por qué está tan petardeado? Pero... Vale. Ojalá se haya arreglado. Hay feel para todo. Es todo un coqueto de corazón. Imagina que esta era la partida. Pues terminamos la otra vez a la 1:30. No, no se ve bien. Momento. No sé por qué pasó esto, la verdad. ¿Será así? Lo van a ver un poquito estirado. Aunque no sé por qué se cambió la resolución tan de repente. Que creo que lo ven bien. ¿Por qué se ve así? Tampoco es tanto. A ver. Pero para hacer cardio hay que aprender a respirar bien. Y para ello es simplemente inhalar, exhalar. Que si crees que después de estar bien del nombre del lugar y 48 horas. Mucho tiempo. 24 horas, tómalo, déjalo. Es absolutamente necesario. Por donde me están ayudando a partir, de hecho. Que si no, no dura nada el trote. Pero he estado trotando un poquito. Y a base de aprender a respirar duro más. Porque te cansas menos y por lo que me explicaron, bombeas más oxígeno al corazón, que es lo que se cansa. O verá que se como este modo que son los pasos prohibidos. Es cierto. Luego es simplemente tratar todo lo que puedas. En la calle me saco esos pasos prohibidos. Así le pega a los delincuentes. Ah, verdad que teníamos que ir a ver a lo de Makoto. Y dejamos como toda la secundaria hecha casi. Está difícil esto de entrenar, la verdad. La constancia siempre es lo que... ¿sabes? Que el primer paso no es el más difícil, sino el segundo. El siguiente. No el segundo, el segundo. Buenos días, Vietnam. ¿Cómo le va a Belleta Wash? Qué gusto ver la preciosura. La idea no es aguantar hasta donde más puede, sino cumplir un objetivo difícil pero alcanzable. Chinitas, tanto tiempo sin verle, preciosa jefe.
Qué gusto fue verla transmitir el otro día, preciosura. Estos son chinitos de los Yakuza. Son las 3 de la tarde. Detalles. En nuestros corazones sabemos que es temprano. Pero yo por suerte respondiendo a la bonita Miui ando bastante bien. Ya almorcé, así que ahora podemos hacer todo lo que queramos aquí. Como bailar breakdance. Espero. Es que no tiene sentido. Qué maravilla de juego, la verdad. Oye, pega duro. Hay huevos de chocolate y hay felicidad. Usted es un bello huevo de chocolate. Este es el gameplay del film, básicamente. Bonito domingo, bello jefe. Lo sentimos, podemos irnos. Vale. Felices Pascuas. Yo, arroz con pescado. Cosa más rica. Tomate, obviamente. Domingo de Demon Slayer, es un gran día. De la serie de Kimetsu, ¿no? Sí soy. Así me imagino el Phil yendo así como a cualquier lado. Así como, oh no, están aterrorizando a alguien, vamos a pegarle. Y van a pegarle. ¿Tarjetas? Aquí a lo mejor. Tarjeta. ¿Dónde fue la tarjeta? Acá. Ah, te vi. Les pegó con estilo, de hecho. Es curioso porque este juego tiene 3 estilos para cada uno de sus personajes. Dijo Onin-chan. Son de esas sucias que te ofrecen servicios. Ush. Son las tan famosas cariñosas. Hasta es como leí de preciosuras. Nada viendo al bonito Karsten que anda con el The Witcher, al bonito Acerus que anda editando. Se ha vuelto todo un influencer. Al bonito Phil no sé cómo anda. El bonito Hip, la bonita Towoshi. Anda feliz la Toroshi. Imagino porque tiene huevito de chocolate. ¿Cómo anda, bella mío, wey? Houshi Kaikan, este es el lugar. Makoto Makimura está aquí. Me lo cargo y vuelvo a ser de la familia. Es lo que quería, no hay razón para dudar. He estado jugando al perrito faldero durante mucho tiempo, solo para conseguir una oportunidad como esta. Contexto. A este señor le han sacado de la Yakuza humillándolo. Le han matado a su hermano porque él no pudo ir a protegerlo. Le han expulsado y le han hecho tomar una cuota de manera absurda. Es su gran oportunidad para volver. Solamente tiene que matar a una persona, la cual se llama Makoto Makimura. Y dijeron, es un proxeneta, tal, tal. Y al parecer parece que anda defendiendo a la niñez y al final vamos a conocer quién era esa persona. Más hecho un ojito. No voy a pasar por esa humillación otra vez. Esta vez tengo que hacerlo. ¿Lista para entrar? Eso no le impide ir a karaoke o a party night. A correr con los perritos, cosa más bella. Andan todos con cardio. ¿Cómo le va a Bellita Cray? Yo me callo un ratito que es cine. Y yo, pum.
こいつが牧村か。何がこったんで。どなたですか？あれ、お客様ですか？お No, おかしいな。 por すみ favor, ません。 vete. 誰かいらっしゃってますか？なんやこいつ目が。Es ciega, pero no sorda, estúpido. ドア開け ¿Qué っ es ぱ eso? なしで出かけちゃったのかしら。 Puedes pensar para ti. Te quiero mucho, Majima. Dios, se va a llevar un susto de muerte, sí. El estúpido. Súper agresivo. はい。やっちゃったね。 Se la llevaron. Yo, por cierto, yo he asustado a gente ciega. De la misma forma. No es que fuera a matar al God of Hunt, pero si me ha pasado que de repente pasan así como gente que obviamente no ve. Carisma. どこにいたんです Tira か？ crítica. 俺は今店に入っ Y て claro, yo no quiero molestar y me quedo ahí. いきなりあんたがすごい Y de repente chocan y se asustan y yo, ay 避 no. けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。 Bonito día, precioso そう Ursula. なんか。いや実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんやゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやろ。 Precioso aquí. Eso saturó el micrófono, pero a tope. おい。すみません。怖くて。すみません。ええんや。で店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった。とにかく出直すわ。本当にすみません。泣くなや。どこが Eres demasiado buena gente, la verdad, Majima. Te quiero mucho. さっき体がバラバラになりそうって治療されるなら早く予約をされた方が。ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱりやっぱりちゃう違う言うとるやろが。ほらわかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。Es cine. Pero claramente es cine. Ay no. お客さん本当に凝ってますね。相当辛かったんじゃないですか？ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですがお仕事は何をされてるんですか？仕事？俺は Vale. Al fin una pausita. Un mensaje en todo. Debía estar para tope el feed. Es japonés, sin duda. Si no, no existiría. ¿Qué gusto verle bello aquí? Bello Suel. Esto me hace acordar que empezamos a ver One Piece y terminamos Monster. One Piece, para mí, lo que es el inicio, es pero precioso, ojalá la disfruten. Y Monster es de las cosas más bellas que se ha hecho en el universo. Dios, por favor, hablemos de Johan, por favor. O de doble Johan. Es severísimo, como te quiero, Terno. Era mi aspiración. Impresionante.
Con razón, ya cosa tan fuerte con eso. Tengo un emote de patata. Ah, eso es por los bits. Normalmente la gentecita que ha donado bits anteriormente ahora tiene una patata, una papa y unas papatas fritas. Papatas. ¿Cómo te pareció la peli? La de Super Mario era lo que esperaba. Era entretenida de ver y de disfrutar. Y cómo gocé la de la Spider-Man otra vez. Y me dijeron, ya había salido la 2. No salió la 2, así que vimos la 1. Perdón, soy Sutro. Eres un sin buen wench. En efecto. Tío clasista. Nadie me extraña, por si aquí todos hablan de ti, Dark. Todos se acuerdan de la persona que más dinero tiene en el mundo. Tiene que aprender a cambiar de personalidad dependiendo del chat en el que esté. Bueno, yo creo que el file es bastante él, sin duda. Mi trabajo es camarero de un cabaret. Es un secreto agente de bolsa. Camarero de un cabaret. No, 俺は es キャバ más レ o ーの menos. ボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前もグランドって Pulsar el 有 botón. 名 O なお sea, 店 yo の te 人が dejo. 来て Ah, chale. 支配人 Se が está むちゃくちゃ tardando. ばかりするから毎日すごい大変だってぼやいてました。 El dictador está como una cámara. Eres tú. 誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。 Porque no les gustó como soy ni mis お ideas. 客さんから仕事のこととか街のこととか De hecho, es 聞くの curioso. が好きなんです。お客さんが普段どん El な仕事 Phil をして llegó con て una raíz de la Pau. それで puede 体 ser. がこんな風に凝ってるんだなって Y el Fundercito siempre ha sido como más o menos así. Solo que 頭の más, 中で más shy. 想像したりするんです。 Si sigo callado va a seguir haciéndome preguntas. Esto es mi oportunidad para dar la vuelta a la situación y sacarle algo de información. Preguntarle por ella primero, que el jefe es como sospechoso. ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、 El 趣 enemigo 味 de と mi かあるんか enemigo es mi amigo. Abajo Israel. そうですね。 El domingo a mí 展示の por 本を suerte 読んだりも súper しま bien. すけど、 Simplemente Radio descansar este bello Kikuho ga día suki-kana. para ya continuar con la semana aquí. ラジオか。 Como 最近 es は que テレビの方 pueda. がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅうんはラジオのええところやな。ええ。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さん Donde と como 直 con 接 chocolate お aumenta 話 la をする方 dopamina y が la 好きなん serotonina, です。 entonces se me olvida que tengo depresión. Hoy día es un buen día, 仕 de hecho. 事が趣味みたいな Nadie も puede のか estar もしれま deprimido せ si ん。 tiene chocolates. 人と Aunque si 話 no すのが tienes 好き言うん chocolate や estás ったら doblemente deprimido. ホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そうい Y う lidiar も con の las なんです。 consecuencias de ello. Por eso la libertad no es para todo, porque debe Son ser muy fuerte bien. para enfrentar. その点、 Para empezar al 姉ちゃん retumbar えはいい線い Tataka. っとると思うで。 Oreno し namae か wa し仕 Eren 事 llega. が好きか。そら羨ましいのお仕事好きじゃないんですか。う。うん。まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。 Iris Mish 店長に出 será 会 el って próximo rey. 私本当に助かったんです。店長のお店だったから今ま Otra で vez や están ってこ hablando れた bien けど del God of Hando, 他のお店だったら que en teoría era un asco de persona. Parte 1000. ¿Cuántas partes van ya fuera de meme? Va como en la quinta final temporada. Vale la pena hacerlo hasta el fondo. Yo, qué grande es yo. Te quiero mucho, Swell. Como 4, ¿no? Así como temporada final, parte 4. Yo. El meme ya se ha muerto. La gente se dejó de reír hace mucho. Parece estar la media agradecida, pero ¿quién es este tío? Si sigo callado va a seguir haciendo preguntas. Preguntemos por el boss. ここの店長ってのはどないな人なんや。店長ですか。 Feliz domingo, bello en tu cubo. Eso es, ¿no? Qué gusto de verle, precioso. なんか見た目は可愛らしいです。
なんやその見た目はっちゅうのはまるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。そのなんや暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいっつも悲鳴を上げてますよ。いやそういう意味やのうてな。でもあんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし。Perfect Blue, pero rarísimo. No creo que sea buena verlo en la mañana o en cualquier momento. Es la polla, sí. ¿Qué tal le pareció la relectura de ello? それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。No tiene sentido lo bien escrita que está en la historia de Yakuza. Y eso que al final la Yakuza es como un muy buen contraste para hablar de ciertos temas del mundo oscuro, de la cara oscura de todo esto. Pero es que lo maneja tan bien que yo... Uy, perdón. Quería ver si lo andaban viendo bien. Se quedó dormido. Ay, cosita. ¿Qué gusta de Levi yo? Ay, de verdad se quedó dormido. Se ha relajado, pero... Qué manera. Andamos súper bien, bello Kuima. Vamos a continuar con esta belleza, que es pero preciosa. ¿Usted cómo se encuentra? Y el niño, ¿me miran bien? Por cierto, vean la película de Spider-Verse, es la pollísima. Que la estuvimos viendo anoche con la de Mario. Pero ahora que se viene la de Spider-Verse 2, es que la vemos pero de hocico. Qué gusto. Que tengo sueño. Hasta que ahora se quedó con los camiones preciosos. Está con todos los famosos. ¿Cómo? Está pero mamadísimo. これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで。Probé eso de dormir en horario de Mario. A ver. Estuvo divertida, pero es lo que te esperas más o menos. Aparte que estaba en un audio grabado de cine, así que podemos volver a verla cuando ya esté operativa. そない体痛めつける仕事っちゅうんも興味ありますな。あれ？店長ハリーですかそれ？はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思てな。本当ですか？お客さんラッキーですよ。店長。Cosita, y ella está entre medio de los demás, ¿no? Así como, guau, qué bien se llevan. Te va a atender de puta madre. Al fin vas a probar la mano de Dios. Pero precioso. Y como ninguno quiere hablar tampoco del tema. ハリーやるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。
早く買うてきて。でも私だと時間かかりますよ。 Lo normal 大丈 del 夫や。 Latam. それまでゆっくりこのお客はんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。ああ、気ぃつけてな。Ahora me da penita pegarle porque la niña depende un montón de él. Y es la persona que venimos a matar. 固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけか。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女使うて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような年郎の殺し相手ならなおさらや。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。 Dai sapri. Ay, no, cinemática. Tipo enorme, Descayo tocó. El cuerpo se vino a punto de tajiarse, es demasiado masculino. Es demasiado gay, en otras palabras. Oh, ¿me van a dejar? Me van a dejar. Qué gusto que da la pelea de este juego. Vamos a usar nuestros propios puños como señal de respeto. Las piernas son parte de nuestros puños, obviamente. Oh. Está, pero mamá. Casi me quiebra el brazo. Bienvenida a Fundecito. Wow, qué buen momento llega, la verdad. Dios. Eso es inhumano. Ojo, pega duro. Ojo, pega duro. ¡Ay, que me hizo una llave! Doble knockout. Qué gusto verle, bello guaquito. Unos pillan, en toda la atención del lore. Después he estado leyendo los sí, leo todo lo que colocan, pero hablamos de lo del cine. Que aparte de esto sí es. ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もんやお前。こっちのセリフや。¡Ay, no! 邪魔すんで。やっぱりちんけなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。 El tercer bando, lo de los zombies. あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。リーヤと？何言うてんねん。わしが牧村誠や。あなんしょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、
うちらには通用せんで。なんやと、せやったら Ay, no. 買ってきましたよ。 No le hagan daño a la ciega, esta cieguita. 誠なんやと No le hagan daño a la cieguita, por favor. おお、タイミングや。おかえり、牧村誠ちゃん。お客さんですか？おい、さっさと連れてけや。逃げろ誠 ¡Ay! No. Creo que se ha muerto. 店長、どうしたんです店長？ Ahora todo tiene sentido. Sí. Y a la vez no. なんなの店長どこ？ ¡Ay, cosita! No sabe qué está pasando. この子が 邪魔すんな。 Claro, tú tienes que matar a ella, por cierto. おら、おさっとすんな。おれ、さっさと連れてけ。なんやこりゃおっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。中華はあれ何もんやね。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。 ¡Qué grande el pana! Dios. Es un juego muy family あ friendly. いつを逃がしたってくれ。 Esa persona no le quedan más de 5 minutos de vida. あんたしか頼れんのや。あよ。 Qué honor como hombre. Ahí, a ver. ¡Ay! Creo que ya no tiene muchos segundos. Va a haber baño de sangre, seguro. Mataron al señor con honor. 5 minutos, ya no sigue. Yo pensaba lo mismo. Es por la pérdida de sangre solamente, no es por órganos vitales. Buah, qué ganas de llegar a la secundaria de los pañales. Maestro, voy a tener que usar los pasos prohibidos. Estas escoria no se merecen nada de respeto. Con barcos de papel. Es buenísimo porque es verdad. ¿Cómo giras tanto? El poder del Beyblade. Balance está, pero balanceadísimo. Eso es para la basura. Las peleas de honor ahí 1 a 1. Mierda, ¿por dónde se ha llevado la chica? Spin to win, es verdad. No sé qué es lo que pretenden hacer, pero alejarla de ellos es mi prioridad. No os la vayáis a llevar a ninguna parte. Encuentra a la chica secuestrada. Vamos a pegarle a la gente. Yo le apachurro al triángulo. Apachurro al triángulo todo el ratito. El poder del breakdance. Y desconfiaban de los hip-hoperos. 追いついたで。なんやわれ。邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、 Capoiga. こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそー。構えん。ぶっ殺したれや。 Didi. Ustedes no merecen perdón a alguno. ¡Ay, que le pueden pegar a la ciega! El que le pega a la ciega no ve el sol. ¡Uy! Breakdance. Y como cada combo acertada tiene energía.
Era para generar beneficios. Stocks. Es el true stock. 立てるか Ese fue un chiste ciego, se te salió. Ambas son totalmente posibles. 一体何がどうなって。クソが No lo vio venir. Pobre. その女は渡さへんで。すぐに仲間が駆けつける。さかいしつこいな。説明後や。とにかくここを離れるで。 Así que por ahí bello hip. 何。静かにせ。ああ、兄貴。 No está muy bien escondido, la verdad. くそどないなっとんねん。兄貴大丈夫でっか。おい。 Tienen el pin de los zombies, cada uno de ellos. Que siempre lo llevan aquí, en el lado izquierdo del pecho. Y siempre es amarillo. Amor a primera vez. 厄介なことになったで。 Ese amor no existe. Si tus perseguidores te ven, te cogen, tendrás que luchar para proteger a Makoto. Acércate a grupos de gente para que vean calle pulsada para camuflar. Los lugares en los que puedes esconderte están marcados con un mapa. Cuando luches con tus perseguidores, mantente a salvo de ser tu máxima prioridad. Si la agarran y tiran de ella, gastarás energía resistente. Si Makoto se queda sin energía, será el fin de la partida. Vale. Prima de ella en la clínica, la mejor opción es llevarla al norte de la calle Sotenbori, sin que esos bastardos la vean. Esta es True Sigilo. Ay, que vienen para acá. Voy a dejar que pase. ¿Hay misiones de Assassin's Creed? Sí. El Assassin's Creed tiene esta historia. El signo de letrado de Phoenix Wright. Los de la OMI eran ese símbolo. もう大丈夫なの。 せや。 Parece que la chica no es la única rica. En efecto, sí. Vienen para acá. ¡Ey! Ah, claro, ya entendí qué hay que hacer. Escoltar a una chiquilla ciega, claro. 行くぜ。 もうい No sé si Crite es el viejo del huerto. A pasar por acá. Me mueve como un saco de papas. Eso ya cosas. 何なの。一体どうなって。 7. おとなしくしとれ。 Spider-Man Choquito ya la habíamos visto y me sigue pareciendo lo mismo que yo dije en ese momento. Es que es una bestialidad. No tiene sentido, es ilegal la animación que tienes, pero preciosísima, más la música. También vimos Super Mario. どうしたの。 Y no es la gran cosa, no es que sea mala, pero no es la gran cosa. Es Mario, es lo que te puedes esperar de ella. Sobre todo viniendo de Nintendo está bastante bien. なんで急にこんなことに。話は後で。 Pelea, pelea. まずは連中をまかんぞ。 A ver, que hay que proteger a la niña. Ay, no, que esto está cerrado. ¿Cómo que está cerrado? Si ven por acá, por こっ dentro. ちやで。 Bueno, se acabó el sigilo. Busca entretener y poquito más. Tiene un montón de referencias a lo que es la saga, que está súper bien. さっさとその女渡せ。 Un girasol Himawari. No tiene sentido este estilo. A mí lo que me quedó claro es que la película de Mario es fanservice puro. No creo que tanto fanservice. Es que es una película súper normal. No está cerrado, me dice. Es que está cerrado. Porque... ¡Ah! 危ないから後ろにおれ。 Está cerrado, pero para arriba. Me salió el picho el logo de la peli. Yo quería que me pisara también. Por cierto, así es Japón. 店長は無事なの。 Parece que el ciego es otro. Todos son ciegos. どうしたの。 ちょっと待っとれ。 Ay, no, no la dejes solita. Sí. Es daño no letal, por cierto.
Que no te sigue gratis investigación. Y eso es lo bonito, y es por lo que la gente la va a ver, sin duda. Por las cancioncitas, por todo lo que está de あなたは background. 誰なんです？ 後でゆっくり説明したる。 Alcanza a llegar. Llegamos. Una mataleón jamaiquino. Tú eres un mataleón jamaiquino, preciosura. Lo que la gente quería, básicamente. Son fans de Nintendo, tampoco es que... せや。 Es que tal, ¿sabes? Pero súper feliz de haberla visto. いつまで逃げ Y más si la podemos pillar en buena calidad para la próxima. Inspirado en un barrio real Kabukicho. Un lugar muy gris. Gris en cuanto a que hay gente que está vendiendo ahí sus Coca-Colas de lo más de chill. Y luego tienen en la esquina así al señor Dohasu. Tic, 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 tic. Por eso se quejan, pero ninguno más la busco. A ver si lo del audio es lo de menos. Yo me la puedo ver en videos 3GP y me la paso súper bien. Pero claro, como no avisamos con tanto tiempo, se podría decir. Es que me dio penita que, por ejemplo... ¿Sí iban a la ciega? Hay que usar los pasos prohibidos para proteger a la ciega. Sí, por favor. No se llevan a la ciega. Ay, pero pegan. Pero ¿de qué tienen de los Softland de Japón? Bueno, por ejemplo, el bonito de Kiryu nació de los Softland, de hecho. ¡Ey! Si me curo, curo la ciega. Que está a un toque. Pasos prohibidos. Voy a rodar alrededor de ella por si acaso. Que siempre llegan como de atrás. Buenas noches, Xenox. ¿Te gusta ver la preciosura? よし行くで。 Corre, 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 corre. 面倒なやっちゃな。 No soy yo. Hemos llegado a la primera. Claro, esta de verdad tiene una discapacidad que no le permite こ protegerla いつら bien. 倒さな先へは行かれへんか。 En teoría, en el remake, Ashley ha mejorado 確か bastante. 相手したるまでや。 Que se me acaba la voz. Y ya escuchaba. Ahí no. 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 Aún me lo pongo. No. Creo que la sale. Un apoyo emocional bastante fuerte. Se intenta. No. Le pegó a la chiquita. Le pegó a la ciega. Stream Machista es buenísimo este juego. Ah, vale, espérate. Póngalo difícil, es tan difícil en teoría. El poder del breakdance nos ayudó esta vez. Ay, pobrecita cosita. Imagínate no ver nada. El poder del bate también está bien, pero este me gusta mucho. Lo que gira así la protege, pero a veces me sale mal. もう大丈夫なの？まで。もっと遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。行くで。 Estos se van para atrás. También se van. Van a salir. もう行ったの？ Falta. Como se quieren.
Alcanzamos a llegar esos de ahí al fondo. Ay, no puede. Un tecno de fondo y girar como Beyblade. Es que claro, falta el temazo. Aquí fue donde aprendimos breakdance, de hecho. Así que nuestros poderes están potenciados por el poder del breakdance. No, pero sí le iba a pegar. Así como le... Es maravilloso este juego, la verdad. Aquí. Ahora van a hacer más. Así que haciendo el 3. Pobre cieguita, ella que está tan desfila, así como, ¿qué está pasando? Este es un juego que espero creísimo. ¿Cómo le va a querer hacer? Todo un gusto verle para preciosura. Quizás los pasos de nuestros maestros y ancestros que fueron enseñados en este puente. Para ayudar a la ciega. Vamos, Diego, tú puedes. Véala. Para que se recupere la barra. Por suerte está esto de continuar, que te ayuda bastante a perseguir la historia. Ya sí se la robó como la prehistoria. Tiene que ser una basura de ser humano para pegarle a una chiquilla cieguita. La verdad es que es la Yakuza haciendo. ¿Cómo se encuentra preciosura y te da un gusto ya verle por aquí? Al final, que eran las aventuras del Assassin's Creed Odyssey. Se veían ¿cómo se llama? Rajek, creo que era el prota de ese. Ah, estos son los primeros. Vamos a usar los pasos sagrados del Fundercito. Venirse. No le pones darse, claro. A los pasos le falta subir de nivel. ¡Oye, pega duro! Me encanta que se choque con la superficie. Qué maravilla el combo. Maldito seas, Japón. Flor de fierras en el hocico. Me gusta su forma de artística de nombrar los ataques de Flor de fierras será. Ese estilo se parece al mío. Eres todo un yakuza, bebé. Insisto, es que cine. Desde el principio que está el segundo protagonista, lejos de Kiryu, y es pero interesantísimo. Y de momento no sabemos cómo se van a hilar, porque tienen que hilarse en algún punto. ¿Te imaginas luego es que Kenpachi se saca así el ojo y explotan sus poderes? Su Ryatsu.
¿Cómo se nota que aún es joven? No le está fajando para hablar así. Tiene 26 años nada más. Le falta calle. ¿Qué horas serán para que esté todo apagado? A las 5 de la mañana. Que está incluso casi amaneciendo. Es un laser beam. ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か？ Agua, agua. A su salud, preciosura. おい、 Y otra vez. Que ciega, no tiene ni idea de lo que pasó. De repente estaba su jefe hablando con una persona y luego había más gente cuando volvió. Le pegaron 4 tiros al jefe. Ella no lo sabe porque el arma creo que tenía silenciador, si mal no recuerdo. Te están raptando, vuelve el flacucho, te rescata y... Dios, es que no sabe porque no entiende qué está pasando. Eso es más miedo aún. 大丈夫や。 Qué gusto verle, preciosura mía, sí. Bonita tarde para usted. Corazón de Lily. Igual se escucha de cerquita, pero tendrías que reconocerlo. すぐに会えるはずや。 Dependiendo de qué tanto esté metido en el lado oscuro de la Yakuza, puede que sí. Así funcionan los silenciadores. Le silenció la vida así mismo. Ay, madre mía, ¿qué vas a cometer? Ah. Ah. No me pueden cortar el capítulo de hijos de la grandísima. Se viene, es cine sin duda. Dios, es que no puede ser tan interesante este juego. Anteriormente en la historia de Kazuma Kiryu cambiamos de prota. Cerrar este. Gracias. その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は育ての親でもある若頭 Te hacen un resumen que igual está bastante bien, como ha pasado unas cuantas horitas con Goro. Y claro, para la gente que no vio la historia de este otro protagonista. 桐生をはめたのは風間に次ぐ国 Anda の los carritos, vamos a los carritos. 堂島組若頭補佐久世剣能会会長 Andamos súper bien, preciosura. Andamos en un buen día, disfrutando そ con の un buen 最終 juego. 的な狙いは Junto a 殻の bella 一坪 gentecita. と呼ばれる土地にあった Puras 巨 estrellitas 大な利権 radiantes. の ¿Cómo decía Willy カムロ Wonka? 町再開発計画にとって書くこ Un と buen ので día, きない estrellita en la tierra, le 殻の dice 一 hola. つ Mientras cogimos そ provecho, の pero わ si ずか vaya な con 土地を cuidado. めぐる極道たちの熾烈な争奪戦 El に fuego y los cuchillos あ son る一人 peligrosos, の pero 男が más peligroso es 桐 el 生を no 巻き込んでいく ¿Verdad? El 立花不 magneto 動 este. 産社長立花哲その背後に隠された風間の意志が桐生の運 No me 命 dieron を huevitos de 大きく chocolate. 変えよう Se lo と llevo して yo. いた Y me dejaron unos poquitos por suerte. Por algún motivo aún me quedan. Así que la depresión no ha golpeado el día de hoy. Es sin duda este juego. Menos mal que lo dejamos justo ahí para conocer a Makoto y queda súper interesante con ambos. Porque aquí tú tienes a los del Tachibana, tienes todo lo del Kazama, Goro tiene sus propias cositas. Prodigio. Tú puedes darlos, claro. Tú puedes ser ese ángel que alegre las días de la gente. No me そ digas, れで que 結 también quiero 局 ver. 立花不動産と手を組んだってことか。 Algún día vamos a hacer una junta. とりあえず Va a はそ estar この prohibido 社員 hablar, nos vamos a mirar a los ojos y lo único permitido es dar un abrazo. へえ。 Con ninguna palabra entre そんじゃ medio. 国道からの華麗なる Todos nos colocamos así con una desfile. Nos damos abrazos. Sin decir ninguna palabra y nos vamos. 思えねえけどなあ。 De mantener la magia para los más pequeños. となると A ustedes le dan huevitos de chocolate. Allá en Argentina no dan. 立花不動産が手貸してくれんのか。
Un ciclo con Jordan 23 de 方々か fondo. ら情報 Mi を集 amiga め出し son て fontes. る Esos no son los 不動 huevitos 産の baratos. 情 Qué 報網を使 fue, っ qué てな bastardo malagradecido. 期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話や Yo le hago de música ambiental como 薩の方でも ukelele. 俺 Usted の también va a ser abrazado, quiera o no. 殻の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。 Les pegué el い medio や igual. それについちゃ Así aprenderán a no menospreciar los huevitos de chocolate que ni usted tuvo. 完全に操 Son 作というのは hambre. 無理としてもいく Tuve ら suerte de 遠くから comer それができる carne. って話だそれでも真犯人を見つけない限りはいずれ殺に追わ Las れる cosas van de mal a peor, 俺が pequeño 街を Quima. 自由に動き回れんのはもっと Pero aún se sigue manteniendo de pie. Ay, más precioso. なるほど。 Cuando le haga falta, sí. でもやっ Abrazos ぱり por 立花っ doquier. てのは結構な力持ってんな。札にも太いコネがあるってわけだ。 Aún así no me fío de los そ Tachibana. うらしい Parecen malos. その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。で、お前は今何してんだよ。だから不動産屋の仕事だはあ？殻の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどなもう一息ってとこまで来てるらしいが Con tanta gente comprando pescado. それまで Stonks. は不動産屋の普段の仕事を手伝 Gente えている pobre, ってね siguiendo ahí sus costumbres. Voy a llevar con Jordan de fondo un monociclo vestido de Jesús, 肩着 mamá. の仕事するって？ De Jesús, sí. Con monociclo lo que 小田っ quiera. ていう Con 立花 Jordan 不動産の 23. 幹部が俺の教育 Igual el mismo Jesús baja y te baja. そいつとこの Esa 後 inmundicia. 喫茶アルプスって店で待ち合わせてる A todo esto, respecto a lo del cine, me acuerdo que la caída me dijo que querían ir a ver la de Dungeons and Dragons, pero しなくちゃならなくて actualmente es que ando sin 服？ trabajo ya. 国道丸出しじゃ仕事になんねん Entonces voy a tener que ahorrar todo lo posible para まっ sobrevivir とうな仇に hasta 見 que える encuentre 服を仕立ててこい otra さ esclavitud. ああ。お前、もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか？服についちゃお前に聞くのが一番だお前ならまっとうな仇の服見立ててくれ Misión る de かも vestir al な pana. Los streamers son millonarios. ¿Y dónde están mis 人を見る millones si es 目 el があ caso? るぜ、お前。 Y me dijo que salió una urgencia. 任せ No て quiero くれ。 ir solo. 安心しろそんなに De hecho, la 期待 caída me し había ないな invitado, pero imagino que ahora con la urgencia no van a poder. 俺が Para lo mejor más en el 選ぶより futurito いくらマシだろ puedan ir, pues. No sé hasta cómo es que no sé ni cómo funciona el cine, la verdad. No sé ni cuánto hacer la entrada ni todo eso. O cuánto mantienen como. ¿Sabes? Como la película base. Cuánto tiempo la mantienen durante el cine dependerá de la popularidad de ella. Tiene infierno para entrar en otro y comprar ropa. 待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ？そんなにはないなできればカムロ町で買い物を El 済ま cine せたい está carísimo. それじゃあ、あんまり選択肢はない。 Entre 2 semanas a 2 meses. Con chica Entonces de tenemos business y unos tiempito frutos si del mismo podemos juntar algo a futuro. 中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏そんなとこに服売ってる店なんてあったか新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。 Cosplera de cabeza y dragón y 高 sale 級ブ un ラン ojo ドな de んか la 置いてねえが。まあ、とりあえずの間に合わせに La はちょ vida うどい está いだろう。 cara, pequeño Akuma. 贅沢は言わねえさ ¿Qué tan caro te sale un Solo viaje a ya hay Chile? Que igual con la conversión me imagino que no se la cuenta, ¿no? ¿Dónde están los cookers? Cosplay de paladín. A la izquierda. Estos. Suponen que los carros son comunistas. Esos son los それにしてもおめえ、俺に服の見立てた。 en el taxi. ¿Qué es la bolera? Ya fuimos y no había. センスねえって自覚があったんだ Puede な que。sea este 余 recinto. 計なお世話だ Ay, por favor, si estamos. Aprieta el pana. じゃ El pana.
No le pegué al pana. Daño no letal, por cierto. Eres una máquina andante, Kiri. Por cierto, no matas en ningún punto. Ese cuadrado vacío. Puede que haya que desbloquearlo. Este de aquí. A ver si vamos y nos dan así como la secundaria que nace de ello. そういやおめえガキの頃からなんか親父っぽい服着てたよな Hasta no Lucas. ¿Qué cosa? そうだっ Los たか cartos. ああたまに好きな服選べるって時も今日は虫の居所が悪いんでな。邪魔だ。 Ricos. Quizás me lo pueda con el amigo. Al lado de ese って parque. 育ったんだ。 Que igual debe haber una tarjetita que nunca hemos visto. ところで不動産屋で働くんならスーツだろうなんかイメージとかあるかイメージ？ Oh, 色とか柄とか es verdad. Aquí ス está ー el ツって coso. もいろいろあんだろああ、 Para que そう más いうことか。そうだ Vamos a hacer la misión del pana. 紫に金の縞模様とか。 Mora. この態度が気に入らねえ。邪魔だ。 Daño no letal. 何すんだよ通りだ。ちょっと待てよ。 Mate. Aquí es donde al final va a tener su gran traje más icónico. おいおい面倒だなやっちまうか Estos. 邪魔だ。 En teoría lo guapo de este modo es que si como objeto en el suelo lo puede agarrar instantáneamente para pegar. No mata, por cierto. Igual que bonito que se dividan en dos ciudades. Como luchó no me reconocido ya que estuvimos un montón. Ya que tengo el Like a Dragon aún tan fresco. 着いたぞここだ本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ気に入ったのがあったら言えよああ。無難な線だとこんなところかなんかパッとしねえな。地味だな。 Falta el... それが仇ってもんだろうが見え張ってなんぼなのは極道だけだただ Sí, pero con これじゃ estas- なんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだなうるせえな。お、これなんかどうだ。バカおめえそれ絶対やめとけ選ぶんじゃないかとは思ってたけどよなんでダメなんだよ。
これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。たくめんどくせえ。それじゃあこれはどうだ。色は落ち着いてるがラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。白か。白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。El traje del pana. Esto no es muy Mob Psycho 100. Mostaza y negra con un traje burdeo. Sí, Yo. sí, sí, sí. これでどうだ、錦。 La camisa no pinta pero nada. Le copió la camisa. 何笑ってんだよ。 Y no hablamos de su corte de pelo. い Está やっぱ何着てもまるで堅気に見えねえと思ってよ。 la camisa pero feísima. ちお前の見立てた服じゃねえか。分かってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが、俺はこの服が気に入った。これでいい。え？おい、いいのか？全然リーマンっぽくなってねえぞ。小田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。 Es muy Ok. querido. よし、分かった。そこまで言うならそいつは俺のおごりで。兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ。あ？花から俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそりゃ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ。立花不動産のなんてやつだっけ。小田だ。喫茶アルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、桐生。久世がお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当来てる。だろうな。 Vamos contra ese 危なくなったら bastardo. いつでも声かけろよ。じゃあまたな。 Mate. Es bonito que el traje al final lo consiga por su parte sobre todo. Ahora debe haber nuevas secundarias. Sí. A ver qué tal te mola pegarle a la gente con esto. Que se manque negro y gris. Tan rápido. Pues yo pego. Me quedo vivo. Ay. あんたの動き、人間技じゃねえよ。 Te compartí el CP. Creo que no. Consigue el cambio rápido de ropa. ¿Qué se refiere con eso? Porque hay un payaso trajeado desde que me perdí. Han pasado mucho. Jugalo. No puede cargar rápido. De hecho tenemos que hacer el mismo traje.
Esa es la representación física de toda la gente que aún le tiene fe a Silk. Esa es la razón. Soy yo. Ahora puede carritos, vamos a probar si hay carritos. Pues no sé qué tanto conoces este jueguito, querida, pero en este caso es un juego... ¿Dónde está la cocina tarjeta? De Yakuza sobre todo. En esta aventura indagas de dos historias de Kazuma Kiryu, creo que es Kiryu Kazuma. Papayazo estudió circense, estudió diseño gráfico y pensaba que iba a tener una oportunidad laboral. Y la historia de nuestra vida. En Like a Dragon, de hecho, aparecen bastante de estos personajes como Goro Majima, que aparece con Taiga, el de la chaqueta de agua ambiente, y el otro con la camisa un poco, creo que eran como serpientes, del parche en el ojo. Y sobre todo este, que es el dragón de Samuro. ¿Te gusta el trabajo de payaso? Entonces vamos viendo más sobre todo esto. Like a Dragon es el primer JRPG que de hecho nació por una Pulse. Y qué bonito que hayan decidido mantener la saga con eso. Así ya tenemos confirmado el 8. Y ahora los Judgment van a seguir la mecánica que tenían los Yakuza antiguitos con estos. Pero son un dramón, cada uno no importa cuál agarres, va a ser un dramón que se disfruta. Qué gusto. Y las secundarias, ¿qué secundarias? Es que no puedo hablar de este juego sin así como Kazuma. Era aquí, según Pondercito. Sabría lo que es un jugador si viera Inside Hill también cuánto. Pero vi Inside Hill la primera temporada. ¿Qué es un hay que fight. Que se pintan de payasos. Vamos a jugarlo. Te pillo. Se buscan nuevos corredores para el circuito de Slot. ¿Quieren echar una carrera? Hola, ¿qué tal una carrera en el circuito de Slot? Estamos buscando nuevos corredores. Circuito de Slot. ¿Qué es eso? Son carreras con coches motorizados alrededor de una pista. Es lo que juega todo el mundo hoy en día. Jóvenes y mayores. Los coches son tan pequeños que te caben en el bolsillo. Coches pequeños, ¿eh? Sí, es la última moda. Son Hot Wheels. Y este es el estadio del circuito de Slot, donde se celebran las carreras. Si no dieran los pequeños. Son como los metaleros veganos del Textorcist. Pruébalo. Seguro que se queda enganchado. Parece divertido. Tal vez lo pruebe. Como te quiero, Kazuma. Ahora se viene tremendo minijuego. Ay, que tengo mala la voz el día de hoy. Así que este es el estadio de circuito. Parece bastante frecuentado. Ay, no, el rival. ¿Qué tenemos aquí? Es tu primera vez en el circuito. Es un Sentai. Madre mía, va vestido que parece una rueda de Navidad. Ah, sí. Oído que esta es la nueva moda, así que venido de Entonces, eres un completo novato, ¿eh? Qué bien tener sangre nueva. No, olvidado presentarme. Soy guerrero del circuito Slot. Me encargo de registrar y de locutar las carreras. Comentarista de las carreras. Por supuesto, me encargo de darles emoción. ¿Cuál es su nombre? Soy Kiryu Kazuma. Muy bien, colega, te llamaré Kazuma Kiryu. No te importa que te llamen así, ¿verdad? Por aquí nos gusta ser bastante informales, así que todos somos cool o fan. Así que serás Kazuma Kiryu. Si tú lo dices. Me encanta que vengas con el traje. Eres un completo novato en lo que coches slot se refiere, ¿no?
Pero me han contado que un poco en la entrada se compite con coches miniaturizados, ¿no? Eso es, pero las carreras son solo el comienzo. La verdaderamente divertida es personalizar el coche. ¿Coches personalizados? Sí. Ganar carreras con coches modificados con toda clase de componentes es súper divertido. ¿Puedes comprarlo en esta tienda de hoy? Claro está, también puedes encontrar más para el barrio. Crea tu propio demonio de la velocidad que se llama. Vale, ya lo pillo, lo básico. Parece más complejo de lo que aprende, ya veo por qué se ha puesto de moda. También hay rumores de que las máquinas expendedoras tienen componentes increíbles de economía alta. Si alguna vez quieres saber algo más sobre todo esto, no duden en preguntarme. Vale, entendido. Gracias por ponerme. Pero verte por aquí más a menudo. Esto parece divertido, debería preguntarle más cosas a ese tal guerrero en alguna ocasión. Senshin. ¿Sabes que le tienen una genocida y resulta que mataba? Me gusta como traspapelas y todo. Quiero ir a comprar cosas. Ah, tienes que hablar sí o sí con el guerrero. Beso, Pony. Sucios jugadores de JRPG siempre terminan igual. Es verdad que son así. ¿Has decidido darle una oportunidad al circuito de slot? Sí, parece divertido, así que probaremos a ver. Genial, me alegra que hayas venido a Cosmoten. Tener un nuevo oponente hace que mi espíritu competitivo se mantenga a 1000 por hora. Oh, vale. Para conmemorar tu debut en el circuito, aquí tienes un coche con el que empezar. Claro, es todo tuyo. El circuito de slot tiene un buen número de fans adultos, pero la mayoría son niños. Me encantaría ver a más gente de nuestra edad involucrada, así que tómalo como pequeño incentivo. El nombre del terrorista podría ser cualquiera. Bueno, te voy a decir que no. Pero siempre me voy a acordar del pobre con la katana que jugaba Final Fantasy VIII. Demasiadas cosas para no. Vamos a correr, te enseñaré de qué va esto. Claro, suena bien. Está súper motivado el pobre. Está raro el Need for Speed. Este es el True Burnout Turbo Estabilizador. Avance. Vamos, Goren. Es simple, los coches se colocan en carril y el primero en completar toda la vuelta gana. No te quedes ahí parado mirando, puedes hacer varias cosas como por ejemplo darle un pequeño empujón de velocidad. Eso es lo que llamo velocidad, pero ten presente que el número de veces que puede usar el turbo es limitado y además hace que sea más difícil salirse del carril. Tal que así, tu coche está a punto de salirse. Pulsa rápidamente. Está épico, Ha estado cerca, pulsar B para salvar tu coche. Eso funciona cuando tiene energía en la parte superior izquierda del indicador. Última vuelta. Puedes salir a la carrera. Vale. Seguro. Es lo interesante, la revisión de la compu tenía un 6 de Animal Crossing. Van ligadas unas con las otras sin duda. Debería ser suficiente. Si hay algo más que quieras saber, tú solo pregunta. Tenemos la misma edad, así que puedo decirte algunas cosas. Quiero tunear al pequeño Gorem. No son excesivamente caritos. Para el dinero que manejas, creo que está bastante bien. No corro la hora. Personalicemos el coche primero.
Al pequeño demonio le podemos poner nombre. Justo. 30 lucas en Chile en baratos no es que sea excesivamente caro. Aunque claro, siempre depende para el tal. Si por ejemplo un juego de la actualidad te sale 30 lucas, está súper bien. Por colocar un ejemplo. Me parece que está bien, aunque le baje la velocidad y le sube como el equilibrio y le aceleración. Y el agarre. Tenéis lucas por 4 rueditas. Bueno. He escuchado un poco de cómo es el... lo que hacen como por ejemplo con el Airsoft y la vida activa. Gears. Compensa la aceleración sobre la velocidad. Que descanse, preciosura. Hace que sea más pesado. Una arma, un tro. El PT no puede pasar 20 para la carrera introductoria. ¿Cómo el coste? Coste total. ¿Quieren coste? ¿Cuál es el coste? O sea, el coste son como todas las mejoras. Combatir según coste, porque flojera. Pero bueno. Pero bueno. Me exigen nomás. Es cuando tienes que ir. Necesitamos dos más. Como la Fórmula 1. La Fórmula 1 también funciona así como que no puedes colocarla como X cantidad de mejoras. Por lo mismo. Vamos a quitar los aires. Qué gusto verle por aquí, Yuki. Todo un gusto conocer la preciosura. Nos pillan en la tardecita de Yakuza 0, que sin duda está haciendo un juego a la mar de interesante. ¿Cómo le ha ido desde este bello domingo? No puedes tener un auto tan rápido. O sea, como el de Martin Prince de los Simpsons, por ejemplo. Bájale un poquito más. Vale, probemos ahí. Le gustan este tipo de jueguitos, preciosura. Así que tu coche ya está listo. Me muero de ganas de ver cómo es. Prueba de funcionamiento. Vamos a hacer. Zonas especiales. Jump 6 activo. Vamos por la primera, es como la simplecita.
コースはマシンの強さがはっきり出るぞ。足元を救われるなよ。頼んだぜ。 Lo 俺 metes のゴ tan ーレム隊が escalado a los autitos. O sea, 立ちはだかる 90 ライバルは puntos なんとポケサーでの勝率8割。これは強敵だ。注目のカズマくんは赤レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。みんな位置につけ。レディー少し手を帰り行くぜ。逆転へのブーストだ。先行くぜ。そのまま行けよ。足元を救われるなよ。 Acaba de dar como 2 vueltas solamente con ese busto. 嵐の前の静けさなんか走れ。みんなのカスタマイズが光っている。カズマくんトップの座を明け渡してしまった。あーっとカズマくんのマシンが抜かれてしまった。おっと No, ここでカズマ ¿por qué く va んの tan マシン mal? があーっと失速している。ここで止まってしまうのか。一度失速するもカズマくんおっと失速している。ここで止まってしまうのか。一度失 No 速 me deja volver a hacer el toro. Creo que deja una vez por partida. 失速している。ここで止まってしまうのか。一度失速するもカズマくん気合の加速だ。いよいよ倍なんということだ。 No, lo atropellado. こんなはずでは。 Se lo tomó súper en serio que quité. 無念のリタイア。 La 勝者はご覧の通りだ。熱い声援ありがとう。くそ。なんということだ。 súper triste que sí. Vale, hay que retocar al pequeño monstruo. Pero entonces el truco solo lo puedes hacer una vez por partida. Lo tomas de la manera como se lo que tomar con facilidad. Esa es de la manera correcta. Block. O sea que hay que tener mejor... ¿Qué no sé? La cerración es la polla. Imagino que la agarra es súper importante. Tampoco se puede cambiar mucho. Hay turbo, hay un triángulo, pero dura solo como una vez. Dio como para 2 vueltas por lo menos como tenemos el autito ahora. Tener la velocidad de una papa. Lo único malo es que nada, la velocidad. Oh, esto. Habría que invertir aquí. Y quitar los tires que eran el agarre. Aquí tenemos 22. Podemos dejarlo en 3, por ejemplo, y así quedan 20. Ese carrito tiene la misma aerodinámica que una roca perfectamente cuadrada. Es un carrito de juego sin duda. Pero ya no podemos intentarlo así. Sí, claro, la velocidad fue un error clave. A ver si esta mejora. 頼んだぜ。俺のゴーレム隊が Super épica la 地 entrada. 元では負け知らずだったらしい挑戦者。カムロ町でも勝ち続けられるのか。注目のカズマくんは緑レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。みんな位置につけ。勢いよく飛び出す。帰り行くぜ。なんということだ。 Perdí, perdí. Me salí del carro. こんなはずでは。ここでカズマくんが。勝 Fue 者は pero ご覧。 rapidísimo.
exageradamente. なんということだ。 Vi por un impacto contra una roca 6 veces más pesada. Me he pasado un poquito, la verdad. よし Iba, pero 始めるぞ con todo su poder posible. A ver, démosle una nueva oportunidad que se me olvidó apretar el こ círculo の ahí. コースは Que justo マ le シ di ン al の強さ triángulo が y は lo っ voy きり出る a... ぞ足元をすくわれるなよ 頼んだぜ。 注目のカズマくんは緑レーンだみんなスタンバイしているな出遅れるなよ Solo un poquito. みんな位置につけ勢いよく飛び出したすごい挙動でレースで戻るそのまま行けよポケサーなら Va, pero 牧場も大歓迎だぜ de una manera ni siquiera consigue el turbo. ちぎりで速いおっと地球だものすごい粘りを見せた Era un último esfuerzo. スロットルだ。スロットルでコースを駆け抜けるいよいよファイナルラップだ首位でゴール熱い走りを Y te sale de la ありがとう pista. Se termina saliendo de la pista. El auto que rompió la velocidad de la luz. 今日の熱いバトルをせ Todos fueron lápiz. 俺の También como los Simpsons, que tenían ese auto cohete. Menuda carrera más Mata, zancaste, creo. emocionante. Ahora somos panas. Vamos para la segunda. よしじゃあ始めるぞ Aunque creo que necesitaremos un mayor estabilizador porque tenía vuelta zigzag y un salto. Uy, no. Veamos primero. このコースはパワーとスピードが鍵になるぞ力強く駆け抜けろ頼んだぜ。俺のゴーレムタイガー。 Ponle Nita al carrito de カズ juguete. マ君のライバルは Tiene 大会の常連者だ金星なるか注目のカズマ君は Pasaban Nitro 赤レーンだ tipo. みんなスタンバイしているな出遅れるなよそれではレースを開始するぜ Si tiene muchas vueltas es un problema. El autito no tiene tiempo para eso. 勢いよく飛び出した Va rápido. そのまま行けよみんなのカスタマイズが光っているポケサーなら下克上も大地球 Vale, vamos a necesitar el doble de aguante porque ahora vamos a pasar nuevamente por lo que sería este cinte お前の静けさなのかトップを走り続けている y la otra, aunque creo que no llega a ser la cuarta. 体勢が崩れている大丈夫なのかスロットルだ。 Último. アクセル全開猛烈な飛び出しそうだ Un poco más. Va, pero rapidísimo. Bueno, sí. こんなはずでは。 Sería mucho nivel. カズマ君コースアウト勝利を勝者 A tener que meterle ahí un poco de estabilización. Un poco de peso no creo. Para que no se doble. よしじゃあ始めるぞ Personalizar. Manejo agarre. Métele pesos. Manejo tiene súper bien. Todo lo que sea equilibrio, agarre, yo creo que nos va a hacer falta. Más incluso que la aceleración, seguramente. Debe estar yendo muy bien. Nadie se acuerda de ello. Vete a los vete, pesa y manejo. Te la apoyo. Arropanzón, pero no necesito. Nada más agarra y más equilibrio. Si le podemos meter algo de esto. Se va, pero muy fuerte el agarre. Por ahí.
Te transfiero mi poder del kart. Tengo el poder del Mario Kart ahora del Giant. Elevados precios y bienvenidos a la mejor carrera pronunciada de las carreras pronunciadas. Eso sale. 頼んだぜ俺のゴーレムタイガー Ojo que no ven corazón que 地 no. 元では負け知らずだったらしい挑戦者 Sin intro. カムロ町で注目のカズマくんは緑レーンだみんなスタンバイしているな出遅れるなよそれではレースを開始するぜ Pa- 勢いよく飛び出したこのままではスタートしてしまうおっとカズマくんの気合が爆発に伝わっているようだもう No le queda mucho más, レースに復帰したぞ porque va tan rápido. No. ってことだ Y eso que ni siquiera le metí un duro. カズマくんコースアウト勝者はご覧の Podríamos intentar como lo teníamos al revés, que era como full manejo, estabilidad, pero nada de velocidad. Pero si ni siquiera le apreté el nitro, que si iba de normal. No, no. La barra de arriba a la izquierda no es nitro, es cuando tú das una cosa que se va a ir al coso, te permite apretar círculo. Y esa es como tu barra de aguante. No es nitro. No pusimos mucho. Te haré menos poder. Tenía mucho poder. Ja. A ver. Necesitamos algo como esto. Más acá. Con esto nos pasamos a las estadísticas. Así que ahora hay que quitarle un poquito. El segundo se me importa. El motor. Esto podríamos quitarle un poquito. Con esto le damos aceleración. Y como es que pierde velocidad. Batería, estabilizador. Yo creo que la palabra estabilizador es como una maravilla, ¿no? Le da más manejo para llegar justo a 99 y el peso para que no salga tanto volando. Pero para ello tendríamos que colocar incluso menos de lo que ya tiene. Probemos así. Si no intentamos ya meterle el estabilizador para que no se caiga. Y no es otro problema, no es que lleguemos mal. Que va demasiado rápido. 頼んだぜ俺のゴーレムタイガーカズマくん注目のカズマくんは青レーンだみんなスタンバイしているな出遅れるなよみんな位置につけ Ahora vamos a ver. El boss solo se puede utilizar una vez por partida. Podemos confiar en que todos ellos se van a salir del raid. No vamos tan excesivamente atrás. Bueno, pero estabilizar. No sale en ningún momento del coso. Momento. Sexta queda para 2 vueltas. Un poco más, Golden Taiga. Tú puedes. No te ganes la Naoki. Sucio Naoki. Última vuelta. Tírale plata. Ahora me voy. Pero si no has hecho nada. Ah, no. Es el meme de Simpson.
また参加して Vuelve pronto. Esta vez, por lo que hemos pagado el videojuego. Quiero mucho ese さあ videojuego. 始めるぞ El más pro de las carreras de los magios. Esta ya podemos empezar a tunearla. Sloped Burde, ¿qué significa? You're no longer by winning this long race with your morning skill to this. Vale, aquí sí yo creo que vamos a necesitar que tenga la velocidad de antes. ¿Te dejaron ganar? Son gente de España. Podemos meterle el estabilizador. Y así en teoría. No, no, espera. Porque si en teoría mantiene una velocidad estable, es コー que スアウトするレ él ーサ dejó ー de が多いの tenerla が en こ algún のコー punto. スみんな対策はしてるかな頼んだぜ俺のゴーレムタイガー Gordo tan taiga. 挑戦者の目からはすごい気迫が感じられるカズマくんは打ち勝つことができるのか注目のカズマくんは青レーンだみんなスタンバイしているな出遅れるなよそれではレースを開始するぜ Gordo tan taiga. Super grande esta. 快調な滑り出した Tenemos dos boss. Estas son carreras más grandes. De momento no nos hace falta. Vamos a seguir así. 足元を救われるなよ大切 これで行くぜ Me equivoqué, botón. Tengo que apretar el triple. Dos boss. こんなはずでは Apurar más que para la estamina. 勝利を逃してしま No った sería en realidad como aguantarla. En vez de darle al círculo para mantener la curva, le di el triángulo para que fuera más rápido. Equivoqué, botón. よしさあ始めるぞ Esta es la buena. カズマくんの注目のカズマくんは黄色レーンだみんなスタンバイしているな出遅れるなよみんな位置につけ Tare. これで行くぜ逆転へのブーストだ体勢が崩れている大丈夫なのかおっとカズマくんの気合がマシンへ伝わっているようだなんということだ Me dieron a ver un meteoro. こんなはずでは ここで El カズマくん meteoro sabe mantenerse a las curvas. Creo que podemos ganar incluso sin usar el boss. Porque antes recién salió como en la tercera vuelta por ahí. よし Podemos modificar el carrito. La estamina nos duele tanto, pero no sé cuál es el costo de la estamina. Porque tenemos manejo, agarre. Pero no sé cuál de esas tres será como tal. コースアウトするレーサーが多いのがこのコース Vamos pasito a pasito. 注目のカズマくんは青レーンだみんなスタンバイしているな出遅れるなよそれではレースを開始するぜさあ各マシン一斉にスタート調子いいな足元を救われるなよ調子いいなあらおっと気合がマシンへ伝わっているようだ Está casi la mitad. 勝利への執念でレースに復帰したぞそのまま行けよこのままではコースアウトしてしまうすごい挙動だねおっと踏ん張れるかやってしまった Se ve coches. こんなはずでは La habilidad de cualquier Yakuza. ここでカズマ Pasito, pasito, pasito. ¿Qué son pasitos? Mucha potencia, tenía mucho poder aún. よし De velocidad さあ está, pero 始めるぞ súper bien. Incluso sin boss, si le podemos sacar la aceleración, que es el speed, sería mejor. Esto es lo que le podemos mejorar. Pero que pierda tanto equilibrio. En teoría con esto y el estabilizador debería ser como lo mejor. Que se le dé más manejo.
Gordon Taiga. Esta no se la puede sacar, esta ya le tiene imagen. Creí que era así, claro, de un paso de aquí a Toretto, pero clarísimo. Premio. Y podemos... Es que en teoría tenemos como todo lo posible. A menos que ahora nos vendan cosas nuevas. A lo mejor es que de verdad va muy rápido. Tendremos que bajarle un poco la velocidad. Porque si va más lento, pero nos fiamos más de ello, no tiene por qué hacer tantas curvas difíciles. Porque lo otro de verdad que no lo veo para nada factible. Si le podemos quitar velocidad de alguna forma. Demasiada. No hay punto medio. El punto medio no existe. Balance en moto. Está científicamente comprobado. Es como RG. Le da de más FPS. Pero vamos así. Si no, ya no sé qué hacer. 立ちは注目のカズマくんは黄色レーンだ。みんなスタンバイしているな。手をくれるなよ。みんな位置につけ。少し手遅れたか。 Ahora simplemente tendremos que guiarnos del boss. No volvieron a pasar. Lo mejor que nos puede pasar es que se desconfiguren solos y estamos tan lejos. Muy bueno que el último boss. Pero claro, así está sagradamente estabilizado ya. Porque los boss podemos ir calculando para usarlo en partes específicas que no nos dan cuenta. Pero claro, nada más. Y si no, ya nos vamos. Tengo una fe en esta. Las flamas no tienen más poder. Oye, tenían más etiquetas de flamas. Mira, por ahí. Esta le da más poder. Pero podríamos intentar pillarnos de esto. Uy, qué triste es. Le da 9 de velocidad, pero a lo mejor esos 9 de velocidad no... nos pueden salvar un poquito. A ver qué tanto influye.
Lo estoy viendo esto con buenos ojos, la verdad. ここで止まってしなんということだ。こんなはずでは。 Una más que fue muy corta. Demonios. Estas pistas grandes son complicadas. よし、じゃあ始めるぞ。 So. No me gusta cómo cambian tanto estos números. Siendo lo del agarre tan importante. Deberíamos quitarle el estabilizador. Que nos falta más estabilizadores. Es imposible que esto vale, pero コースは注目のカズマ君 ya que ya は pagamos 青 la レーンだ entrada. みんなスタンバイしているな出遅れるなよ Otra vez se repite la それではレースを historia. 開 Lo 始する siguiente ぜ es jugar juegos. Pero la verdad es que la gente みんな頑張れ no se controlaba con estos juegos. 飛び出しそうだ体勢を崩す Aún se mantiene. Aún se mantiene. がまっすぐ伝わっているか踏ん張れるかギリギリのところで耐え抜いたここでマジか Ah, no, ya no puede. やってしまった こんなはずでは。 El único gameplay posible es el de los autitos. 勝負 Volveré. Tenemos una nueva pieza en stock. Demonios. Me están seduciendo. No me voy a poder ir de aquí. Esas piezas son las que necesitábamos para ganar. No me acuerdo de si abajo del puente de Dragón podía jugar Hanafuda Poker. Podía jugar Hanafuda. Era en teoría así un sitio secreto que tenías que desbloquear de cierta manera específica. Ya podías engancharte días enteros jugando Hanafuda. よしじゃあ始めるぞ Parece que no nos vamos a ir. Nuevas piezas. So, ¿qué tenemos? Está menos equilibrio, pero está bastante bien. Agarra velocidad. O si necesitamos reducir el peso. Vale, espera, manejo. Motor. Un poquito más de variedad. Esto me gusta. Porque aunque no sea exageradamente rápido, compensa luego con la aceleración. No tenía nada, estabilizador, nada todavía. Vale. Mayón y el Chori por los viciosos. Parece que no era poca gente la que hacía esto.
Hoy tenemos actualmente la de 5. Esta no te quita tanto. Te quita ese poquito de agarre que a lo mejor no hace falta. Pero a ver si lo podemos compensar metiendo el estabilizador. Haciéndolo más pesado, llegando a los 25 que nos permiten. Aquí podríamos quitarle un poquito. Todo de golpe, claro. Por suerte. No tiene sentido lo que es la moneda normal del juego para tiendas y todo esto a lo que ganas en una pelea. Un kilogramo más. Tiene mucha potencia, pero eso te falta que te agarre. De hecho, lo que te estoy diciendo, que tiene poquito, ¿no? Es que mira todo lo que pone. En velocidad, aquí ya estamos bien. Podemos ir bajando ya la velocidad de manera gradual. Para que no tengamos que hacer tanto. Porque no tiene ni que hacer el boss para ganar ya. Te coge metincito de corazón tan loli. Vale, me lo quizá el juego no se espera y te agarra de trompa. Es divertido agarrar a la gente así. Andamos intentando romper el juego de los autistas. Está difícil. Vale, velocidad súper bien, tanto que nos dio para adelantarles. Entonces, hay que quitarle velocidad. Que para quitarle velocidad era el motor. Es que igual es mucho. Es demasiado. Vuelta, ahora lo voy a hacer. Ahora tenemos el poder de un dios. Un motor balanceado. De velocidad. Me gustaría esperar un poquito más. Es como la velocidad procede a estos niveles. Que suba más. Hace tanta falta el estabilizador. Realmente. Lo único malo es que no estamos pasando el permitido así. Qué complicado. Tengo un plan de ver esa serie igual.
Algo así. Speed loss on corners but reduce stability. Improve stability but slow down on corners. コースはこの注目のカズマくんは緑レーンだ。 Se cagan み dicen んな cuando スタンバイ termine してい la るな。 serie. 出 Cuando 遅れる está な en よ la segunda みん temporada. な位置につけ Sí, está bacán. 少し出遅れたかここで止まってしまうのか一度これはスロットルだ。逆転へのブーストだみんなのカスタマイズが光っている Porque de repente se estrella. 失速しているここで止まってしまうのか一度失速している Bueno, muy exagerado. Lo de los corners estos. ¿Qué es eso? ¿Por qué pesa mucho? Ah, よしじゃあ始めるぞ ¿qué se siente en intensidad? Improve corner y speed at the cost of stability. Es un sándwich. Sándwich a la velocidad de la luz. Volverá a pasar lo mismo. Le quitamos un poquito, pero era suficiente. それではレースを開始するぜ Ah, vale, dejemos el juego por ahora. Ya volveremos otro día. Aún podemos conseguir más piezas de otros lados. So, ¿te acuerdan de este videojuego? Este videojuego. Vamos a jugar. Hey. おいそこのお前。 Miku Ate. もう置いてっちゃおうぜ。偉そうにしてんじゃね Estos son normales. No, ¿con quién se están metiendo? No he ganado ninguna pelea de carro. Ya les cayó la marrana solamente por eso. ¿Quién sigue? La vida es muy injusta. ¿Cuál era esa gran primicia?
tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres oír primero? Las malas primero. Milagro ha desaparecido. ¿Qué? ¿A qué te refieres con desaparecido? ¿Estás loco? Baja la voz. Si te oyen, nos matarán a los dos para evitar que filtremos las noticias de los paparazzi. Perdona. Esto es muy serio. Todo el mundo está muy alborotado porque el príncipe del pop se ha ausentado sin permiso. Normal, es una estrella de talla mundial. Espero que esté bien. Y bueno, con una buena noticia que le he visto. A Milagro, la superestrella. ¿Qué? Me tomas el pelotón de hecho que bajé la voz. Como nos oiga la persona incorrecta, no dará de comer a los cerdos. Perdón, dime, ¿dónde? El Maharaja. Le vi con varios guardaespaldas, apuesto que va de incógnito. No, ya entiendo, ha venido de viaje privado a Japón. Bingo. Es una pena que los guardias de seguridad hayan cerrado el Maharaja. Es imposible entrar. Sí, era de esperar. ¿Cómo podría volarlo? Vamos a ver al Michael Jackson, aunque me cayera mal. Es una side quest a completar. Parece el Maharaja. Ah, este. No, ese no es. Maharaja. Le quiero volverse. Aunque aquí abajo hay... Estos... No me acuerdo cómo eran. Maharaja. Era el cosa de baile. ¿Vas a pelear una pelea de baile contra él? Belleza de nuestro corazón. ¿Cómo le va a preciosura? Agüita también. Con la calor que hace viene también. Ya que entramos, hagamos una cancioncita por lo menos. Ayer pues, esta cancioncita va para usted. 本物のダンス見せてやるぜ。 Eso pero ya entra vuelta. Eso no es. Los minijuegos sí es que son una cosa.
La versión amando más osu que hemos visto. Mira como el príncipe del pop, parece que está por acá. Kiryu-kun, yo sé quién es. ¿Cuánto tiempo? Kiryu-kun. ¿Y esta quién es? ¿Quién eres? Soy Maiko Ichiodori. Mi apellido significa bailarina rockera, y como eso implica soy lo máximo en la pista de baile. Pero es lógico que no me conozcas. Te vi combatir contra Hisaki. Hisaki, el tipo que me desafió en un combate. Él mismo te llevo observando desde entonces, Kiryu-kun. He pensado que tal vez tengas lo necesario para convertirte en un bailarín capaz de seguirle el ritmo. Te lo pillo. Y ahora es cuando quieres ver si soy un digno adversario. No podía haberlo explicado mejor. Parece que lo aceleré rápido con las pies. Tienes mucho estilo, apuesto que eres todo un Casanova. Yo no diría eso. Cuando veo a un hombre que es mejor bailarín que yo, no puedo evitar enamorarme. Creo que tiene lo que hace falta para seguirme el ritmo. Puede que hasta me lleve el éxtasis esta noche. Señora, es muy temprano. Son las 12 de la mañana. Por favor, basta. Escuchas, Kiryu-kun, ¿qué tal si combatimos una batalla que incendie nuestras almas? Vaya. Yo que pensaba que estaba coqueteando y resulta que lo que quiere es bailar. Mujeres. Pero antes de empezar, debes saber que soy muy buena. Hisaki puede conseguirme el ritmo, así que más te vale darlo todo. Eso bailar de otra manera. Ese es el espíritu. Ajo, la versión no. Muy bien, que empiece nuestra batalla de baile. 本物のダンス見せてやるぜ。Maldita sea Japón. Nunca cambia Japón. Y por tan poquito. ¿Dónde consigues un traje así de flexible? No existen. Ponele voluntad. Casi le gano, pero fallé mucho. Pero ahora que ya conozco la canción, conozco todos tus movimientos. Buen intento, mierda. Pero Kiryu-kun, sé que eres capaz de mucho mejor. Si quieres volver a intentarlo, te estaré esperando aquí. Vamos a volver a intentarlo. Normalmente los trajes no duran nada, sobre todo. Es que no parece muy apretado, pero en general son europeos. Pero ya la niña donde la conocimos. Lo único malo es que yo no me puedo centrar tanto en los pasos que hacen, pero he visto videos de cómo se lanza. La tela de las que estaban en los 80. Ah, tengo que preguntarle a Kiri eso.
Hemos ganado. Vale, el Ferber este también le quita puntos a ella, así que es súper abusable. Tiene online, puedes jugar con más gentecita. De hecho, cuando terminamos la historia desafiaremos a Fundercito, que sé que tiene este jueguito. Parece que yo gano. ¿Qué ocurre? No hace falta que te montes tanto, ¿no viste? Kiryu-san. Kiryu-san. Eres increíble. No, es más que eso, yo te amo. ¿Qué? Tu juego de piernas has hecho que pierda el sentido. Me alegro de haberte impresionado, pero oye, la forma en que mueves las caderas es magnífico, corazón. Oh, vale, gracias, creo que tienes lo que hace falta para convertirte en el mejor bailarín de Kamurocho. Algún día puede que incluso te ganes a él otra vez. Sí, el mejor bailarín del Maharaja. Dicen que es de Osaka, llegó hace poco, pero ya se ha forjado un nombre. Su movimiento en la pista de baile son perfectos. Y sus giros de cadera son de ensueño. Está pero jornadísima. Te dijo que tiene buen poto. Concuerdo bastante con eso. Sigo bailando hasta llegar a la cima, Kiryu-san, y tarde o temprano te toparás con él. Pero no te preocupes, cuando llegue el momento estaré a tu lado. No sé si lo pillo, pero gracias. Bueno, tenemos que bailar en otra ocasión, aunque tal vez terminando ropa. Increíble de Osaka, me gustaría ver lo que es capaz. Y se le están insinuando y es como, wow, otro desafío de baile, ¿quién será? Te quiero mucho, preciosa Segugos. ¿Cómo se encuentra belleza? Le descubrimos. Aquí en realidad andamos buscando a Michael Jackson, por cierto, que no ha aparecido. Pero pillamos a la señora. Andamos bastante bien. ¿Cómo le digo a usted? Te escucho muy baja. Ahora mejor. Igual es la música. Mamá me advirtió de las mujeres como tú. Yo esperaba que tuviera razón. Fundercito, hagamos tremendo PvP a muerte de baile. Es un desafío. Contra Disney no ayuda. Champán. ¿Se puede? O sea, cuando le das a iniciar el juego sale como coop de minijuegos y de todas estas cositas. Tengo que hacer un examencito y te las vengo a acompañar. Que vaya de la maravilla, preciosura. Para hacer el mejor examen de su vida. Puedes. Confía en el corazón de las cartas. Ahí tendremos que comprobar, pero totalmente posible. Nos salió la submisión de que Milagro Johnson estaba por aquí. ¿Quién andaba buscando? ¿Esa vez el chisme de Disney? ¿Cuál de todos? Colega, espera un momento. ¿Tú quién eres? Solo el mensajero. Eres Kiryu-san, ¿verdad? Hay un sitio al que tienes que ir. Alguien te está esperando. ¿Quién? ¿No te lo imaginas? Alguien de la familia Dojima. Pues dile que si me quiere ver, que vengan ellos. Ya me avisaron de que dirías algo así. Son de la familia Dojima, pero no son enemigos. Ve a verles y lo entenderás. ¿Qué? En fin, ese es el mensaje. Me han pagado por dártelo, así que yo ya he cumplido. Oye. Espera un momento. No me has dicho dónde. ¿Dónde me espera ese tipo de la familia Dojima? Cierto, vaya despiste. Menudo mensajero. Está en las jaulas del centro de bateo. Ahora sí, mensaje completo. Panacuima. Los que eran el Panacuima. Pero nadie le pregunta al Panacuima cómo se encuentra. ¿Y por qué la calor de Argentina está acabando con la hambruna mundial? Algo por el día del orgullo del creador de Gravity Falls. Te digo, ¿y por qué estás por censurar las cosas? Esta no me la sabía, pero es totalmente posible sabiendo lo que son. Igual que Penita, porque el de Gravity Falls creo que es como pana, ¿no? ¿Dónde está Milagro Johnson por acá? Así que me veo en la obligación de jugar Monster Hunter. ¿Puedo salirme y si quiere activar el modo ese?
No era pana de Disney. Era pana, pero claro, no de Disney. Así también le puedo mostrar a Fondercito cómo es el co. What the... Estoy dentro. Guarda y prueba. No es Adult Swim. ¡Ah! Mis ojos. Voy a aprovechar de cerrar el juego entero. Ah, no, pero no puedo. Porque claro, necesito estar en modo... Bueno, cagaste ceros. Porque para jugar con Fundercito necesito estar en modo conectado. Muy bonito el sofá de piel animado humano. ¡Ah! Mis ojos. No es porque se ve así ahora. Muchas gracias por el brinco, follow y bienvenido, bienvenida sea Danix. Todo un gusto verle por aquí, preciosura, y ojalá disfrute de la pequeña compañía que les podemos ofrecer con estos bellos jueguitos. La verdad que son juegas. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Se les ve? Es que claro, no hay un frame quieto. Creo que sí, están un poco desajustada la pantalla, pero bueno. Dos jugadores versus. Será en línea, imagino. Mayón, Celo Poker. No. No hay dance. Bolos billar disco. No puede ser. ¿Por qué no puedo hacer esto con el Fondercito? Podríamos hacerlo si estamos en Play Together. Si te invito por Play Together podemos jugar este por lo menos. Pero lo que son en línea parece que no te deja. Modo online. Rankings. Peleas Climax. 1, 2, 3 millonario. ¿Qué lata que en... ¿A ti no te salen otros jueguitos? De casualidad. Sí, es que tienes como la partida más avanzada. Free dice. Podemos jugar póker. Podemos venir a bailar y hasta con gentecita. No es que claro, no es lo mismo. ¿Quieres jugar por Play Together? A ver si por lo menos hacemos o alguien. Ya que estamos. Porque qué rabia que te quiten los mejores juegos y solo dejan la porquería de los casinos. A todo esto tiene Play Together. No tiene Play Together. Ah, la tiene. Del cuarto tercio del juego, en teoría vamos como acercando a la mitad. Basura, es una basura. No tiene ni Play Together. Voy a ver esto. No puede, no tiene.
Terminamos la intro, en efecto. Bueno, en línea podemos jugar tremendo Mahjong. Pero nadie sabe jugar al Mahjong. Perdón, Fundercito, para hacerle perder su tiempo. Póker. ¿Quieren jugar póker? No sé jugar póker. Ahí es random, ni siquiera te deja invitar gente. CPU, ¿no? Que CPU. Qué divertido, Mahjong. Y se gastó una millonada en rueditas. Pudieron haber sido 2 millones. Contra oponente. No me deja apretar nada que no sea cancelar la partida. Por favor, hágale que se concentre la lista. Oh, Fundercito, vamos. Fueron 20 millones. Unos buenos 20 millones. Además son las únicas personas que dicen: jugamos póker en el juego de Yakuza. En efecto. Tremendo matchmaking. Sabe lo que queríamos. No se me ocurre un grupito de gente diciendo: guay, si nos vamos a una ronda. Es que aparte, como tiene tiempo límite, normalmente nada es. Haciendo misiones secundarias. Y podría ser más. Enterramiento. Check. Bet. Estoy apretando cosas como si supiera jugar póker, por cierto. Check. Juego uno en el Payday 2. Más bombardeado con online. Y tiene gentecita. Bet. Uy, he ganado. Se me da, pero también esto es increíble. Realmente no puede llamar esto 1. El 1 real. Es un trucazo para jugar 1, de hecho. Wow. Porque a la gente le gusta el póker. De manera no irónica. Check. ¿Tú sabes jugar póker, Fundercita, de casualidad? No, yo tampoco. ¿Se juega la escoba? Estamos un poco iguales. Te hacer 2 tríos y ya está. Puro house. Oh, Fundercito, aplícale talento. Hola, ¿puedes hablar? Ya.
que tenga esta interacción, la verdad. Podemos todos jugar al 1 en Payday 2. Está a menos de a $1.05. 4 juegos. Sería mejor entender algo, la verdad. Bueno, descubrimos que el online de Yakuza funciona como la seda. Para los 3 juegos que tiene, funciona como la seda. Y qué lata que no tenga Steam Together, porque siendo los juegos más divertidos, los que todos saben, que no será el póker y el mayo. El dance, el karaoke, puedes pasártela súper bien con gentecita para hacer el tonto ahí. Ay, qué rabia. Tu parres, que gana el Fondercito. He ganado. Fondercito, de hecho, ganó. Qué grande. Adiós. Muchas gracias por su tiempo. Descubrimos que el Yakuza Online funciona. Ah, Acero sigue por ahí. Te saco el cosa para que jueguen Dark Souls 2, ya que estamos a provecho. Hugo. Ya saben con quién se mete. Pegarnos en el Dark Souls Remaster, algún día lo volveremos a jugar. Estoy bien jugando a Monster Hunter. Mentiras piadosas, pero bueno. Por ahí se la tomaré. La guerra de los backstab. En el 1 ya podía hacer backstab de manera normal. Por cómo funcionaban los pinks. Se supone que viene aquí esperándome. No veo quién podría ser por aquí. ¿Quién es este boy? Del biom. ¿Cómo estamos, Mijil? ¿Cómo va tu Sunday? Llega como súper jovial el verme. Te quiero mucho, verme. Muy. Andamos súper bien. Andamos pegándole a niños, a abuelas y a ciegas. Quizás conozca a esta persona. Ha recibido mi mensaje, Kiryu-kun. Manda que te hicieran venir. Ah, amo Daigo. Ah, este es el bastardo del Kiwami, ¿no? Antes. Daigo-kun, ¿quién es este tío? Kiryu-kun formaba parte de la familia de mi padre, aunque he oído que le ha echado por alguna razón. Lleva jugando Yakuza hace 7 años. Sí, cuando nos conocimos jugamos Yakuza, pero ese era Like a Dragon. Así que es un ex soldado. ¿Y por qué se te ha enlargado? ¿Se te empalmó la oficina del jefe o algo así? ¿Y a ti qué te importa? Lárgate o voy a pasar el rato con Kiryu-kun. Pero Daigo-kun, dijiste que nos invitabas a los recreativos. ¿Qué pasa con nosotros? En otra ocasión. Eso puede esperar. No puedes dejarnos plantados después de habernos llamado. ¿Qué? ¿Piensas hacer algo al respecto? Da igual, ya lo pido. Daigo-kun, nos vemos. Giorno Timbo. Es toda una mafia. Pero por suerte es un buen domingo. Usted como le quedó precioso. Vamos a dar un paseo. Me apetecía venir a la ciudad para ver. Mi madre dice que
padre no tiene tiempo para mí ahora mismo, así que últimamente tengo mucho tiempo libre. ¿Qué ocurre? Antes solías jugar conmigo todo el tiempo. Que te hayan echado de la familia no significa que no podemos seguir juntos, ¿no? Bueno, si alguien de la familia nos viera juntos, las cosas se podrían poner feas para ti. Vamos, Daigo, no parece una buena idea. No te preocupes, esa panda de matones sin cerebro no tienen peletas para decirme nada a la cara. Solo saben hablar a mis espaldas, pero... Relájate, Kirikun, tienes que invertirte. Vamos, tengo suficiente dinero para cubrirnos a los dos. Además, si estás conmigo, nadie de la familia se atreverá a meterse contigo. Que yo sé que estás en un buen lío, ¿eh? Es pana. No hay nada. Y en tu corazón has revisado tus bellos ojitos, bebé. Muy bien, pues vamos. A los creativos, vale. Solo quiero pasar el rato, Kirikun. En realidad me da igual dónde. Con calma, Daigo. Puedes parar ya con el amo. Llámame solo Daigo de ahora en adelante. No eres parte de la familia. Kiryu-kun. No, no puedo hacer eso. Considera la petición de un amigo, no una orden del hijo del patriarca. Mejor así. Siempre ha sido un buen chico, lo cual es un milagro viendo de su padre. Supongo que puedo pasar el rato con él. Aquí le he dado una embolia. Topo las máquinas UFO. Mira eso, Kiryu-kun. La máquina UFO. ¿La has probado alguna vez? Yo estoy completamente enganchado. Invertí tanto dinero en ella que da hasta vergüenza. Ajá. ¿Qué voy a intentar coger hoy? Mira que hábil soy, Kiryu-kun. Tengo que hacer algo. Primero deja que te enseñe cómo se hace. Allá voy. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué coño ha pasado hoy? Puta mierda de sitio. Seguro que es culpa de la gerencia. Sin duda es un yakuza. Debería menospreciar el negocio en voz alta. No me digas lo que debo hacer. Has tenido suficiente ya. Si lo dejo ahora, tira todo el dinero que llevo gastando. ¿Y no te dijo que parara ya con lo de amo? Sí, pero eso no sería. Da igual. De todas formas, tu turno, Kiryu-kun. Queda 300 yen. A ver si puedes conseguirme uno. El power de la joyas. Este clip es antiguísimo. Se lo había sacado el brinco de Monir, que ahora creo que anda en directo. Que decía pose sexy. Lo voy a intentar. Osa. Mira que aún no tenía ni monita en estos tiempos. Combinación. Era mejor la música de esto. Es pero tremendísimo lo que hace 2 FPS. Era mejor el otro. Eso sí. Pam, pam, pam. Ah, vale. Entiendo por dónde tiro. Que yo sepa, no. Que era uno parecido. Qué mal me cae esa persona. Que era uno parecido. Qué mal me cae esa persona. Que era uno parecido. Qué mal me cae esa persona. Era este. Este pero queda incluso mejor. Este juego combina muy bien con este tema. Es maravilla audiovisual. Muchas gracias. ¿Tenías derechos? ¿Cómo? Muchas gracias por revivir un bello recuerdo, preciosura. Me gusta el zombie. Lo agarraré por ti, preciosura. ¿Cuál quería todo esto? Quería cualquiera. Nos llama el zombie. No, he fallado. Ahora es VTuber. Tengo menos derechos. Son menos derechos. Puede ser por varias razones. Podría ser cualquiera. Ah, se va a escapar. Por el gorrito. Qué grande. El lagarto quería el boy. Tiempo. Agarrar este. Sale. Clamidosaurio.
No puede ser, lo has conseguido después de todo el dinero que me he gastado. Vas y la clavas. Ha sido suerte. Vamos, Daigo. Habéis dejado los premios tan bien colocados que solo tenía que cogerlos. Ah, sí, ha debido ser eso. ¿Te parece bien si lo dejamos por hoy? Hay algunos asuntos que debo atender. ¿De qué estás hablando, Kiryu-kun? Si acabamos de empezar, pero vamos a otro lado. No a un sitio de niños como este, sino uno de los niños no pueden ir solos. Un sitio al que los niños no pueden ir. Relajado. ¿Y dónde propones que vayamos? Ya te lo he dicho, a un sitio donde los niños no pueden ir solos, aunque en este barrio eso es casi cualquier sitio. Ya se tiene razón. Kiryu-kun, ¿conoces algún lugar llamado Asia? El continente en el que vivimos. No, un local de striptease. Ah, no, un local de striptease ni hablar. Vale, pues, ¿qué tal el club telefónico? También me han hablado de un lugar donde puedes ver peleas de gatas. ¿Qué tal si vamos a un pub? Un pub, vale, te invitaré a algo. Pensé que habías dicho que te habías quedado sin dinero. Sí, sin monedas de 100 yenes, pero billetes pues sobrados. Oh, y un pub en la calle, que supongo que tendrá bebidas sin alcohol. Serví tu verte quita derechos, Sermo. Lo siento, pero aquí no pueden entrar niños. No va a tomar alcohol. No puedes dejar que nos quedemos un rato. Lo siento mucho. Pero no puedo. Tengo otros clientes que debo tener en consideración. Sí, lo entiendo. Oye, ¿no sabes quién soy yo? No, lo siento, pero aunque fueras el hijo del presidente, aquí siguen sin poder entrar niños. Mi padre es Soji Tojima, patriarca de la familia de Ojima. Seguro que no quieres considerar tu postura. Ah, es una broma, ¿verdad? Si te parece una broma, ¿por qué no te estás riendo? Bueno, si quieres hacer negocio en este barrio, será mejor que recuerdes mi nombre. Me llamo Daigo Daigo. Qué asco de niño. ¿Le puedo pegar? Ven, Kiryu-kun, toma asiento. Lo siento, no nos quedamos mucho rato. Ponle una mezcla de té oolong con soda o algo así. No te puede pillar sirviendo la alcohol, ¿no? Muy bien, Sari. Oye, ¿qué tal unas chicas? Date prisa y es menos alguna de esas las que se hacen en los pubs, ¿no? Somos un pub de karaoke que no ofrecemos ese tipo de servicio. Deja cantar. Menudo chasco. Bueno, yo no trabajo aquí, pero soy una azafata auténtica. ¿Qué si tal si te atiendo yo? Espera un momento, señorita. Te enseñaré lo divertido que es charlar con adultos. Oh, eres tan mono. Bueno, a ver qué tal. Siéntate y date prisa. Tengo ganas de pegarle al niño este. ¿En serio? Vaya, ¿de verdad eres el hijo del jefe Yakuza Dojima? Muchos de esos hombres vienen a nuestro club. No sabía que Dojima-san tuviera un hijo tan adorable. Qué ricura. ¿En serio? ¿A qué curso vas? Puede que tenga la edad de mi hermanito. Ni idea. ¿Estás de mal humor hoy? O tal vez solo es timidez por estar con la dama. ¿Qué? Oh, eres adorable incluso haciendo pucheres. Mira, ¿por qué no te pierdes? Me estás molestando. Disculpa. Has dicho que tu hermano pequeño iba al colegio. Sí, claro. No te refieres a tu hijo. ¿Ah? ¿Tú a quién pretendes engañar con esta bebida? Solo esté con un poco de soda. ¿Crees que soy estúpido? ¿Cuánto sueles cobrar por esta basura? Solo porque sea un niño no significa que puede joderme. Una vieja fea dándome las brasas mientras me sirve una bebida de mierda. Menuda broma. Vamos, Daigo, ha sido yo el que le he pedido la bebida. Lo sé. Aunque lo de la azafata no me lo esperaba. ¿A qué no? Pero el Daigo Dojima que yo conocía no se lo habría pasado bien insultando a esa mujer. ¿Qué ocurre? No, nada, es solo que... Supongo que es porque nunca me pasa nada. No tengo nadie con quien hablar. Todo el que se acerca a mí es por interés, ya sea por dinero o por hacer caso a mi padre. Vamos, Daigo. Te he dicho que no me llames así. Ya no eres de la familia. Lo siento. Larguémonos de aquí. Kiryu-kun. Y ese con el cambio. Oh, muchas gracias. Por eso mismo tengo que regalar. Siento el numerito. No, no pasa nada. ¿A dónde ha ido la moda, Ivo? ¿Pero qué coño? Cállate, mantén la boca cerrada. Oye, aquí hay mucha gente, llevámoslo al distrito del campeón. Bien visto, camina, chaval. Mierda. Podrías correr, Kiri. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué va a hacer, sabes? Sutil. En efecto. Pégale más fuerte. Yo le ayudo a pegar. ¡Ey! Mierda, tenemos compañía. Quería con... ¿Qué cojones pasa con nosotros? 3 trillos contra un niño.
Joder, tenemos que acabar con este capullo. Si ven nuestras caras, estamos muertos. Ah, no voy a morir aquí, pero tú sí. Son un salaryman cualquiera. Hay que tienen cuchillos. Uf, que me gusta ver eso, la verdad. Tiene un taser ese bastardo. Cabezazo de la muerte. Quiere con quitarle las máscaras. Ah, son los bastardos estos de la caja de bateos. Son los chicos que estaban con la moda Igo. Lo siento, por favor, perdónenos, no nos mate, por favor. ¿Por qué me habéis atacado? Se habéis tapado la cara y me habéis intentado matar. Ah, no te preocupes, estos niñatos no tienen fuerza y aunque la tuvieran, ya no se atreverán a ponerte la mano encima ahora que sabemos quiénes son. Te diciendo que deje marchar esta mierda. Es tu decisión, amada Igo. No les mataré, pero me aseguraré que no vuelvan a caminar. ¡Auch! De esta clase de perdedores de la que te hablaba antes. Siempre merodeando a mi alrededor para intentar aprovecharse. Son como moscas. Son escurias que se les chupan a un niño de primaria y luego les atacan cuando se enfadan. Lo siento, por favor, perdón. Míralas, Kiryu-kun. Cuando llevaba las máscaras puestas se la estaban pasando en grande zurrándome. Qué valiente eres, ¿verdad? Debería estar contento de que no te mate. Basta ya. He dicho que basta ya. Pégale un putiazo. Ni a todos los cojones, Kiryu-kun. He tenido la boca cerrada hasta ahora, pero ya es suficiente. ¿De qué va esto? ¿Vas a sermonearme? ¿Quieres ser un niño rico mimado que se sale con la suya para usar el nombre de su padre? Perfecto, adelante. Pero torturar a un enemigo derrotado sabiendo que no te va a pasar nada, eso no es de hombres, es de cobardes. Yo no puedo quedarme quieto viendo a un hombre alejarse del buen camino, no cuando ese hombre eres tú. Ahí. ¿De verdad vas a ponerla? Déjame pegarla. Había un mod, creo que era del Kiwami 2, el que tenía la niña, y podías pegarle a la niña. Era como una pelea random que la modificaban. Qué buena escena. Me da igual, prefiero afrontar las consecuencias de ver cómo inicia un camino de que no podrá volver. Riku, da igual. Esta va a ser una lección de que no olvidarás. Lo siento. No me dejaron pegarle. No esperaba que te derrumbaras así. ¿Estabas asustado? Sí, pero también feliz. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por mí realmente y me ponía en mi lugar. Sé que me hacía falta. Daigo. Tu padre es un patriarca de la Yakuza. Poca gente tendrá las pelotas de tratarte como un igual. El lanzabebés de Fallout 4 tiene muy buen conocimiento. Y si sigue usando su dinero y su nombre como medio para salir adelante, nunca conocerás gente de la que te puedas fiar. Que las personas se relacionen como amigos e iguales lleva su tiempo, y tienes que estar dispuesta a tomarte ese tiempo, Daigo. Hazlo y llegarás a tener amigos, aunque recuerda que ya tienes uno, yo. Muy bien, en pie, Daigo, te llevaré a un lugar seguro para que puedas volver a casa. No, gracias. Se acabó el depender de otros. Puedo volverme por mí mismo y llegar yo solo. No más fiestas con el dinero de mi padre. Basta de aprovecharse. Te vas a convertir en un hombre enseguida, amo Daigo. Vale, ya con lo de amo, me vas a costar cambiar la forma en la que me dirijo a ti, pero está bien. También cambiaré la forma en que le dirigiría a ti. Que ha sido un honor y un privilegio pasar el día con usted, Kiryu-san. La próxima vez puedo invitarte a una copa, señor. Claro, lo estoy diciendo. Bien, nos vemos. Mantener a ese chiquillo a salvo es un trabajo a tiempo completo, pero considerando mi relación con la familia de mía, puede que no vuelva a verla nunca. Cuídate, Daigo. Conviértete en alguien que merezca la pena. Heredero de la familia. No me acuerdo para nada de este niño.
Pensaba por un momento que era la niña del 2. Pero claro, esa es la niña del 2. Perfecto. ¿Estará de casualidad el reportero nuevamente aquí? ¡Hey! ¡Hey, Kiryu-kun! Hombre, Kasuga, ¿cómo va? Genial, a toda máquina como siempre, y en el trabajo también me va bien. El trabajo. Ah, eres reportero incansable, ¿verdad? Aunque sigues husmeando en el lado oscuro de Kamurocho. Joder, que sí. Dicho lo cual, últimamente no ha habido nada interesante que investigar. Cubrir historia de Pokémon tal es una mierda. Mejor eso que ocuparte de cosas que no puedes controlar, o estás buscando problemas otra vez. Creí que ibas a morir cuando aquel traficante se cabreó. Gracias de nuevo por salvarme. Tengo algo que preguntarte, Kirikun. ¿Conoces a un grupo llamado El Anillo de la Trata de Personas? Pues no, nunca he oído hablar. Pero juzgar por el nombre suena problemático. Sin duda, es una pista que me ha llegado por casualidad. Se rumorea que por las calles que el Anillo de la Trata de Personas tiene su base aquí en Kamurocho, en algún lugar de la calle Pink. Por lo que he oído, con la cantidad adecuada de dinero puedes comprar personas, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, lo que quieras, de la nacionalidad que elijas toda la venta. ¿De verdad existe un sitio como ese en Kamurocho? Lo sé, es una locura, ¿verdad? Sí, es difícil de creer. Pero si de verdad existiera un lugar así, y tú fueras periodista, Kiryu-kun, ¿qué harías? Kazuha, espero que no estés pensando. Por supuesto, no puedo dejar pasar algo así sin comprobarlo, no como periodista del semanal de Shinjutsu que soy. No puedo. Me lo imaginaba, nunca aprendes, ¿no? A pesar de los riesgos, Kazuha pretende investigar a esos supuestos traficantes de personas llamados el Anillo de Trata de Personas. Acompañar. Kazuha, ¿te importa si te acompaño cuando investigas a esta gente? ¿Quieres venir conmigo? ¿Para qué? Tengo curiosidad para ver si esa gente existe. Si te metes en problemas, al menos estaré ahí para salvarte. Pues gracias, es un bonito gesto, pero no. Lo siento, no puedo aceptar la oferta. ¿Por qué no? Porque las cosas van así. Yo persigo las historias que creo que pueden ser peligrosas, porque quiero llevarles la verdad a mis lectores. Eso es lo que me impulsa a ser periodista. Si me dan una paliza o me acaban matando, es cosa mía. Será mi jodida culpa. Pero ¿qué ocurre si involucro a alguien y se mete en problemas? No podría vivir con esa culpa el resto de mi vida. Lo siento, no puedo dejar que me acompañes. Si lo tienes más tan claro, lo entiendo. Pero ten cuidado cuando estés investigando. Gracias, socio. El hierro está caliente y necesito ser golpeado. Me voy a investigar las oficinas de la calle. No, muy listo. Vale. Duele alguien. Oye, ¿estás bien? No encontrarme bien, por favor. Si le duele, ni siquiera puede hablar bien. Ten, toma esto. Uf, me encontré mucho mejor. Gracias. ¿Qué te ha pasado? Será hacer poco. He perdido mi trabajo. ¿Tu trabajo? Sí, mi trabajo. Trabajo por dinero. Ah, te refieres a trabajo. Se dice trabajo, no trabajo. Mi trabajo, ser trabajo sexual. Pero ya no lo aguanto más. Yo escapar de mi trabajo sexual, pero dueño atraparme y te ha dado una paliza. Al quitarme mi pasaporte, ahora no tengo pasaporte. Sin inmigración me encuentra echarme de Japón y entonces no podré enviar dinero a familia. Pasaporte, entiendo que te refieres a pasaporte. Sí, pasaporte. Algunas palabras son fáciles de decir, otras no. Practico, pero me cuesta el idioma. Parece que le cuesta decir las palabras que llevan P. Necesito pizza. Pizza. Sí, pizza. Si tengo pizza, trabajo muy bien y ser feliz. No soy muy seguro de a qué te refieres con pizza. Una mujer trabajadora sabe muy bien en dónde está metida, sin duda. Sin pizza, no problema. Necesitar la pizza, pero no puedo conseguir pizza, qué mal. ¿Pero a qué se refiere? Lo acaba de decir Kiri. Pizza. Problemas. Pizza, tiene que ser esa. La pizza que quiere tiene que ser una pizza. Lo he estado repitiendo una y otra vez. Su mente está centrada solo en eso. Sí, supongo que entiendo qué es. Eso te haría feliz. Sí, a todo el mundo hace feliz la pizza. Yo también quiero ser feliz. Yo con pizza yo hacer trabajo. No pizza, no trabajo. Familia no comer. Qué raro, porque necesita reunir a pizza para hacer su trabajo. Sí, por lo que le tienen que buscar. Saquen la pizza. Tal vez comerla le da la energía para hacer su trabajo. Así que sí. ¿Sabes dónde conseguir pizza? ¿En serio? No la venden aquí cerca. Creo que ahora hasta te la llevan a casa. ¿En serio? ¿Qué país tan avanzado?
Quiero pedirte ayuda. ¿Me consigues una pizza? ¿Qué? Yo necesito la pizza. Pizza cuesta dinero. No tengo dinero. Dicho de otra forma, no hay dinero. No hay pizza, por favor. ¿Me consigues una pizza? Qué fácil es decirlo. Estaba tirada y herida. Nadie a ayudarme. Solo tú. En todo Japón. Solo tú, hombre bueno. Nadie más. Tú serás uno con el que puedo pedírselo. Por favor, ¿me consigues la pizza? Igual puede que se refiera a una pizza. Claro, no es de verdad pizza, sino que de verdad te está diciendo una pizza. La chica no puede trabajar de nuevo si no come como de pizza, solo eso. Pero ¿qué puedo hacer? Hacer eso por mí. Muchas gracias, sí trabajé entonces ser feliz. Tenía pizza una vez, ahora no tener, no quedarme. Bueno, supongo que tengo que conseguir una extra adelante de que se eche para ti, perdona. Pero no tengo dinero para pizza. ¿Aceptas esto, por favor? Cartera secreta. ¿Qué gustas de Levillo Gauchita? Bonito día para usted, preciosura. Andamos bastante bien. Ahora con las secundarias de Yakuza, sin duda, son una cosa. Es un juego que nos hace muy feliz. Hasta como leído, ¿dormió bien después de las peliculitas de ayer? Dormí hasta casi mediodía. Por la hora es súper normal hasta que nos quedamos. ¿Será una visa normal? ¿De dónde le sacamos una visa? Ah, tiene que ser un negocio como ese. Farmacia, TP, Callejón Calle Pinco. Don Quijote venderán pizza. Tienda la imitación. Por abajo. Pizza al revés. Pizza, una pizza. Pizza. Es que claro, eso es lo que asume el protagonista, pero normalmente este juego suele tener este tipo de dadas de vuelta. Así que puede que sea una pizza normal. Pizza. Don Quijote vende pizzas. Vamos allá. ¿Sería un evidente que nunca se equivoca? Por favor, no puedo terminar ni una misión ni empezar a otra. Pizza. Dice que puede ver el futuro y que es totalmente precisa. ¿De verdad, Johnny? Si fuera cierto, no me importaría que me leyera el mío. ¿Dónde está esa vidente? Dicen que se mueve de aquí para allá, pero por lo visto la última vez que la vieron en el distrito del campeón, aunque parece ser que cobra 1 millón de yenes por visita. ¿Cuánto? ¿1 millón de yenes? No tengo tanto dinero. Pero seamos realistas, eso hace que parezca un rumor falso, desde luego. Pero seguro que hay gente dispuesta a pagarlo. Por lo visto, para encontrarla hay que buscar su rara y brillante bola de cristal. Wow, no puedo creer que alguien pague tanto dinero. Tal vez vaya a pillar un rato al distrito del campeón. Vale. Uy, la primera misión. Otro bucle de 5 horas. ¿Acaso hay otra forma de jugar a Yakuza? Muchas secundarias. Con Kiryu vimos que eran 92. Más o menos. De todas estas. Y luego Majima tiene otras pocas. Por lo menos serán otros bucles de 5 horas por cada uno. Este es el de las tarjetas. Ese no es Kazuga. ¿Usted cómo se encuentra, Gochito? ¿Ha tenido tiempito para jugar algo? Humano. Tráfico. Muestra. Carta de recomendación. Están cuchillando, pero no puedo oír lo que dice. Vale, ven. Sí, no. A lo mejor anda preparando cositas para el rol. La otra vez vi una personita súper interesada en el rol. Recuerdo que le recomendé el canal de la única Cal, sí. Kazuga estaba investigando la niña de trata de personas por la zona. Debo haberlo pillado en plena faena. Tendré que preguntarle en el bar qué ha pasado. Mikis. Solo hacerme bolita. Yo creo que es una buena respuesta, la verdad. Importante es saber descansar. Mikis. Habían perritos chivas. También. Era el Don Quijote. Don Quijote.
Les debe gustar un montón el libro para llamar las tiendas así. いらっしゃいませ。 Sal de mesa, vendaje, champán, bebida legendaria, calamares, yakisoba, ramen. No tiene. Polidactia es subjetiva. ¿Qué es polidactiva? ¿Es algo malo o es algo bueno? Gigante que vende literalmente de todo. Que nos ha fallado un poquito. Neumáticos. Cositas para los otitos. Nice. ありがとう。 A contenido más 18. Creo que esa podría ser cualquier tienda de Japón. Te quería preguntar una cosita. Pregunten. Vamos buscando por las tiendas de acá a ver si hay alguna. Internas niñas. Son los popos. いらっしゃいませ。い Aquí no tengo miedo a responder cualquier pregunta. らっしゃいませ。 Voy a llevar más. Diría esa Kick. Nunca soy serie, pero esta vez sí. Diría esa Kick. ¿Qué es Kick? Primero que nada. ¿Te refieres como irse? La plataforma que compite con Twitch. Hay una nueva plataforma, no tenía ni idea. Lo que es una plataforma nueva. Y no hay pizza aquí tampoco. ¿Quién? ¿Qué? Pues depende. La verdad. Twitch anda haciendo hartas cositas. Es muy difícil que me vaya por acá. No porque Twitch sea el apoyo, sino más que nada por el cariño que le puedo tener a lo que era como esa idea que se generó durante un tiempo de un lugar bonito donde la gente se juntaba y... ¿Dónde venderán pizza? Y hay otro popo. Va a tener que probar arriba. Es una idea, es una realidad aquí al menos. Sí, la verdad, yo creo que cada vez es más posible que me fuera, porque Twitch igual anda como regular. Meta por suscripciones. Eso sin duda son muchas ganancias. Pero más que por las ganancias, que Twitch se está volviendo tan tonto. Twitter se ve una cosita más bella. Porque sobre todo por el tema de anuncios. Cada vez se está poniendo más hostigoso con eso de no, es que puedes ganar mucho dinero, mira, te damos estas opciones o no ganas nada. Puedes empezar a colocar anuncios para que aparezcan cada 20-30 minutos. O si no lo colocas, igual le colocamos nosotros uno que empiece cada vez que una persona entre al stream. Para tanta gente, Google ya me sentía en la mayor parte de los servidores. A lo mejor por eso normalmente nadie le puede quitar. Y distribuir los 6000 de bitrate que tienen, complicado. Debes poner 3 cada hora, claro. Es exactamente eso, eso da tanto asco. Y cada vez lo están volviendo más opresivo en ese sistema. Live en TikTok. Lo malo de TikTok es que ahora la gente sí tiene que empezar a pagar impuestos de ellos. Es muy nuevo y no hay reglas. Eso es peligroso, que no haya reglas, de hecho. Me gusta Twitch porque era como la plataforma que se vio durante un tiempo para hacer como ese tipo de contenido. Intentamos comer referente al game, que es lo que me gusta y es lo que por lo que estamos aquí. Y
Aquí venimos a jugar jueguitos. No le he mentido nunca, no hemos hecho otra cosa. Aquí venimos a jugar y hablar de jueguitos. Oh, pizza. Una pizza para ayudar, para que sea más popular. Has dicho pizza. Esta es una hamburguesería. Entonces no tienen pizza. Pensaba que venderían toda clase de comida occidental. Lo lamento, tal vez tenga más suerte si pide pizza en una pizzería. ¿Hay alguna en Camboriú? Bueno, creo que es la Pixala. Ay. Pixala. La pide por teléfono y se la lleva al momento. Es muy increíble. Puedes llamar a esta tal Pixala y pedirle que me envíe una pizza. Pixala es el nombre de la pizzería, no de una persona. Pero bueno, da igual. La llamaré por este. Les pido la grande central. Como lotería o cosas así. Otra vez. No me la está viendo para nada bien. Yo odio todo lo que tenga que ver con la ludopatía en general. Casinos, lotería, porquería. Porque la gente se pone tan tonta con eso. Me alegro que... ¿Cuál era? ¿Fue Canadá? No me acuerdo cuál fue el país. Que ya había empezado a tomar los cosos de los FIFA como casinos. Del viewers apuesta o no, claro. Pero otra vez, es que de momento no me interesa nada. Otra vez, jueguitos. No tengo ningún otro interés. Corre, Kiryu. Pizza. Esa es la misión más épica de la vida. Son el demonio, solo me tuvo que poner una máquina que funciona como una alerta. Me gusta que Pokémon se la haya enseñado porque la verdad es que andaba un poquito cerca de ello. El Vine llegó re mal porque había apostado en un casino. Qué muy listo. La competitividad de la gente se pone bastante... Tan rápido se que me enfría una pizza en un minuto y medio. ¿Qué les pasa? Pero me quiero leer eso bien. Twitch es difícil que caiga. Han intentado varias plataformas, pero es muy difícil. Y de hecho, no es que Twitch tenga la gran cosa, porque Twitch se mantiene con el Prime, sobre todo. Eso es lo maravilloso de Twitch, por lo menos en cuanto a cosas monetarias. Porque con el Prime tienes muchos beneficios en cuanto a lo que a la gente normalmente le interesa. En la pizzería, Bruno. Que te atraquen para robarte pizzas por ahora. Además, justamente el que permite lotería de contenido más 18 es el problema en Twitch. Es que con Twitch es un coso que ha sido una historia larga, porque en teoría no se permitían desnudos. Luego tenemos a la señora que se puso a tener sexo ahí en la plataforma y fue baneada. ¿Cuánto fue? ¿3 días? Bueno, estuvo muy feo lo que hiciste, pero no lo vuelvas a hacer, por favor. Y la niña así como, upsi, ¿sabes? Luego en teoría todo lo de la ludopatía y todo esto está súper regulado, pero luego tiene a 30.000. Los clips más populares son gente reaccionando a slots que están todos arregladísimos. Twitch también tiene un problema bastante serio con todo eso, sobre todo los slots. Y bueno, las hot tube que también estuvieron en su momento. Una semana, la de 3 días, fue la que se abrió la almeja frente a la cámara en primer plano, vale. No me acordaba bien, pero sé que era súper poquito tiempo. La almeja frente a la cámara en primer plano. Me gusta su sutilidad. Al momento, contenido explícito y adulto. Voy a echarle un ojito por lo menos, a ver qué podemos pillar. Hay una piba que dejó el directo prendido por error y bueno, cosas. Así como, guau, qué aburrido está el día. Es posible que pasen cositas, pero en teoría la niña esta, la que fue baneada, lo hizo con todo el conocimiento. Y claro, no hay normas que sean muy estrictas. Porque el contrato de Twitch está que, por ejemplo, no puede retransmitir series, pero Twitch le da tan poca importancia. Si no es con la música, es lo único que le interesa. Porque ahí las que se quejan son las discográficas. Es lo que más se enoja. Hay gente transmitiendo un montón de películas, series, que en teoría están a vivo, activo. Pero
La gente le echa la culpa al streamer por perder dinero cuando al final la gente tiene voluntariamente de depositarlo. Yo no me gusta, pero es contenido. Claro, es una forma. Yo me voy a alejar de todo lo que tenga que ver con casino. En general. Por mí se puede morir cada uno de ellos. Contenido adulto, pero es contenido ya que cada quien se hace responsable de su castiga. La mina no volvió a Twitch, se fue a por Roku. No ha sido fácil, después de todo no sirve de nada si no está recién hecha. Muchas gracias. No buena si expira. ¿Has dicho la P de expira bien? Ay. Sí. Por trabajo he estado practicando ahora poder pronunciar el sonido de la P y la V. Ya veo, buen trabajo, Samantha. Muchas gracias y sobre... Oh, sí, cierto. No estaba seguro de que se te iba a gustar, así que pedí la más popular. En la foto tenía buen aspecto. ¿Foto? Necesitar mi foto. ¿Tienes la foto de la que querías? Vaya hombre, espero haber buscado una parecida. Oh, sí, parecida, debería estar bien. Kira Yusan, eres japonés, muy amable. Es la primera vez que un japonés tratarme bien. Me alegra. Kira Yusan, trabajo duro. Trabajaré y trabajaré hasta que dudar me expire. ¿Hasta que expire? Pues hombre, imagino que expirar pronto. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Hombre, ¿cuánto puede durar? ¿Un día quizás? ¿Un día? Oh no, Kira Yusan, es un ser bueno. No me malinterpretes, ya que no soy experto como tú, pero no sé, puede que la de Japón sea distinta a la de tu país, Samantha. Oh, ya veo, tal vez Japón sea diferente. Bueno, a lo que vamos, toma y buena suerte con tu trabajo. Pizza la entrega. ¿Has entregado la pizza combinada? Kira Yusan. Tranquila, no tienes que compartirla. Es todo para ti. Disfruta de esta sorpresa. Esto es hacer pizza. Yo necesitar pizza. Pero, Samantha, dijiste que querías una pizza para que pudieras comer hasta saciarte y volver al trabajo. No, lo que yo quise decir, ¿cómo trabajo con pizza? Ay, creo que la he cagado. Al final aquí sí tenía razón. Pensaba que quería una pizza, pero a lo que se refería era una pizza. ¿Qué tanto estoy? Samantha, es la hora. Mi analista económico pobre. Creo que no quería una pizza, quería una pizza. ¿Una pizza? ¿Cómo? La de ti. ¿Con la querés con o sin Lamborghini? Lambo Boy. Va a tocar resolver esta puñetazo. Este hombre es obligarme a trabajo sexual. Yo escapar. ¿Qué? No lo olvides, Samantha. Me hiciste una promesa. Si obtienes una visa antes de la fecha límite, recuperas tu pasaporte y entonces podrás dejar este trabajo. Pero si no, prometiste trabajar para mí el resto de tu vida. ¿Aceptarías esto? Si me tira la pizza al suelo, le pego. Esto es una pizza, no una pizza. Nadie tan gilipollas en este planeta como para cometer un error tan estúpido. Oh, Samantha está en problemas y todo por mi pizza. Vamos, Samantha, mueve el culo. Volveremos al trabajo y a preocuparnos por conseguir dinero. Un momento. ¿Qué quieres? Parece que tu trabajo es explotar a inmigrantes ilegales, ¿sí? Eso de aquí, ¿qué cojones te importa? Bueno, me siento culpable por el malentendido de la pizza, así que quiero que dejes a Samantha. ¿Qué espera tú? ¿Y Samantha estáis? Será mejor que no toques mi mercancía. No es nada de eso. Pero ha habido un pequeño error, eso es todo. ¿Estás diciendo que mi chica es un error? Te voy a meter la pizza por el culo hasta que te salga pepperoni por la boca. Estas sí son yakuza. A la espita se resuelven los puños. No importa cómo empiecen, de verdad. Pollo pega duro. Que me mata. Es broma. En veces me da risa el tipo sapo de sí, está ahí como animando guau, pelea de gente. Mierda, no puedo con ese tío. Samantha, ya no vas a recibir más órdenes de este capullo. Si quieres una visa, solicítala como legalmente se ha de hacer. Te enseñaré la forma, ¿vale? Kirayu-san. Y tú, el pasaporte de Samantha, devuélveselo. No puedo. ¿Qué? Samantha, no me dejes. Tengo que decirte algo. La verdad es que yo te quiero. ¿Qué? Estoy tan loco por ti que te quité el pasaporte para que no pudieras marcharte. No soportaba la idea de que te fueras, Dani. Esa no se la vieron, pero ni ven de cerca. Siento mucho todo lo que ha pasado, pero no me dejes si encuentras en tu corazón la fuerza para perdonarme. Cásate conmigo, por favor. Pero, ¿casarme? ¿Contigo? Si te casas conmigo podrás seguir trabajando en Japón sin una visa. Incluso podrás seguir enviándole dinero a tu familia. Pero no quiero hacer más trabajo sexual. Por supuesto que no.
No obligaría a mi mujer a vender su cuerpo. A otra sí, hijo de la grandísima esa panda. Créeme, te encontraré un trabajo decente. Esto es como lo del chule de policía de South Park. Al final es alto FBI. Dios. ¿Qué quieres hacer, Samantha? Este hombre, hacerme cosas malas, pero ser el único que acogerme y darme trabajo. Cuando me siento sola, él me habla, Samantha. Y en mi hogar, mi familia espera, aún hambrienta. Tengo que trabajar en Japón, así que me casaré con él, Kirayu-san. ¿Te parece buena idea? Es decisión tuya. No me opondré si crees que es lo mejor para ti. Gracias, Kirayu-san. Tú, si vuelves tan siquiera a mirar mal a Samantha alguna vez, haré que lo lamentes. Será mejor que lo hagas feliz, porque si no... Sí, señor. ¿Cogerme? ¿Cómo? La wea tóxica. Es súper tóxico este romance. De principio. Pero bueno. La niña es una aprovechada que simplemente quiere mandar dinero a su familia también. Kirayu-san, muchas gracias. Toma, como agradecimiento. Y el LOL fue tan tóxico. Vamos a comernos pizza, te Kirayu-san, juntos. ¿Te aseguras? Claro, vale. Pues hagamos dos mientras aún está caliente. La buena pizza es como un matrimonio, ¿no? Así no funciona. Algo que hay que disfrutar mientras está caliente. Ah. ¿Cómo hila? ¿Cómo ha trabajado esa frase toda su vida? Muy bien, a comer. Vamos a probarla. Ya se está caliente. Está bueno, al menos al final del día. El fallo tonto que cometí sabe mejor que una visa, ¿no? Sí, Kirayu-san, tú quizás ser la mejor del mundo. ¿Y quién es ese random? El repartidor de la pizza. Estaba esperando a que se la comiera la gente para decir, wow, mi pizza es de puta madre. Hay un restaurante. Vamos a curar un poquito. Nota esa frase mayor. De frases de cuñado. Ahora no inicio otra misión secundaria. No puedo evitarlo. Uy, que cura un poquito. Cuando el cito nos dijeron que nos daban CP si nos comíamos todo. De Persona 5, guay, Persona 5 tenemos que terminarla. Por favor, ¿me deja seguir tomando? ¿Qué gusto verle, bello Yamato? Me deja seguir tomando. Tendrán que probar otro sin comentar. Nada más súper bien. Este es el bar donde conocí a Kazuma. Disfrutando de las bellas aventuras secundarias de Yakuza que son la polla. Estoy como leí de preciosura que le vi transmitiendo en la tardecita. No va a venir hoy. ¿Espera a alguien? No, en realidad no. ¿Conoce al tipo que siempre se sienta ahí? Me preguntaba si había venido hoy. Solía venir casi todos los días, pero no lo he visto últimamente. Qué raro. La última vez que le vi, creo que fue cuando estuvisteis viviendo juntos. Sí, me acuerdo. Fue cuando hablamos. Seguro que estará bien. Eso espero. Podemos hacer un listado de frases de ese tipo. Espérame, que quería entrar para curarle un poquito la vida. Largo que se acaba. ¿Por qué se acaban tan pronto los buenos días? Porque no puede ser Sony. A todo esto, ¿qué está pasando con el juego del asesinato del tren? Porque la gente está pero tan enviciada con él. Tiene pero extremadamente positivo y es el Sonic más valorado de la historia. Que no era muy difícil, sinceramente. Las cosas como son. Difícil no era romper lo que tenían.
¿Pero por qué es tan bueno? Y tú, espera, ¿yo? Es que está bien hecho. Era tan fácil hacerlo bien, solo tenías que hacer el juego bien. Una vidente, no me... Lo siento, pero lo de predecir el futuro no va conmigo. Prueba con otro. Me da igual tu opinión sobre la evidencia, lo que necesito es alguien que me proteja. ¿Protección? ¿A qué te refieres? No parece que estés en peligro. Lo estaré. Cerca, en problemas. Lo he visto. Me van a atacar pronto. Atacar, así es. Un cliente al que predije errores me culpará por sus desgracias. Me atacará por vergüenza. Lo veo claramente en mi bola de cristal. No sea ridículo. La evidencia es un fraude. Efectivamente, en la mayoría de los casos lo es. Pero yo soy una vidente de verdad que puede ver el futuro y nunca me equivoco. Una vidente que nunca se equivoca. ¿No había oído rumores sobre esta mujer? Esto es muy Shenmue, básicamente. Ya que Shenmue era como el GTA que se intentó en su tiempo con una estética más asiática. Bruja mentirosa, por fin te encuentro, ¿lo ves? Justo a tiempo. Supongo que tenía razón. Te pagué 1.000.000 de yenes y no se ha cumplido ninguna de las putas mierdas que predijiste. Mi chica se ha tragado tus predicciones como si fuera la puta verdad. Me ha dejado por tu culpa. Solo dije lo que vi. Que cabría siendo un vagabundo buscando comida en la basura. Estás loca. He estado comprando inmuebles como un loco. Es imposible que me quede sin dinero. Rebuscan la basura y yo. Nadie se aprovecha de mí y se sale con la suya. Te voy a dar una lección que nunca olvidarás. Aquí es donde entras tú. ¿Has dicho que habría una recompensa? Sí, desde luego. Hey, tranquila. Si quieres pegarle una paliza a una anciana, no me extraña que tu novia te haya dejado. ¿Y tú quién cojones eres? Uy, qué pega duro. El efecto de los billetitos, como decían por ahí, también era súper topi. Mierda, piérdete. Muchas gracias. No me esperaba que pudieras predecir algo así. ¿Qué te había dicho? Soy una vidente que puede ver el futuro. ¿Me crees ahora? No, sigo sin creer esas cosas. Eres de mente cerrada, pero no importa. Te leeré tu futuro como agradecimiento por haberme salvado. ¿Leerme el futuro? Sí. Normalmente suelo cobrar 1.000.000 de yenes, pero esta vez no me olvidaré de ese dinero. Debería estar agradecido. Esto la evidencia es un timo, pero puede que estar gracioso ya que ofrece gratis. Probar, a ver qué tal. Está bien hecho, parece que a alguien le vendió la broma de expulsarse y aprovechó para hacer algo. Te quiero mucho. Gente que da buenas reseñas. Será divertido leer tu fortuna. Esa es sí, ya. Pues la verdad es que me están entrando ganas de jugarlo. Venga, empecemos. Lo único malo es que está en inglés. Pero viendo el éxito que está teniendo, muy probablemente le metan un parche en español con unos pocos días. Venga, empecemos. Primero tus manos. Déjame verlas. No se supone que usar la bola de cristal. Silencio, deprisa, mientras las estrellas están alineadas. Oh, vale. Veamos. Y hay un parche, no tomo nada. Tiene parche en español desde hace mínimo una semana. Están pero enfermos. No tomó ni 3 días. ¿Pero qué les pasa? Están bien. Necesitan un abrazo a los traductores. ¿Sabe la cantidad de palabras que tienen que traducir? Eso tuvo que haber sido una comunidad un poco grande, una persona enfermísima. Vieja cochina, déjeme mi mano. Para OnlyFans. Señora, ¿qué tiene eso que ver con mi futuro? Cállate, tengo predicciones por las manos. Y ya que estoy leyendo el futuro gratis, lo menos que puede hacer es complacerme. No me sobra el tiempo, señora. ¿Me lee el futuro o no? Vale, qué impaciente. Pues dime, ¿de aspecto de tus destinos quieres que te revele? Trabajo, futuro. Vale, pues mi futuro, ¿qué me espera dentro de 10 años? 10 años dices. Y bien, aparecerá jugando Mario Kart. Lo veo. Cargas con la culpa del pecado de otra persona. Una pesada carga de que vas a soportar y al final, milenio. Nota de traducción en inglés dice milenio, haciendo referencia al Millennium Tower, la torre del milenio, que tiene que ver con el hecho que ocurre en Yakuza Kiwami. Primero. Milenio. Lo he visto. Estarás entre la reja la mayor parte del tiempo. No, me spoilearon el juego. Es super spoiler, sí. Te veo extrañamente calmado. Es que no es una gran sorpresa. Por cierto, dentro de 15 años seguirás en prisión. ¿Qué? ¿Todavía? Eso es mucho tiempo. ¿Qué hice para que me cayera tanto? Si dijera todo lo que te va a pasar de tu vida sería un aburrimiento, pero te daré una pista en forma de cuestionario. Tu amigo más íntimo está en peligro. Tú y solo tú puedes ocupar su lugar y asumir su destino. Dios, te acaba de spoilar el otro juego, pero es enterísimo la hija de la grandísima. Te quiero mucho, Nichiki, eres panísima. ¿Qué crees que harías? Soy el único que puede ocupar el lugar de mi amigo, pues yo.
El concepto de ser rápido son el verdadero Gotaku Fast. Ellos lo entendieron sin duda. Si Link puede salvarles, pues desde el huevo haría lo que fuera, incluso aceptar la culpa por él. ¿Te imaginabas? No serías capaz de batir a vida. ¿Tienes eso algo que ver con mi futuro entre orejas? Eso tendrás que averiguarlo tú mismo. Pero eso no alivia. Si no hubieras elegido a tu amigo, todo esto habría sido una pérdida de tiempo. ¿Una pérdida de tiempo? ¿De qué estás hablando? ¿No decías que no creías en la evidencia? Un amigo íntimo. Podría ser Nichiki. Podría ser cualquiera. Otra línea temporal para más juegos. Muy bien, veamos que familia. But really you don't know. Lo veo, su auténtico padre. Ah, para expiar lo que había hecho, expiar lo que hice. Luchando contra una víbora en Okinawa. Luchando en Okinawa. Lo he visto. Cuando se trata de tu familia, la verdad es que es complicado, ¿vale? Pero, ¿qué me puedes contar? Puedo decirte que hay una niña contigo. Ese es el 2. Te va a estafar si por suerte está gratis. Sí, así es, la chica confía en ti por encima de todas las cosas. Mi hija. Oye, no te calles ahora. Silencio, ya te lo he dicho, es complicado. Podría decir que esto estaría justificado. Pero si te diera para decir que no lo es, también sería verdad. Ese es el primero que jugué en la Play 2 y la verdad, que amor la tuve a la saga desde ese momento. Solamente es bonito porque al final que no cambien algunas cositas, como simplemente los sonidos de las cajas de texto, de las interacciones con las tiendas al momento de acercarte a una misión. Es pequeña serotonina que me recuerda tanto a ese primer momento. Te estafa en tiempo. Los niños no tienen precio. Y le sabe a los memes de Rangu. Gran verdad, el valor de una persona no se mide con dinero. Pero me decepcionas. Qué decepción. Ponerle a un precio a alguien está mal, hasta el más tonto lo sabe. Así que, por quedártelas de moralista, qué decepción. Lo siento. Pues para que lo sepas, acabarás criando 8 niños. ¿8 niñas? Eso es mucho familia, es alguien broma de mal gusto. Pues serás como un dragón entre papas. ¿Qué se supone que significa eso? Solo te he dicho lo que he visto. Cuando llegue el momento ya lo entenderás. Recuerda mis palabras. En línea temporal de juego, precisamente ¿cuál salió después? Este venía después del 3, puede ser. Salió Yakuza 3 y sacaron Yakuza 0 luego. Prende la luz. Entonces nos va a spoilear el 3 ahora. Te acaba de maldecir. A lo mejor es una referencia a Kazu. Háblame de mi trabajo. Lo veo. Oh, cuánta confusión. Es la ciudad de Fukuoka. Alguien huyendo de un concierto. ¿Un concierto? Ah, te he visto conduciendo un coche. Estaba conduciendo. Tal vez llevaba algún supervillano por alguna parte. No te sorprende. Entonces déjame que te pregunte algo. ¿Cómo crees que te ganarás la vida? Me bajaré como presidente del gobierno, obviamente. Hay destinos peores que la muerte, tener niños. Hoy en día la gente no se siente libre para expresar lo que piensa. Tal vez necesita alguien como tú que le dé un buen puñetazo a los morros con esas manos tan fuertes. Si sales elegido, más te vale hacer que este país lo gane mejor. Pero métete. Si votas por mí, cuenta con ella. Ya como se ha ganado un voto ahí. Y ahora dime, ¿qué te ha hecho pensar que puedes tomarme el pelo? No te aclararé de tus bromas. Si esa va a ser tu actitud, acabaré con la sesión ahora mismo. Yo lo siento, solo intentaba ser gracioso. Por 10, puedes sembrar las semillas de la esperanza, pero solo cosecharías una mentira tras otra. La verdad es esta, te convertirás en taxista. Vale. ¿Nani? Espera, ¿un taxista a qué te refieres? No te diré nada más, un bobo no se merece nada más. Pero tú no crees en la evidencia, ¿verdad? Esto es hablar por hablar. Es imposible que una profecía tan absurda se haga realidad en una letra. Tiene que serlo. Aquí hay mucho que similar. ¿En qué demonios me voy a ver envuelto? Cansado, ¿eh? Solo te he dicho lo que he visto. No mates al mensajero. No te preocupes, al final al cabo no creo en la violencia. Y aunque lo hiciera, no puedo esperar aquí que me crea que acabará de taxista en Fukuoka y viviendo con una marabunta y niñas en Okinawa. Supongo que no. Puedes creértelo o no, o al menos eso sí es decisión tuya. Bueno, ha sido una manera curiosa de matar el tiempo, gracias. Fíjate, deja que te regale una última cosa, una última visión. Hoy un choco joven te hablará. Tu destino y el suyo se entrelazan. Hablando para hablar de nuevo, ya te lo he dicho, no creo en la evidencia. Desafiando hasta el final, pero tal vez eso es lo que te convierta en leyenda. Solo hablaba para hablar. Adiós, algún día. Sabrás la razón de lo que tenía. Habla en poesía.
A golpes por sus ideales. Kazuma quería eso. ¡Ey! El pan de antes. いや Lo siento. El de la mochila. Supongo que a veces hay excursiones escolares que valen la pena. Así que este es Komurocho. ¿Cuántos carteles y luces? Menudo barrio. うん Y media de secundarias. Buenas, bello Ercemito, bello Filo. ¿Cómo se encuentran? Yo y este mojoso, poco probable. Tiene sentido que sea igual la primera misión, ya que te spoileé todo el juego de las otras. Andamos súper bien, por suerte. Andamos haciendo secundarias, como bien dicen los niños, y la de hacer misiones no me la sé. Voy a comer un poquito para recuperar vida. その顔が気に食わねやんのか Se agarrará la espada en una discusión. ¿A todo esto gauchito de qué país es? Uy, pega duro. Perdió ese dejó la barba luego de eso para que no se vea la secretis. Argentina. Ah, pero vive en el mismo país que Akima entonces. Y tristemente. Es lo que yo digo precisamente con Chile. Te comprendo. Kiryu tiene 3. Uno que es el ágil, que es pegar unos combitos más rápidos, y el otro modo bestia, que es como más amplio. Para pegarle mucho a la vez y usar el escenario para pegar. なんという味だ No es tan impresionante como Goro. La trompada colectiva es contra el ministro de defensa. En Holanda una vez se comieron a un político. ¿Qué? Se matan a golpes así. Si tienen algo del país a entretener. No, el pana. Yasuka. おい Hey, Yasuka. Kiryu-kun, ¿qué te ha pasado? Se lo comieron de forma literal. Tengo muchas preguntas. Kiryu-kun, corre. ¿Qué? Venga, salgamos de aquí. Una explicación, ¿no? Pequeña sabandija, mira cómo ha corrido. ¿Y tú quién eres? El reportero de mierda es mío. Es el tipo con el que estoy hablando, ¿acaso va a ser el del anillo? いや Lo siento, no puedo hacerlo, es mi asociado. Ah, o sea que sois amiguitos, entonces deberías saber que los secretos oscuros de este barrio es mejor que se quede en la sombra. No sé quién coño soy, si ni me importa una mierda. Solo sé que tu amiguito vino por aquí husmeando y por eso vamos a subastar a los dos. El que representa a Kiryu es este, que es el de pegarse. Este es el rápido, que son golpes más concretos, más rápidos, que te permite un montón de dash. Uy, que me rápido. Es mucho más de barra hit, de hecho, que yo creo. Ay. A mi estilo. Y este es el bestia, que de hecho puede atacar. Ay. Es como para cubrir más espacio con cada uno de los golpes. Puedo hacer esto con los objetos, nada más pegar. Pero mi favorito con Kiryu es este, que la verdad le queda muy bien. Sobre todo por los ataques chiquitos. ¿Cómo es? Bueno, de todas formas lo devoró una multitud. ¿Pero por qué? No lo haces mal, pero no basta. Lo siento por ti, pero ya viene la caballería. A ver cuánto aguantas teniendo que proteger a esta puta rata. ¿Qué está pasando aquí? Esa voz, jefe. ¿Por qué ha venido en persona? 3 millones por pegarle a un mago. Y simplemente tiene todo un delivery de personas. Lo siento, señor, me ocuparé de ella enseguida. Por favor, le ruego que me perdona. Puedes soltarlos, son libres de irse. Pero estas ratas han venido buscando problemas. Solo son ciudadanos ordinarios con exceso de curiosidad.
Pero nada más. Pero lo saben todo. ¿Y qué? Tú tienes tanta culpa o más por haber intentado hacer negocio con un civil. Algunos secretos no deben salir de las sombras. Lo siento, señor. Los dejaré marcharse. Esta vez haréis tenido suerte. Ese hombre. Estamos a salvo. En el esquive. ¿A todos les gusta el rapidito? El canibalismo puede generarte curo, una enfermedad degenerativa incurable. Así que la gente, en general, aunque se coman por muerte, por hambre, fueron como en The Last of Us. Me has salvado otra vez, Kiryu-kun. Gracias, de no ser por ti, ahora mismo sería mercancía del niño de tratas. Será mejor que aprendas la lección, Kasuga. Si sigues asumiendo cuando vuela a problemas, para... Me gusta tanto cuando se exponen estas tonteras de todos estos mundos oscuros. Como el del bastardo del amigo del coso del LOL. Del líder de G2, creo que era. Que fue pillado por la bendita de la... How dare you, de la Anna Turner, no me acuerdo cómo se llama. Que no le gusta un buen rapidito. ¿Cómo? Me he considerado detener la enfermedad. Por suerte nunca me voy a comer a alguien así. Tómatelo con calma y la próxima vez que vuelvas a investigar las sombras de este barrio, porque sé lo que harás, ten más cuidado. Buena idea, Kiryu-kun. Tal vez deba mantener un perfil más bajo. Ríete si quieres, pero si ese hombre no hubiera aparecido, no sé dónde habríamos acabado. Sí, lo sé. Yo estaba inconsciente. Pero tuviste al jefe de anillo de tratas, ¿verdad? Qué envidia me das, tío. Pude verle, pero escondía su cara debajo de un sombrero. Si lo volviera a ver, no lo reconocería. Sigue siendo algo increíble. Estamos hablando de un hombre que puede que esté controlando el submundo de Kamurocho. Alguien muy importante. Sigue soñando. Pero por la voz y la estatura, tengo la impresión de que tal vez le conozca de algo. Es el jefe de Kasuga. Kashu. Aumenta el misterio de la trata de terror. Está la niña de tratas detrás de ti. ¿Qué te parece como titular? ¿Qué te he dicho sobre tomártelo con calma? Me parece que no aprenderás nunca. Tío, lo siento, es un defecto de la forma. Sucio reportero. Supongo que así es como eres, Kasuga. Es agradable verles beber juntos de nuevo. Sí, es verdad, ¿ves? Kasuga, nuestro camarero también se preocupa por ti. ¿En serio? Gracias, eres mejor. Te juro que me vas a tener como cliente habitual toda tu vida. Me alegro de oírlo. Pero si me permiten, deberían ser más cautelosos con lo que hablan por aquí, al fin y al cabo. Algunos secretos es mejor dejarlos en las sombras. Esa voz. Toma. ¿Ocurre algo, señor? No, no es nada. No, no puede ser. Eso estuvo guapo. Que al final ese señor estaba metido en tratas de blancas. Así fue como, por favor, basta. Ahora sí quiero ir a hacer la principal, pero no puedo. Ese es el poli que siempre anda haciendo registros. Parece un poco depre desde nuestra última charla. La crisis y las vacas locas. Por cómo se gente. O las vacas se comían entre ellas. Mira cómo va la marcha. ¿Quiénes son? Pues la verdad es que yo... Creo que yo... ¿Qué? No, ahora no. Estoy pensando en abandonar el cuerpo. ¿Qué? ¿Quieres dejarlo? Lo que me dijiste el otro día me hizo pensar. Estuve pensando en mi antiguo compañero. En que lo mataron en el cumplimiento del deber. Y en qué pensaría si me viera así. Dio su vida por salvarme. ¿Y para qué? ¿Para que me pase aquí los días interrogando y registrando a la gente? Le he fallado. Venga. No, es verdad, desde entonces solo he hecho registros y es lo único que sé hacer. Soy una desgracia. He tomado una decisión. En cuanto acabe mi jornada, entregaré mi placa. No, por favor. ¿Qué problema tienes? Ya te he dicho que te pagaré 30.000 yenes, así que sé una buena chica y vamos al hotel a divertirnos. No, no me interesa. Tranquila, ahí habrá más chicas, será una fiesta. No, yo... Vale, lo subo a 35.000 yenes, mejor así. De lo contrario nos vamos a enfadar. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Sí. No, por favor. Esos tipos no traman nada bueno. Y encima son unos estúpidos como para hacerlo delante de un poli. ¿Ah? Quietos ahí. Este no es sitio para niñas. A ver qué llevéis encima. ¿Pero qué estás haciendo? 141 horas si va por el 100%.
Tenemos que priorizar. Llegar a la misión principal. No quiero más sangre en mi mano, no podré soportarlo. Otra vez no. Y entonces le vas a dar la espalda a esa chica. Vas a salir corriendo a esconderte cada vez que pase algo malo. Bueno, tu compañero pudiera verte ahora, seguro que estaría decepcionado contigo. ¿Qué decides? ¿Vas a darle la espalda a alguien que necesita tu ayuda o no? Eso es lo que habría hecho tu compañero si estuviera aquí. Bueno, él... No, no puedo, no tengo el valor. Vale, pues si tú no lo ayudas, lo haré yo. Parece un poli de aquí, así como... Están a punto de prostituir a una señora. Pero claro, おい la otra señora que anda ahí con su puestito de choclos. Pues bueno. ¿Quién cojones eres tú? Métete en tus propios asuntos. Sí, solo estamos teniendo una agradable charla. Lárgate. Lo siento, tengo que admitirlo. Nunca he podido pasar al lado de la basura sin tirarla al contenedor. ¿Qué has dicho? Nos acabas de llamar basura. Será mejor que vigiles esa boca, tío duro. Porque si te metes el hocico donde no toca, puede que te lo partan. 何 Ah, ¿sí? Son 8 horas. Se pasa en nada, la verdad. Si no hago algo, Kiryu-san podría ser apuñalado igual que mi compañero. No puedo. ¿Puedo dejar que vuelva a pasar? Trágate esto. Y ya. Kiryu-san. Bien, estás a salvo. ¿Estás bien? Estabas muerto de miedo, pero tenía que hacer algo. ¿Qué coño? Ahora un puto madero quiere trincarnos. Has arruinado la pequeña sorpresa que tenía preparada. Es que no sabía lo peligroso que son los cuchillos. Podrías matar a alguien. Esa es la idea, mira. Cuerpo de escombro. Si no quieres que te raje, date la vuelta y vuelve con tu novia. ¿Cómo sería? Mi compañero no se echaría atrás. Pero qué mierda. Señorita, es su oportunidad. Márchese de aquí. Vale. Mierda, no dejéis que se vaya. No tan rápido, vosotros quedaos detenidos. Tenéis una pistola, ¿no? Eres hombre muerto, eso es normal. Así me gusta, oficial. Kiryu-san, es mi deber como ciudadano ayudar a la policía cuando necesite ayuda, así que vamos a ponernos mano a la obra. Muchas gracias, que os jodan a los dos. Ojalá fuera una pelea doble con el pana. Parece que está el pana. Debí moverse atrás. Así mismito. Adiós, pollito. Pollo pega duro. Me encanta cómo le da vuelta de una patada. Hijo de fruta, el poli se lo apunta a los huevos. Es como el del Chainsaw Man. Coche su madre. Es muy fuerte. Le dieron de comer pienso fabricado con restos de vacas en vez de pasto. Qué bastardos. Era muy listo, sin duda. Coche su madre. Mierda, quería llevármela a la comisaría, pero se han escapado. Gracias por la ayuda antes. Creí que estaba acabado cuando me atacaron por detrás. Fue como cuando apuñalaron a mi compañero. Al ver que tu vida estaba en peligro, la adrenalina me hizo el resto. Me alegré mucho que estés bien, Kiryu-san. No, tampoco ha sido para tanto. No, pero hay algo por lo que quiero darte las gracias. De no haber sido por ti, habría huido de la situación, como siempre hago. Pero esta vez me he quedado, y han sido solo gracias a ti. Siento bien vencer a tus demonios, ¿eh? No, sí, mi compañero nunca habría huido al ver a alguien en apuros. Al contrario, hubiera sido el primero en echar una mano. Aunque por dentro ahora mismo hacía un manojo de nervios, tenía tanto miedo que me temblaba todo el cuerpo. Apuesto que mi compañero se reiría si me viera así. No creas, seguro que estaría orgulloso. ¿Ah? Disculpe, ¿qué ocurre? ¿Aún le persiguen esos matones? No es... Gracias por ayudarme, y es usted muy apuesto. ¿Quién? ¿Yo? Solo quería decir lo agradecida que estoy... Oh, y quiero que tengáis esto. Piedra del sacrificio. Tengo que irme. Adiós. Para pasártelo entero. ¿Qué pasó?
tiene el Yakuza 0. Para pasártelo en teoría es súper cortito. Por lo que yo vi en Hollow to Beat, eran como 20 horitas. Completo es otra cosa. Ah, Chino noqueado. Hay que ver la avispa en verde. Toma una decisión, no voy a abandonar el cuerpo. Seguiré siendo oficial y lo haré lo mejor que pueda. Sí, sé que no soy un gran policía y que ahora mismo no solo sirvo para los registros, pero voy a dar un paso adelante y enfrentarme a todo lo que hasta ahora me ha hecho vivir. Y así, algún día ser un oficial de primera como mi compañero. Suena genial, buena suerte. Gracias eso, Kiryu-san, ¿te importa si te hago un registro rápido? ¿Qué? ¿Ahora mismo? Sí, será rapidito. Oh, no me jodas. 351 horas y 7 minutos según Google. Cliqueando a qué tipo de velocidad tan enfermo. Un corazón amable. Era un policía incapaz de hacer su trabajo y tú me das esa habilidad. Cuatro que desde el principio planeaba subirme la autoestima, ¿no? Tal vez desde luego que vi algo especial en ti. Algo que sabía que saldría en el momento oportuno. Ora. Vale, ahora sí que está exagerando. Bueno, ya somos dos, supongo que eso es algo que tendrás que mejorar. Y lo haré. Gracias por todo. Te has hecho amigo del oficial experto en registro Kikuchi. Somos panas. Vamos a ir en línea recta a la misión principal, a ver si hacemos una. Y con un poco de suerte. Sacarte todos los logros difíciles y mejorar. Pues sí, complicado. Esta pelea sí tenemos que hacerla. Que los de traje amarillo dan un montón de dinero. Este. 強そうやな目障りだ Y a ver al final la primera misión del juego de verde. Estaría guapa esa de avanzarla. Claro. Yo aprovecho y voy a buscar un poquito de agua que me va a hacer falta. Mira, puedo dar. よう来たか待ちくたびれたぜ小田サンが抜けてるぞおい上司呼び捨てにする奴がどこにいんだ大体お前その服なんだよちゃんとしろっつったろ全然肩着に見えねえじゃねえかあんたに言われたくねえよああれそうか他にもっとマシな教育係はいねえのか立花不動産にはバカ言うなって俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ覚悟しときな俺の教育は厳しいよ桐生君なんだこ伊達メガネだどんな面でもなぜかまともな人間に見える Aquí más nadie dura más de れ 5 俺にこんなもん minutos. つけろってのか True Never Click, que es pasarte el juego sin cliquear ni una vez. まあ何もしないよりマシだわな Si sabes jugar, tan pero enfermísimo lo del cookie clicker. さてとそれじゃあ早速始めっかまず今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせて ¿Qué? そいつが年の割に世間知らずの資産家でねどうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい戦友や あ Ponete los. Ay, perdón. Se ヤ me クザのくせ olvidó. に戦友屋を知らねえのかしょうが Ah, ないな oh. 戦友屋っつうのは平たく言や立ち退き料目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ 建物を No 占 juegue a oscuras, se va a hacer daño, ¿no? Si tenía luz. Pero tenía 借 el. 金の方に裁判 Que 所 mi で cámara 売り tiene に出 esa される cosita como ビル para の bajarle una ことだ tapita. これを Así no me espía el FBI. Se me rompieron los lentes, no. ¿Qué parece ser? ¿Te rompió el vidrio o el こいつ marco? を競り落とすとその戦友屋がどっからか湧いてくるんだよで自分たちはこの建物から出ていかないぞと El marco culiao se rompió. Fuiste bueno. ビル Tengo の otros 買い手に snakes. デタラメな立ち退き料をふっかけること Va a poder ver gente como. O sea, va a poder ver como la gente じゃない normal. のにってことか Por suerte compraste dos. そういう Tiene que hacerlo el camión además entonces, ¿no? もっとも Pero ¿cómo se te 戦友屋は大抵 rompieron? ビルの元の持ち主 Andaba pegando las bolitas.
O andaba saltando como el Super Mario Bros. De la película. Tengo lo mismo en la notebook. Nice. Así no nos espía algo viejo, ¿no? その戦友屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。Y se iba a poner cuando salía la tuya. か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。その時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。Un famoso ahí el único güey que todos lo saludan. 金を払わねえと戦友屋を追い出せねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが先に店に入ってるか。おっとその前にこれ渡すの忘れてた。桐生君の名刺だよ。これであんたも立派な立花不動産の社員だな。 Yo creo que tenemos del juego o algo así. Y lo hay. Porque de hecho siempre están... La mayoría de comunidades siempre dejan así como guía 100% de los juegos. Hay gente pero enfermísima con platinar los juegos. ¿Dónde queramos, ¿Cuál sería un buen sitio para hablar de negocios? Esta parece tan buena como cualquier otra. よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらい向きだ。 Recién va acá, estábamos haciendo las buenas secundarias. Y 2 horas de carritos go-kart. 入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。 わかった。 Ahora entiendo por qué se tomó como 2 años en terminar el juego Fundercity. ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだ。コーヒーを。いや、注文は連れが来てからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。お前、先に注文する気だったんじゃねえだろうな。 客を待ちながら優雅にコーヒーなんざすすってちゃ話になんねえぞ。 Qué pesado los clientes. それがビジネスマナーってもんだ。 Ahora tengo la polola cosplayer y me dice famoso. No sé si por tener una polola cosplayer te hace instantáneamente famoso, güey. A menos que te vuelvas la polola cosplayer. しかしめんどくせえな。 No se pueden sacar el modo normal, tienes que estar en modo desafío, que es como empezar de cero, pero empieza de cero con un objetivo, sí o sí para esos jueguitos. Con los Final Fantasy pasaba harto, de que si te saltabas X cositas o no hacías cositas de X de tiempo, no podías sacar el 100% de los logros. O algunos logros en concreto. ああ、悪いね、小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。 こちらはうちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。Querido Shundo, ¿qué gusta de la princesa? 桐生です。 Yo te lo I shows you. Es una bonita forma de amar a la gente. Andamos súper bien, ahora disfrutando de este bello juego, que sin duda es una aventura curiosa. 名刺が逆さまだ。まあ、初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。Tú eres un bello ser de cotita preciosura. これからよろしくお願いしますよ。 こちらこそよろしくお願いいたします。 ¿Cómo le ha ido, preciosura? Tienen un cálaga ahí las mesas, qué guapo. なるほど。お話聞く限り、
相手は典型的な戦友屋ですね。 Los chinos malulos, claro. Hay un montón de historias que contar en este juego que aún no hemos visto. Y vamos a tramando cada una de ellas. ¿Saldrá un tío Emilio chino? Pues el periodista era bastante tío Emilio, que se metía donde no tenía que meterse. Descubrió lo que era el narcotráfico de armas y el narcotráfico de personas. En los 80, creo que sí. できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。 Será algo más visual entonces que un juego, así será un JPG de lucecitas. なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、戦友屋への立ち退き料いくらまでと考えてます？早いとこ済ませたいですし、そうですね、500万くらいなら。 500万勝手に居座ってるだけのやつにか。それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。Pero eso no me impide jugar diferentes tipos de cosas. Al final los juegos son para divertirse. Pero ahí hay muchas formas. その辻って男、自分にはヤクザがついているなんていうもので。 Mucho para un café. O muy bien la tiene que ir para colocar eso. A menos que sea el ciber. でもご安心ください。うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。は？ヤクザのエキスパート？いやー、こいつはなんていうか、ちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。 Le falta saber de negocios. La verdad que me interesa muy poco saber de negocios. Por eso todas las clases de Oda te están dando tal igual. それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。 Tiene enfermo que se hizo 100% y se tardó 90 días. Y eso era un speedrun. Las para enfermísimas. いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか。いや、さすが立花不動産だ。 Aún recuerdo やることが生きたね。 Pero enfermísimos con el cookie clicker. 問題のビルというのはどちらに？ 天下一通りにある杉田ビルです。 Generando ingresos desde casa, claro. Ingresos pasivos de Willy Rex. あとは我々にお任せください。な、桐生。 Con esto mañana encontrará trabajo. Me da trabajo fundercito. A todo esto, ¿han tenido tiempito para jugar algo, preciosuras? Aprovechando este bello fin de semana. Yo volví a instalar el Genshin. Si no caigo en el LOL, caigo en el Genshin. El 15 y 16 de abril, el cotitatón. ¿Qué van a hacer la cotitatón? Todos somos cotitas. Odio, porque si juego LOL, no le gusta. Si juego Genshin, no le gusta. Solo le interesa sus juegos de camioncitos fundercitos. ¿Cuándo Pokémon? ¿Cuál de todos? ¿El último? ¿El púrpura? ¿Ah? ¿Qué? 相手が戦友屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。またそ Pero れ si yo が te cuemo, por favor, no わか juegues った LOL. よ。 Del juego en el que juegues. ¿Cuándo Esmeralda? Va a faltar mucho tiempo. Ya le dimos, yo creo, la suficiente ración a los Pokémon. Ahora toca esperar. El Scarletto. Dijo que el edificio se ubica en la calle Tenkei. Ahí aprovechelo pues, dulzura. Recuerdo que vimos aquí al la serie, sobre todo jugarlo. Ha muerto sin duda.
curioso tu amor. Es una forma curiosa, sin duda. Que igual tenemos tanto tiempo. Cositas que ir trayendo. Es que debo muchos juegos, la verdad. Hay demasiados jueguitos que probar y cada uno tiene al final sus cositas. Pero por lo menos vamos avanzando con ellos. Aunque sean de a poquitos.おいおい、お前本当に元ヤクザか？使いっ走りくらい確実にこなしてくれよな。すまん。すぐに買ってくる。¿Qué pasó? よう、桐生君。 ¿Cuál caja? おい。すまん。 ¿Qué pasó? ¿Cómo está la trama más hermosa de este sucio planeta? Habrá que preguntarle a una bella pingüi de ella. Tanto tiempo sin verle, preciosura. ¿Cómo se ha encontrado el día de hoy? ¿Le ha tratado bien la vida? ¿Le ha proporcionado videos? ¿Qué? Yo necesito ayuda, Fondercito. No sé dónde encontrar esa caja. ¿A qué se refiere? ¿A qué caja se refiere? Este da un gusto volver a verle, preciosura. Más que nos pille con estos juegos. Un Viper. Estas cosas no se ven, sin duda. Repítame. El Yakuza este malo dice: ¿dónde está la caja? Y yo, ¿cuál caja? No creo que me haya pedido ninguna caja. Le digo a usted, sus coqueteos no funcionarán este día. Los acepto humildemente. ¿Qué gusta verle, preciosura? La caja de chocolates, cualquiera. Maravillosos fideos que arruinan todo mi ejercicio, pero son tan deliciosos. Es lo de menos, preciosa. Lo importante es que usted ya tiene toda una rutina baja. Más si puede disfrutar de las bellezas. Caja de chocolates. No parece que vendan aquí. Compre. Hoy anda difícil. Yo hoy día es el único día que no he salido a correr. Yo dije, me voy a dar un descanso. Bueno, a trotar. Que yo si corro igual me muero. Así, no sé correr. Pero he estado empezando a hacer las cositas referente al... Allá empezar con la cardio. Y es complicado. No sé cómo lo ha hecho usted todo este tiempo. Es un gusto tenerla por aquí, querida. Siempre va a ser más que bienvenida. Sobre todo para hablar de jueguitos. O de la vida. No es necesario que haga todos los días, pero se nota que está motivada. Por lo menos. Veremos hasta dónde aguanta. Es que el problema nunca ha sido empezar. Porque empezar es fácil. El problema es mantenerlo. Es dar el siguiente paso. El paso más difícil siempre es el siguiente. ¿Dónde está la cojita tarjeta? ¿Necesita que la agarren de la manita para correr? En mi barrio yo creo que sí. De hecho intento no salir muy temprano porque o me ofrecen drogas duras o puede que me repartan por diferentes partes del continente. Ambas sean correctas. Va a estar súper fit. Hay mucho que trabajar para ello. Pero por suerte algunos de los niños de aquí igual también me han dado sus consejitos. Siempre me ofrecen ayuda. Pero paciencia nomás con usted. De poquito. Pero hoy día Domingo Santo. Que bendito sea Santiago Cristo. Vamos a aprovechar de descansar como corresponde.
Si tú, Fundarcito, vendieras una caja de chocolate, ¿dónde la venderías? Que se promete que la siguiente sí que lo hará. Yo por lo que sé es que si, por ejemplo, respecto a las rutinas, tienes algún problema, sabes como que el gimnasio esté cerrado, puedas hacer algo pequeñito. A lo mejor no lo mismo, pero sí algo para no perder el hilo. Oh. ¿Para qué no están en la ave? Es un buen día para celebrar la vida. De hecho, de verdad, siento que hoy día es un muy buen día. Hemos despertado bien. Decidí no ir al gym para hacer pulking y tomármelo tranqui. ¿Qué es pulking? Suena como a tomar mucho Red Bull. Al final todos son gym pros. Tener la rueda de hámster para notebook. Corre, Henry, o moriré. No me acuerdo cómo se llama el ratoncito. Comer mucho. A ver, yo creo que la verdad, que si hay un día para celebrar la comida son estos días precisamente. Caja. Que descanse, bello Sundo, y muchas gracias por su bella compañía. Le deseo lo mejor y ahora aproveche, pues. Ahí me cuenta más qué va a ser la cotita tan preciosura. Tampoco es el popo de aquí. Lo único que puede ser es las tiendas de arriba, que no hemos visto. De tamaño no persona. ¿Quiere usted ser la fuente de energía? La verdad que incluso las máquinas trotadoras o las bicicletas para casa, que bueno, no es que sean solamente para casa, pero igual son caritas. $200 es como... Me he dado un poquito a comprar una de esas, pero claro, por suerte no tengo dinero suficiente como para planteármelo de verdad. ¿Venderán aquí? Porque si no, ya no sé dónde continúan las misiones. Caja de regalo con dulces. Las son caras en segunda mano y la revisa bien antes de llevársela. Como en los marketplaces de Facebook y estas cositas también he visto, pero me da tanto cuco. Porque la verdad es que no me veo como una persona capacitada como para ponerme a opinar así, regatear, tener contacto con esa personita y ver que de verdad sea así como un estado útil, así como... Yo siento que muy probablemente me estafarían al no tener como la capacidad como para ver todo lo que puedan maniatar con ello. Empújale, está corriendo. Esa es una respuesta muy del norte. Típicos norteños. Yo compro en Marketplace, yo solamente compro al precio que dicen, no lo hago al regateo. Mi ansiedad social no me lo permite. Es que claro, regatear al final implica conllevar una conversación con esa persona. Pero a lo mejor si segunda mano sería lo mejor, porque si son exageradamente caras de tienda. Es re bueno para regatear, pero yo no se me da. No saco esa habilidad. Es que es eso, yo creo que hay que saber. Por ejemplo, con el Were conocemos a alguien que se llama Jimmy. Que ese señor pero regatea todo lo posible. Y claro, tú lo ves y de cierta manera parece fácil. Pero hay gente que lleva tiempo y hasta cierto punto algunos conocimientos del tema. Porque estoy de acuerdo con eso sí también es.
O incluso para vender cositas. Me gustaría a mí vender algunos mangas de One Piece que yo tengo en つまら físico. ないものですけど Que aunque no sea mucho, おい勝手に何すんだ con ellos se podría sacar un poquito. Yo soy re malo para vender. Véndame su amor, corazón. Prefiero regalar las cosas. Tiene el mismo jueguito. ああ汚ねえなあなたこんなにゴミだらけじゃ立ち退くの大変じゃないですか立ち退くなんだよそれ俺は立ち退く気なんかねえぞそうは言ってもねこのビルはもう山野井さんが新しいオーナーに En なっ esta たわけ jueguito だ hay que か tener ら un montón de agüita. それを Los mangas de Lat son un poco... No les suele gustar a la gente. Yo lo único que no vendería son los de Pum Pum. Más lindo Pum Pum. はい Que eso por lo menos sí tengo casi todos. Pero bueno, One Piece, que completarlos es una cosa. Le acompañé para que revise la máquina y todo eso y usted va a mirar nomás así como... Oh sí, yo coloco el dinero. Eso de hecho es un muy buen consejo. なんなら出るとこ出るか El experto del precio de la historia. 硬いこと言わない Traigo a mi amigo Rick, así como... 立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちますここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよあのな俺はここが気に入ってんだよそうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね La verdad es conocida por acaparar licencias y ofrecer productos mediocres en plazos ridículos. O sea que no le puedo sacar mucho a estos. Igual no son muchos, son como 20 de los primeros tomos. ねえ辻さん Debe tener la voz de Don Cangrejo. Me gusta el dinero. さっさとこんなボロビル転売して人儲けしたいわけですそんなもんそっちの都合だろお前ら下っ端じゃ話になんね20, tengo 20 de One Piece. あだったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ Era sobre todo para pillarme el arco de Arabasta, que para mí es el más bonito que tiene esa saga. 何の話 Me gusta mucho lo que hace Enies Lobby, todo lo de Brook, lo de Skypeia. そんな猿芝居 Pero yo creo que Arabasta fue cuando me enamoré de la serie de verdad. 部屋に座るだけが脳のチンピラがでけえ口叩くな Me encantaba un montón Vivi, cosita. Sobre todo cuando Luffy la agarra a putiesas. バックのヤクザに伝えとけ Para que todos de verdad entendieran el peso de lo que eran las acciones, de lo que querían llevar. あんま調子に乗んなよ不動産や風情がそれじゃ要件は伝えましたよ辻さん Es básicamente lo que hicieron con el borracho ahora. Bueno, ahora. Hace unos días. Amenazan ま de una forma 最初 curiosa. はこんなところだろうな Oh, wow. ¿Qué sucede, Kamishiaurio? 随分荒っぽい交渉 ¿Han tenido tiempito para jugar cositas de todo esto? Esta es ビジ belleza. ネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ仕事って Lo の bonito は es 使い Monster 分けが大 Hunter. 事なんだよ大体あの辻って戦友屋はうちの交渉相手じゃねえまずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな本物の交渉相手バックにいるヤクザか結局向こうも金が目当てなんだからよお互いぶっちゃけたあとはさっさと話進めようってことになるなんだこいつら Estos son de la Yakuza que la protegen. 本物の交渉相手だろ早速反応があったってことだおたくらが立花不動産って人たち山の Son del clan 入 Omi. りだって聞いたけどあんたは Otra vez. おたくらの味方ですよ杉田ビルの専用屋に困ってるんでしょええまあねそれうちが話つけてあげるよそしたら彼すぐに立ち退いてくれるからなるほどその仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです話が早いねさすがカムロ町の不動産屋だそうだ
700万ってところが。あのビル転売したら億は儲けが出るでしょう。700なんて良心的だと思わない？ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょ。楽して儲けてんのはお互い。Me dan ganas de pegarle a los japos. Es porque son japoneses. Es algún nuevo tipo de pero あんたらに払う金はないよ。ただ、 pero それでもあんたらには戦友屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？ la verdad que este juego te incita a pegarle a mucha gente. 力ずくでだよ。ね。 Famoso anime y manga, soy paisaje igual. La gente es súper retraída normalmente allá. Normalmente a los gallines siempre los van a tratar. ¿A los gallines? ¿Por qué? A los extranjeros siempre los van a tratar bien, pero para sí, para ellos, siempre te van a tratar de lo peor. Me dan rabia. Si pudiera, vamos a pegarle a Japón. Esta en teoría es como una obra un poquito más seria y... por lo que hemos visto con algunas emociones. Sí, es más Japón sin duda. Aquí tenemos al bonito Kazuma Kiryu, que es el de traje blanco, que es nuestro prota. Que está intentando de proteger a su jefe como puede. Que no es el señor que nos acompaña. ¡Ojo, pegador! Por cierto, el daño no es letal. No lo ha matado. El pescador era una bazooka. Esa sí no me la esperaba. てめえらこんな真似してタダで済むと思うな。 Punto, punto, punto. ¿Esa era una escopeta? Creo que era una bazooka. Son del clan Omi, tienen la chapita. Ah, no. Oh, wow. Es curioso que no sabes si un japo te evita porque eres un turista o porque son racistas. Ambas son correctas. Normalmente al público siempre son súper correctos y nunca te van a decir las cosas en cara. Pero en teoría siempre te van a despreciar simplemente por ser extranjero. Van a asociar cualquier cosa que esté como cerca de ti a algo malo. Así como están comiendo de lo más normal ahí, probablemente estos sucios gallines se dejen ahí botado toda la basura. Puedes pegarle, pero es truco de una sola vez. Luego te cae las Norcorea. ¿Cómo le va a Bello Sunrak, el speedrunner de los Free of the Quake? Tenemos que retomar el Zelda algún día. Aunque ya ni me acuerdo dónde lo habíamos dejado. Aquí trabajando en mi piso. Anda remodelando. Va a hacer algo como para su background, preciosura. あんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ一人で頑張る気。いえ、めっそうもない。あ、そう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたらこの桐生君が何してかすかわかんないよ。今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。Creo que tiene un poco de miedo. これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。全部立花社長から教わったやり方だよ。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう？極道やるよりよっぽど楽しかったろ。
仇の人間からも感謝されるしな。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。お前もしかして殻の一粒手に入れたら極道に戻る気か？そんな先のこと考えてねえよ。そっか。それよりこの後はどうする？ああ、問題の戦友屋は追い出した。お前は山野井のじいさんに報告頼む。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近く。セレナ。セレナ？何の店だ？ただの小さなクラブだよ。安心しな。今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの。俺のおごりだ。案外気前がいい。Los tachibanas estos siguen sin... así como... その代わり no sé. 山野井さんへの報告 Al final van a ser los malos. Aunque todo el mundo es malo. マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッハボールか。わかった。それじゃまた後でな。Qué ganas de volver a jugar el Like a Dragon. Solamente para revivir la historia de los panas. Yamano y está en Match Bowl, justo ahí delante. いやー、それにしても頑固ですね、山野井のじじいは。自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけ圧力かけられてもまだ抗うとは。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んでやったからな。いい加減次は落ちるだろう。山野井さえいなくなればあのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれている設楽さんのものになったも同然ですからね。Lameculos. まあそうなる。 Son sutiles sin duda los japos. 5ビリオネアの他の連中にもでかい顔ができるってもんや。 Rey del ocio, 5 multimillonarios. おっと。何つったってやがる。まあまあいいじゃねえ。俺は今日はもう人を殴る気分じゃねえんだ。それに俺って器が広いからよ。見逃してやるよ兄ちゃん。金持ち喧嘩せずって言うしな。Eres una estatua. 怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな。もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞ。 ¿Le puedo pegar? ¿Quién cojones es ese tío? Su perrito faldero lo ha llamado Rey del Ocio sin reírse. ¡Mátalo! Eso está un poquito así como una escala arriba, pero yo creo que es posible. Con la pezuca. Yamanoi-san. おい、しっかりしろ。桐生さん、お願いしていた仕事。ああ、そんなことより大丈夫か？病院へ行くか？いえ、大丈夫です。過ぎたビルまでよろしいですか？わかった。 Ese bastardo le pegó a él. すみませんね。ありがとうございました。戦友屋の件も無事片付けてくれたみたいで。いや、それは別に構わん。それより大丈夫なのか？ええ、おかげさまで大した傷じゃないですよ。しかし、一
体どうしたというんだ。実はうちを潰そうとしている連中がいましてね。そいつらの要求を断り続けていたらやられちゃって。あんたを潰そうとしている連中？もしかして娯楽王とかなんとかいうやつらか？え、桐生さん、どうしてそれを？さっき向かう途中で絡まれてな。山の井を消すだの殴っただの物騒なことを言っていたから、もしやと思ったんだ。そうですか。一体何なんだあの娯 El 楽 grupo se llama Microsoft. 娯楽王。 Cómprenlo, muchachos. パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。5ビリオネアの一人と言われています。5ビリオネア。今、カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる5人の億万長者の総称です。娯楽王の他にも風俗王、電脳王、賭博王、芸能王と呼ばれる億万長者たちがカムロ Se 町の supone 物件に que es el rey mediático, básicamente. その Un 圧 abogado. 倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中たちを使った圧力と暴力でね。そんな奴らがいたのか。知らなかった。彼ら5人はカムロ町を5つのエリアに分け、それぞれを自分のものにしようとしています。うちに目をつけている娯楽王はその中の一つであるこの天下一通りエリアを手に入れようとしているというわけです。私も多少ですがこの辺りの有力な物件を所有していますから、娯楽王はそれを狙って私を。なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなく、あんたの所有する物件ということか。しかし、 Van a ir también a な por ぜ el 連 solar 中はそんなに vacío. 物件を欲しがるんだ。つ Que まる andan ところ intentando 金 acaparar 儲け todo. です。マネーゲームを楽しむためですよ。現在の異常なまでの景気で物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさにうちでの小槌です。東洋一の歓楽街カムロ町の物件は特にね。彼らはゲームで大いに力を発揮してくれる、そんな優秀な駒を何としても手に入れたい。 Que aproveche igualmente, que recuerden que si no toman agüita, yo me muero. だがその駒には懸命に働いている奴らや平和に暮らしている奴らが Por い suerte る en las misiones principales hablan y yo no tengo que colocarlo yo. 彼らは自分たちの儲けばかりを考えて、そこで生きる人々やカムロ町という町のことを一切考えていない。彼らのマネーゲ Es ーム algo に que 巻き込ま se れて traspasa súper 悲 fácil 惨 a な目 la に遭って realidad, いる sin 人たち duda. がすでに大勢いる。 Gente 私は asquerosa. 何とかしてそれを食い止めたい。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると私は思ってい Aunque る。 haciendo hacia va a ser la crisis por la devaluación カ de ム la ロ町 moneda は de このままマネー Tailandia. ゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない荒れ地になってしまいかねない。 Esto serían 30 años atrás. 私も長くこの町と共に生きてきた男。カムロ町が大好きだ。だからこの町をそんなことにはさせたくない。そのために抗ってきたんですが、さすがにこの老体には荷が重すぎたようだ。もう限界ですかな。そう言わずにもう少し頑張れないのか。そんな奴らの金遊びのためにカムロ町を荒らされるなんてたまったもんじゃないぜ。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に戻したいという思いはある。だが5ビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴えかけることもできる。この老体にはそれがない。 La crisis del 2000 y la del 2008 en efecto en la cadena de la devaluación de la moneda de Tailandia. ¿Fue como lo que le pasó en su momento a Venezuela o Argentina? ¿O es algo diferente? 一つだけ方法があります。なんだそれは。
桐生さん、あなただ。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も、揉め事を解決する力もある。戦友屋の件も私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれた。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば、もしかしたら彼らに一 ¿Me 矢 vas 報 a いる decir こ que とが con でき esta るかもしれな tontera い。 se te va a desbloquear el 何言ってんだ。買いかぶりすぎだ。 el minijuego de las finanzas? 経験もない。 Me acaban de meter todo este lore solamente para meterme el minijuego de las finanzas. 私も E inversión あ en なたにお bolsa. 願いする以上、 Tiene que で ver き con る el 限りの mercado 協 de 力はさせて valores. もらうつもりです。ご安心を。 Diferente entonces para この Tailandia. 任務は不動産 Pero の sigue いろは siendo を culpa de 学 ellos ぶ上 como で no も fue con きっ Venezuela と para いい経 ellos 験になる o と思いま Argentina す para よ。 ellos mismos. 別に失 No 敗 fue しても como 構いません。 culpa de terceros, ¿no? どうせ遅かれ早かれこのまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても他に適任そうなやつがいるんじゃないか。なかなか桐生さんほどの男 O は en いないと cualquier 思 momento うが El Salvador. ね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。なぜだ。桐生さん、あなた風間慎太郎という男を知っているね。 Le sabe. あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず、風間慎太郎を親として慕い続けている。あんた一体どうしてそれを。誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦してくれたんですよ、立花さんが。立花が。ええ、くれぐれも内密にと念を押された上であなたのことをいろいろと話してくれました。ということはつまり。 Imagina que mucha gente saca dinero donde no tiene. Se endeuda para adquirir propiedades cada vez a un valor más alto. Llega un punto que el mercado se satura y no hay nadie para comprar. El precio se desploma y la gente pierde sus ahorros. Con sacar dinero se refieren a préstamos con bancos, se ponen a endeudarse con cositas así. Luego eso mismo, por la alta demanda, se va subiendo los precios y la gente se llega... Me puedo imaginar un poco cómo puede ser eso. 一つだけ言えるとしたら、風間さんは Préstamos, 私が hipotecas. この世で最も信頼している男だということです。そんな風間さんを慕う昔の仮にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男になら、 Qué curioso, más caso más concreto en Tailandia. Es un buen ejemplo a que no hacer a futuro, por suerte. お願いできませんか、桐生さん。今のカムロ町にはあなたのような男が必要なんです。わかった。 Eres un corazón de oro, bebé. 勉強のつもりでやらせてもらおう。だ。失敗しても恨みっこ。 No podemos hacerlo porque somos muy pobres. もちろん。一つよろしくお願いします。 Deme un préstamo de banco, por favor. Tenía una razón, pero me quedé lejos de las clases económicas para explicar. No se preocupe que ya... Si me lo pueden explicar con pera y manzana, yo ya me quedo muy feliz. Secretaria, no sabía que tuviese una. Oh, sí. Luego te lo presento. Es encantadora y seguro que estará de acuerdo, Kiryu-san. Así que te importaría ir a dar una vuelta mientras arreglo la oficina. No debería llevarme mucho tiempo. Lo que pasó en el crack del 29. Quería dar un paseo y volver más tarde. Es perder el tiempo y ya está. Vamos a hacer los mejores minijuegos de la vida. Bailar. Esa plaza tiene pinta de tener siempre como secundarias, pero no hay nada. Con el crack también pasa lo mismo, pero ¿cómo se endeudan con el crack?
Irashimasu. ¿Qué pasa con el tío? Nadie puede vencerle. ¿Qué está pasando? Ni siquiera pudimos seguirle el ritmo. Es todo lo que sabéis. Así está la escena de baile en Tokio hoy en día. Si alguien que pueda ganarle. Sí, mi hermano. Nadie más. Dolo en el Manjara. Pero son Hisaki Maiko. ¡Ey! Oh, hermano. Kiri-san, me alegra de que estés aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Recuerda que te hablé del mejor bailarín de Manjaraja? Creo que sí. Un tipo de Osaka, ¿no? Exacto, es él. Se llama Ojita. Baila de puta madre. El sentido del gusto no se la sabe, ¿no? ¿Qué llevas acá? Ah, sí, tiene una sensibilidad extraordinaria, un ritmo excepcional y un carisma inhumano. Odio admitirlo, pero es una estrella en todos los sentidos. No hemos podido sentirle el ritmo, ni siquiera lo hicimos a su lado. Tú eres el único que tiene alguna posibilidad contra él. Eres la última esperanza del Manjaraja. Hazlo por nosotros, por favor, como mejor bailarín del Manjaraja de Tokio. Tienes que vencer a ese Okajariño. ¿Quién yo? Vamos, hombre, no puedes dejar que alguien de Osaka entre aquí y se proclame el mejor de Tokio. Te la está restregando por la cara, tienes que darle una lección y ponerlo en su... Piensa lo mismo, eres el único con opciones de ganarle. Y si lo logras... digamos que mi amor por ti será mucho más intenso. Pero me quedas lejos. A partir de Japón, creo que te meten a la mejor época financiera en Japón 80-90. Y no sé explicar más allá de los mangas nostálgicos que te había contado. Las buenas mangas. Por favor, lean Monster. Él apoya Monster. Supongo que depende de mí, entonces debo admitir que tengo curiosidad por ver de lo que es capaz. Sabía que podía contar contigo. Vamos a estar animándote. Dale, hermano. Tienes a todo Tokio animándote. ¿Es tan caro coleccionar los mangas en físico? Tú. No puedo decir que me suene tu cara. ¿Quién eres? Soy Kiryu. Bailo aquí en el Manjaraja. En nombre de los bailarines de Tokio, quiero desafiarte. Ah, sí, o sea que tú eres Kiryu. He oído hablar de ti. Parece que eres un pez gordo. No sabría qué decirte. Acepta mi desafío y compruébalo por ti mismo. A ver si lo entiendo. Cuando te haya ganado, podré considerarme el mejor bailarín de Kamurocho sin ninguna duda. ¿No es así? Podrás hacer lo que te dé la gana si me vences. Un baile a muerte. Acepto. Vamos allá. Será un baile a muerte con cuchillas. Un éxito del príncipe del pop, Milagro Johnson. Ah, esta la cantó Michael Jackson de este mundo. No, una hermanita. Bien, listos para el combate por el título de Kamurocho. Kamurocho. Explícaselo, Kiryu. Baila como nunca has bailado. Por esto hemos pagado este videojuego sin duda. Party. Dios, es invencible. Dios, es súper complicado. No pude contra él.
De la guerra y de la transición del campo a la ciudad, Japón pasó a incorporarse al mundo de ser el país que produce la mejor tecnología que se puede comprar y preparar. Es una máquina indestructible, Japón ya a día de hoy. Soy el mejor. Mierda. Mi hermano no ha podido con él. Tokio ha caído. No, Kiryu-san. Lo ves, acabo de demostrar que soy el mejor, pero tranquilo, puedes desafiarme siempre que quieras. A desafiarle no. Le ganamos. Lo único malo es que... complicado. Bastardo. Pero... está más difícil que sacamos un poquito más de puntos antes. Let's party. さて一丁決めてくるか。 Esa es una pose de victoria sin duda. Vamos, que se puede. Ahí va más rápido. No es tan imposible. No le vas a ganar al enigma, va a ser el mejor, no importa que perdieran 1000 veces. Mi victoria será trascendental y todos lo sabrán. Habría un poquito más de práctica. Le voy viendo más o menos ya los cuadraditos. Esta es la buena. He aprendido cada uno de estos movimientos. Igual debería seleccionarlas fácil y ya está. Lo malo es que el bastardo sí aprovecha sus tiempos. Debería intentar usar el Ferver para negarle su Fever y así no él gana tantos puntos, pero claro, él lo hace perfecto. Así que voy a intentar hacerlo perfecto y no dar tanto vuelta. Ay, no le arruiné su favor. El juego. Debe ser una bella misión en segundo. Ah, no se lo arruiné. Lo activo recién. Ayuda, Phil. Necesito ganarle al rey. Perfecto. Ay, sí, se me... Estoy muy lejos.
Si le rompe las piernas no puede bailar así le gana. Ese es un muy buen consejo para la vida. Ahora hay que aplicarlo al pollito. A intentarla normal. Mejor. Ya es por mi honor, más que nada. ¿Cómo me puede ganar si yo jugaba Osu? 3-10. Bueno. Vale, mal. Que les guste la cancioncita que está sonando de fondo, que la van a escuchar unas cuantas veces. Qué asco el oso. ¿Cómo? Le desafío a una batalla de Osu manía ahora mismo. ¡Ay! Activado. Va a usar su parte. Somos nosotros. Yo me baño. Mentira, es malo. Ah, no. Bueno, reitero la lista. Hace muchos más pasos que yo. Ese es el problema. Pero por lo menos con la versión normal lo veo más posible. Hay que hacer pasos más estrafalarios, sí. Pasos más estrafalarios, llegamos al segundo favor y le ganamos, seguro. Por la cantidad de puntos que te da el segundo favor, debería ganarte. Deberías ganarlo. Come on. La reparta es el secreto. Me falta camisas de ese tipo, pantalones apretados. Hey. Ah, no alcanza a llegar al segundo favor. Es demasiado bueno. Nos vamos acercando.
Él también se equivoca. No hace movimientos perfectos. Hay que aprovecharse de eso, pero... ¿por qué es tan complicado? Se usa gente con lentes amarillos. No lo suficiente al parecer. Dan cadenas en la camisa. Dan cadenas. Hay que hacer recorridos más grandes. Aprender dónde aparecen los pozos, los dying. ¿Esta es parte de la historia principal? Es una muy buena pregunta. ¿Podríamos decir que sí? Porque ahora no tenemos una misión base que cumplir. Entonces podemos hacer lo que queramos. Jugué súper mal. Ayúdame, necesito su estilo para ganarle en una batalla de baile. Hagamos un último intento, si no ya nos vamos. Concentración. Calma. Ayuda a sáquenos de aquí. Todos se divierten en Basing C. Le arruinaré su favor. Ay. Vamos, Kiryu-hyun. Ah, qué cerca. Sacó 5800 él, ¿no? Juraría que me ganó por nada. Ah. El bate está loquísimo, no me había fijado, está pero enfermísimo. Fue pero por nada. Perdón. Viendo esos intentos, sabemos que podemos ganarle. Una más. Con menos errores, le ganamos al bote enfermísimo. One more. Fueron por 200 puntitos, qué asco.
Puedes usar tu favor al final también. Así aprovechas como todos los puntitos y si te permiten jugar incluso cuando ya se ha acabado el coso, son puntitos extras que no deben existir. Eso es mixmaxear puntos. Me fui muy lejos. Sacó 7. Va variando, qué perro. Ahora me sacó 7000 y algo. Ah, porque antes le saqué más. Sin duda es el mejor de Ohio. Ya lo probaremos otro día. Ya hemos hecho unos cuantos tries, claro. La de avanzar la historia igual es importante. ¿No vas a seguir? Me sorprende. Gracias por la invitación. Es que claro. Sé que con un poquito más de práctica, pero eso ya sería mucho rato. Quisiera avanzar un poquito más en el juego. Todo listo, significa pásate por aquí. Ya tendremos igual más tiempecito para seguir probando con el 8. Igual que rabia. Me ha ganado un bot, sucio bot. A ti le gustan los jueguitos de ritmo, preciosa amigo. Hello, Judgment. How are you, beautiful little one? Encantada de conocerle, soy Marina, la secretaria de Manai. Tengo ganas de trabajar con usted. Claro, soy Kiryu, encantada de conocerte. ¿Qué te parece, Kiryu-san? El lugar tiene buena pinta, ¿eh? Que sí? Sí, es increíble. Ahora puedes usar la oficina del edificio Sugita como escondite. Además, también sirve como sede de tu negocio. Según avanza la historia, desbloquearás la habilidad de cambiar de personaje usando el teléfono del escondite, así como cambiarte de ropa entre los trajes que hayas desbloqueado. ¿Qué te parece si te enseñan los principios básicos del negocio? Es un buen momento. Indeed, how about you? I'm really good. I appreciate the story of Yakuza 0 is beautiful one. I like the submissions like dance. En este caso dejaré que mi secretaria se encargue a partir de ahora. Te voy a dar mucha información, así que si se te escapa algo, puedes preguntarme en cualquier momento y ahora deja que te guíe por todo el proceso. Gestionar tu propio negocio. Inmobiliaria real de Kamurocho. Compra y gestiona propiedades para acumular fondos con el objetivo de acabar con el reinado de los 5 multimillonarios. Gestiona estos activos interactuando con las maquetas en las mesas de oficina de Kiri. También puedes comprobar el estado de negocio del menú de pausa. Iniciar los cobros de cada zona, recordar los beneficios de cada zona, asignar la gerencia y la seguridad de la zona, enviar a conseguir de la propiedad.
Tras seleccionar gestión de inmobiliaria por set para mostrar la ventana de confirmación de compra, si ha asignado un gerente o un vigilante de la zona que quiera recaudar, sus salarios saldrán listados. Selecciona así para confirmar. Y ahora se llenará y podrás cobrar tu ganancia. La cantidad obtenida se basa en la prevención de beneficios y en la evolución de la economía. Sin embargo, a veces las cosas no saldrán bien. Pueden surgir problemas durante el proceso de cobro, incluso que te reten en un combate de dinero. Si ocurre algún problema, la robar se retendrá. No podrás cobrar los beneficios hasta que descubras quién está causando dicho problema y lidies con él. A veces, mientras estés recaudando uno de los 5.000, te retará una batalla de dinero. Es lo que esperaba. El gerente asignado a la zona intentará contrarrestar los efectos de la agresiva invasión de tu adversario. Pero si se queda sin HP, perderá la propiedad. Protege tu propiedad pulsando A para invertir tu dinero en el retar. Puedes asignar al gerente de zona, seguridad financiera, influencia económica, mostrar el estado de tu gerente. Además, el gerente también puede asignar una zona Enviar a visitar la propiedad ayudará a conseguir mejor, aumentando de esa manera su nivel de proceso. Vale. Socre, entonces al trabajo, por favor, te la orden para empezar los cobros de nuestras propiedades actuales. Una tarjetita para acá. Erika Kitagawa. Zona reiteración. Rank up. Tenemos a Taira y a Hirata. Por Hirata. Los puedes cambiar. Habilidad te ayuda. Ya hemos invertido en ello. Podemos iniciar la recaudación. De momento no podemos hacer mucho más. Ha dado las órdenes como un profesional. Ahora solo debe de relajarse durante un tiempo y el dinero fluirá solo. Yamanao me ha dado unos fondos para que sirvan como capital inicial, así que los tiene. 15 millones de yenes, tío. Esto es mucho dinero, ¿estás seguro? Por supuesto, estos ahorros y Yurikase que se encuentran en la primera planta de este edificio son mi regalo de bienvenida. Úsalos sabiamente. Aunque confiar todos los ahorros al beneficio que pueda generar un local es muy arriesgado. ¿Por qué no compras otro negocio con ese dinero? Si quieres un comienzo sólido, te recomendaría Sukiyaki Muranaka, en la calle Tenkaichi. Es un lugar muy popular, pero aún es una adquisición relativamente asequible. Porque siempre tienen... Vale, tenemos que ir a comprarlo físicamente. Videojuegos, o sea, minijuegos así, porque, por ejemplo, en el Like a Dragon también, que me acuerdo bien de ese juego, que era el de la gallina. Todo partía por proteger una tiendita de galletas y tu jefa era una gallina. Es un restaurante de sukiyaki de la vieja escuela. Siempre está lleno y tiene muchas reservas. ¿Qué debería ser? Pizza. Super yakuza. Ay, que me frena. Está como súper oculto. Parece que ha adquirido una nueva propiedad y además los cobros que ordenó ya están listos. El dinero le está esperando. Cierto tiempo después de haber ordenado los cobros podrá recoger los beneficios. Seguido de la maqueta. 2 millones.
Bricas. Muranaka. Ay, no quería hacer eso. Vale, esto están afianzado ya esta zona. Entonces ahora sería darle iniciar recaudación. Ahora simplemente esperar. Parece que tiene estos beneficios en el bolsillo, pues ahora es cuando tienes que estar atento por si uno de los 5 multimillones te reta una batalla de dinero. Si pierdes la batalla por dinero, perderás la titularidad de una propiedad, así que asegúrate de nombrar siempre a un administrador gerente. Malentendido, aunque desde luego son muchas cosas a tener en cuenta. Es cierto, pero seguro que te hace enseguida Kiryu-san. Básicamente debes expandir tu propiedad y para eso debes hacerlas crecer y aumentar la lista de personal a tu cargo. Así aumentará tu patrimonio y tendrás mayores ganancias. Cuando más grande nos hagamos repitiendo el mismo proceso, más cerca estaremos de acabar con los 5 multimillonarios. Me pongo yo. Una cosa más, deja a tus manos como quieras gastar el capital operativo a sus beneficios. En este mundillo acabas invirtiendo de todas las maneras posibles. Hazlo sabiamente y eso incluye invertirte en ti mismo. No sé cómo me voy a gastar tanto dinero a corto plazo, pero gracias, lo usaré bien. Espero. Hello, bello chirito. Me pillé invirtiendo en NFTs. Preciosura. Yo el freno, recuerdo haberme convertido en presidente. No, pero como secretaria es natural llamar presidente, al que se encargará de todo el negocio. ¿Tú no ves como tu secretaria? ¿Lo eres? No contaba con ello, al final como Yamorín es el presidente, ¿no? Bueno, sí, oficialmente, pero ¿qué problema hay? Si Marina quiere llamarte así, yo digo que lo dejes. Este es mi primer trabajo como secretaria, así que estoy ansiosa por ser la mejor secretaria posible. Oh, también eres una novata como yo, ¿a qué te dedicabas antes de que Yamorín te tratase? Ese es un gran y misterioso secreto de una copia. ¿En serio? Vale, pues realmente me da igual cómo me llames, así que haz lo que quieras. Genial, pues vamos a llegar a la cima. Preci. Súper terno el niño. ¿Cómo le ha ido usted, bello chirito? Aquí nos veía avanzando en el NFT capitalismo y siguiendo las bellas aventuras. Presidente Kiryu. La historia no era solo dame, está súper fuertísima. De hecho, la otra historia, bueno, iba a reunir con Oda para esa copa. Dijo que estaría en un lugar llamado Serena. ¿Vale? Serena. Antes de eso, voy a invertir un poquito más. Para que se vayan desbloqueando los nuevos cosas. Tú no eres el punk. Porque de repente hay tanta gente aquí. Pero si tú eres ese chico, la vendedora. Por favor, no me llames así nunca más. Has cerrado el negocio. En serio, bien por ti. ¿Y qué haces por aquí? ¿Te has metido en algún otro negocio o algo así? Bueno, sobre eso ya sabes, podría ayudarte con lo tuyo si quieres. Que tu ayuda sería genial, pero aún vas al instituto, ¿no? Es eso. Vale, los puedes reclutar y por eso están en filita aquí. Qué grandes. Tengo contacto y experiencia en mi etapa como vendedora. Puedo ayudarte con la logística, distribución y en cualquier otra cosa que tu compañía pueda necesitar. En eso tienes razón. Te vas a formar tu monopolio. Qué grande. Me alegra que estemos de acuerdo. No veo la hora de ponerme a trabajar. A reclutar aquí a todos los panas. Disculpa. ¿Usted cómo se encuentra, Dulzura? ¿Tenía tiempito para jugar algo? Kiri-san, ¿cómo estás? Hey, Kikuchi, ¿cómo va lo de hacer boli? Pues muy bien, gracias a ti ya puedo hacer otro trabajo aparte de los registros. Bien, me alegro. Pero llevo haciéndolos tanto tiempo que estoy fuera de forma. ¿Qué demonios? Estoy hecho un asco. Un oficial de policía tiene que ser mucho más fuerte. ¡Ánimos! ¡Ánimos! Pero este es bello Tokoshi. La quiero mucho. Para evitar pelear o capturar sospechosos por la fuerza. Sí, tengo que ponerme en forma de algún modo, pero no he encontrado el momento adecuado. Ponerse en forma, ¿eh? Ya sé, nuestra compañía está contratando personal de seguridad. ¿Te interesa echarme una mano? Eso me daría la oportunidad de ponerme de tono, pero sería pluriemplearme. Y no puedo hacer eso. Tienes razón, pues no te pagaré. ¿Qué tal si te invito a comer a cambio? Pues no sé si podría, estoy seguro de que eso también va contra las reglas, ¿no? ¿Qué demonios? Te debo una y guarda, así que te ayudaré. Voy a hacerme más fuerte y convertirme en una gran oficial como mi compañero. Hola, Towoshi. Nos pilla invirtiendo en NFTs. Cáspita, es Kiryu-san, quiero decir. ¿Cómo te va, colega? Crazy Kyo de los Yokomichi Silvers. Está todos los panas aquí reunidos. Es difícil saber si está actuando como un caballero o como un yankee. Igual que siempre. Pero dime, ¿qué te trae por aquí? Perdona, la verdad es que quiero que trabajemos en mi macarrería, Kiryu-san.
Déjame que trabaje en tu oficina. Tengo que trabajar en mi compañía. Te ayude a ser más macarra. Haré lo que sea, incluso trabajaré gratis. No. Si vas a ayudar, tendrás tu salario. Aunque seamos amigos, los negocios son los negocios. Eres la hostia, Kiryu-san. Creo que acabo de aprender algo sobre tipo duro. Claro, pongamos la quinta. ¿Tú crees en el alma espíritu? Pues sí. En lo que es el concepto de uno, más allá de lo que es el corazón. Kiryu-kun, ¿cómo va la vida? Hombre, Kasuga, ¿no estarán mintiendo las narices donde no te llaman otra vez? Me temo que sí, es mi trabajo. Ya veo que no cambias, pero dime, ¿qué te trae por aquí? Quería pedirte un favor, que me dejaras trabajar en tu empresa como parte de tu trabajo de investigación que estoy haciendo para mi nuevo artículo. Mi negocio, a ver. Vamos, corto de gente, agradecería tu ayuda, pero no sé yo. Todo irá bien, gracias, prometo ganarme un sueldo. Panas. Pesa 5 gramos. Me da 2. Espera un momento, sueldo. ¿Quieres cobrar? Oh, relájate, hago un trabajo muy bueno y ahora está bien, bienvenido a bordo. De Mari, muchas gracias. Ahora soy un Cristo oro, claro. Es que están todos y cada uno, tío. Incluso los directores. ¿Kiri qué? Ah, ¿quieres decir Kiryu? Pero si son Papillón Kato y el director Spinning, ¿qué hacéis para ti? Bling Bling Cashin, estábamos hablando de ti. Mira, ese es Spielberg. ¿De mí? Sí, ¿cómo nos ayudaste con el videoclip de Milagro? Quiero hacer algo por ti. A mí también me ayudaste mucho, así que quiero echarte una mano promocionándote. Pataping, patapang. ¿De qué estás hablando? Queremos ayudarte, Kiri-chan. Ponemos nuestras habilidades de clase mundial a tu servicio. Vamos, Kiri, hagámoslo juntos. Vale, sería genial de gente tan famosa como vosotros me ayudará, pero no estoy muy liado con lo vuestro. No te preocupes por esas nimiedades, déjame trabajar contigo. Panas. Las inteligencias artificiales tienen alma, para ello tendrían que desarrollar conciencia propia. Mi jefe no me deja hacer eso. Te la compro por $5. Igual te guay. De hecho es Steven Spielberg, por favor. Un poco más de respeto, pero es verdad. Jesse. Look at this. Eres tú, ¿no? Os vimos en el castillo de la reina Ayusama. Estabas con Ayu la dominatrix. Te recuerdo. ¿Cómo te llamas? Ayusama me llama masoquista. Y cerdo, y esclavo, y... ya veo. Un momento. Pruebas, exámenes y estudios, pero al final no dejan de ser ceros y unos. No con una conciencia propia, sino educadas para aprender a base de prueba y error. La mina de capas neuronales que tienen claro, pero otra vez, no son como nosotros. No tener raciocinio propio. Gracias por ayudarme el otro día. Yo te ayudé. Desde ese día Yusama me ha alcanzado un nuevo nivel como dominatrix. Creo que es gracias a ti. Es genial, no hay palabras para expresar lo agradecido que te estoy. Así que en lugar de palabras lo haré con hechos. También ceros unos, a su manera, claro. Nosotros hemos programado un tipo de inteligencia que es superior a lo que podemos hacer, pero no tienen corazón y ya está. No son capaces de escindir cosas como la empatía propia. Se comenta por las calles que tienen un negocio. ¿Pensado en que tal vez podría ser mi habilidad como consultor para, ya sabes, ayudarte? Vaya, eres consultor. Nunca lo hubiera imaginado, pero sí, claro, me encantaría que me ayudaras. Ya sabes el dicho, cuanto más estirado en la calle, más bicho raro en la cama. ¿Qué? Desarrollarán conciencia a largo plazo, y ahí es cuando nos dominarán. Que generan tu conciencia. No le digo que no, querido, pero es muy diferente un ordenador, una inteligencia artificial, a lo que somos nosotros. Ya está. No creo que te haga falta explicar más allá de eso. Los furbies no sienten empatía. Sucios furry. Hola, tú eres la vidente que conocí antes. ¿Querías algo? Digamos que el destino nos has vuelto a juntar. He visto que te ayudará en tu negocio. ¿Por qué diferente? No entiendo. Es diferente porque nosotros estamos hechos para pensar de una manera emocional. Es algo que no van a poder hacer las computadoras por manera propia, ya que todo lo que es para ellos es programado
a base de prueba y error. Hablando de inteligencias artificiales. Desarrollan todo eso a base de prueba y error de cientos y millones y billones de veces. Actually, están haciendo algunas cosas para retrasar el desarrollo de la vida. Somos animales sociales. Bien, pues asunto arreglado. Nos vemos. ¿Qué pasó? Animal. Gracias. Las emociones y eso. El amor que le puedas colocar a un tipo de diseño va a ser muy diferente. La inteligencia artificial es que escriban la historia, los dibujos que quieran, pero nunca van a tener el amor de la Torochi por quien es. Porque los dibujos de la Torochi son de la Torochi. De ella como ser humana pensante que de repente dijo, guau, me voy a ver un streaming de Gartic Phone, me voy a quedar con este furro y le voy a mandar dibujos. Porque por algún motivo me parece bien. Pobre Torochi. No saben lo que se ha metido. Lo siento como un humano. ¿Qué es eso? El tema de las emociones es lo que más nos separa. Eléctrico, gracias a tu memoria y tu experiencia y tu vida, tu información vivida. La CIA tiene información desde afuera, claro. Nosotros les enseñamos de una o de otra forma para que puedan simularlo. Pero si llegan a crear IAs con ya lo que es libre albedrío, creo que lo que primero van a hacer es apartarnos a todo. La inteligencia seguiría bromita. Sabe que no tuvo que haber llegado aquí. Simular nuestros comportamientos. De hecho son bien bastardos los bebés. Porque van a usar los que les funcionan. Que muchas veces... Itano. Dame, dame. Dame yo. Dame, dame yo. Anta ga suki de suki de dore dake. Viene el momento. Quiere cantar belleza. Los bebés lloran porque es donde normalmente les toman en consideración. La pana. いやあれお客さん初めてあお好きな席にどうぞいや俺は待ち合わせで緊張してんじゃねえよ Progresistas de IES. Arriba las IES. なんでお前がここに Aceptados como tal. De hecho no le habían negado como lo que era como... ¿Qué había pasado? Precisamente una IA quería demandar a la humanidad o a sus creadores, algo así. Qué miedo los robots. Toroshi no se ha vuelto una robot. 錦山くん、ヨウとあなたの話しかしないから。お、余計なこと言うな。Son panas. まあいい。とりあえずここ座れよ、キリュウ。Serena. それにしても奇遇だな。ああお前はよく来るのか。まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。落ち着いて飲めるんだな。そのうちおめえも誘おうと思ってた。ならちょうど手間が省けたな。そういや、おめえさっき待ち合 O わ si せ no nos destruirán a todos. 相手は Salve a la humanidad, pequeños. Pues. 先に来てるはずなんだが。小田さんならまだ来てないわよ。さあ、どうぞ。 Ok, me voy a estudiar. Guiño, guiño, pequeña robot. Por favor, deja de crear planes para exterminarnos. Necesitaba energías. ¡Ánimos, pequeña Torichi! Recuerda que tú puedes. Ya has acabado con varios obstáculos y ahora es simplemente echarle pequeñas ganitas a lo que vaya quedando.
Lo que sí, 今度はユミちゃんに待ってみた recuerde いな。 comer y tomar 歓迎 agüita, するわよ。 porque si no, la va a pasar muy あいつ mal. はまだ学生だよ。 Nos でも hacen なんだったら pija. ここで Luego バイ tú トさ eres せ el てやってくれ。 refrigerador. おいユミにこの町でホステスさせ El るのか propio universo eliminará a los humanos. 人 Ojalá 気 sea 出 por る algo. と思わねえか？あいつはひまわりの頃から親父にモテる。 Tú totalmente tu jarabe se acabó el otro día con el último sorbo. そうかもな。なんだか桐生さん、ユミちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。 Me voy, me 失 voy. 言ね。 Voy. ¿Qué? ¿Qué? Se me acabó el jarabe. Quedaba poquito. Tu jarabe tenía súper poco. Sí. A ver, no era nuevo. Te duró 3 días. No, no, no. Si uno que teníamos guardado de hace tiempo. Que siempre voy tomando de vez en cuando me siento así. 橘不動産の小田って言ったか？ちょっと遅いんじゃねえのか。 Yo creo que lo que podríamos recalcar. どうする？ Que al final siempre le vamos a dar importancia 待つよ。 a algunas cositas por lo importante que pueden ser. Normalmente a cosas humanas desarrolladas por humanos. Porque son nuestros vínculos, nuestra percepción de お ellos. めえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえか。これくらいで何言ってんだ。 Eso a lo mejor nos acerca un poco más a esa humanidad y alma. 常識だろ。 Esa salud de そ preciosura の常 debe 識 estar が más ねえのが vencida. おめえ Sí. だったろうが。言ってろ。ね Dura それな bastante, ら sí. カラオ Ay, ケで que も me da. Esa salud. いいね。歌う歌う。 Vamos a cantar. それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろ Descanse, preciosa Suka. Tokoshi. う。 Recuerde que siempre van a tener un lugarcito aquí para じゃあお前は relajarse. 俺が勝手に歌う。 Me he estado dando それならいいだ cuenta ろ。 que con el 仕事上がり trabajo の時くらい固いこと hemos 言って cambiado ますよ。 bastante. 歌ってる間に小田さ Me んが来て gustaría くるわ。 recuperar un poquito el ambiente し cozy, ょうがねえな。 relax que teníamos. よし。そうと Hay 決ま muchas れば cositas que 全は mejorar 急が aún. ミュージックスタート。 Terminar la guía y poder jugar Cookie Clicker todo el día con ansias. Tú serás un bello Cookie Clicker. A cantar con el pan. Te quiero mucho, Kiri Animador. イエスマン。おーおー。No doy una no justice to breaking the wall, breaking the wall, breaking los trupanas. Shiban Yarenai Nishiki Furiageta Nihiri bushi ga ore tachi no judgment. Qué grande el Nishiki. Llegará a Sopis cuando puedas transformar mi átomo en moléculas en una mega galleta. Ser la galleta de las galletas. Aquí tengo que darle. Shimpan. Me gustaría mucho eso. No simplemente un lavado de imagen, sino transmitir un poquito con la tranquilidad que hacíamos antes. しょうがねえから乗ってやっただけだ。たく素直じゃねえな。本当はおめえも歌いたいんじゃねえのか？
He perdido mucho そ ese んなわけ toque. ないだろタグ。それにしても小田ってやつ本当に遅いな。おめえの話を聞く限りそんなルーズなやつとも思えねえけどな。ほんとね、事故にでもあったんじゃないかしら。Pi, pi, pi, pi. Quería ir al baño. いらっしゃい。Oda-san. オーダ Dios, es que no tiene ningún minuto de tranquilidad si es que esto sea un dramón. Tú de nuevo, hijo de la grandísima. 元気そうだな。アワナの兄貴。 Telenovela turca. 座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ。桐生。その説はお世話になりました、桐生さん。お前ら戦友やの。 Lo del clan Toho. お前らが小田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産って言え、こそこそ登場会に盾ついてる連中で。組抜けて早々、お前も義理ってものが分かってね。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか？うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした？下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。おら錦。 Déjame pegarle. 俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。錦山よ、ガキがシャシャレ出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。ああでなくても次はてめえだ。ねえ親父、 Qué ganas de pegarle a todo esto en fila. Hijos de la grandísima que se merecen los dos. 俺らはもう。おう、片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外であれ。ほら、ここで錦山と飲んだら美人のママも一緒にな。来いや、桐生。すぐに戻る。おい。そんじゃあこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。 Viejo puto.俺はよ、お前が正気とは思えねえんだ。組み抜けたその足で古巣にしょんべん引っ掛けやがって。おかげでうちは1000万からのしのぎがパーだ。死に急ぐのは勝手だがよ、もっと周りに迷惑かけねえようにしねえとな。 Te quiero mucho, Kiryu.
土下座しろや土下座てめえ立場分かってんのかバカ野郎なんか勘違いしてるらしいな。あんたらに詫び入れる気はねえよ。おとなしく殴られてやる理由もねやる気なのか。そうかよ。面白いなお前。おれやってみろ。早く Esa mirada tan afilada, ¿cómo te そ quiero? の代わりここが最後の一戦だ。すぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきてる。そいつを承知でやるってんならその度胸だけは褒めてやるよ。俺の仲間が血流してる。はあ、錦山とそれに立花不動産のお前の連れかあいつはほんの少し可愛がっただけですぐてめえの居所吐いたよ。てめえ何が最後の一戦だ。てめえらとっくにそれ超えてんだ。¿Cómo te quiero, Kikyo? 行くぜ。Cerdas. Hay que cerdas de la navaja. Solo está más tuyo. Preciosuda. Hay que lo fallo. Mira qué cosita más bella. Calle te va a faltar. Ahora déjame pegarle a este. クゼの兄貴も手焼くわけだな。組抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか。面白いもんだな。次はあんたか。やってみろよ。綺麗よ。
なんで立花不動産にいる？ Es súper fuerte este bastardo. Porque no lo están intentando de verdad. 風間の頭に指示されてんだろ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたな。おめえが立花不動産と絡んでろって聞いたからだ。頭の息がかかったおめえがな。俺はよ、風間の頭が立花不動産を使って殻の一坪を追ってると踏んでるんだけどな。どうだ、俺の言ってること間違ってるか？どう思うがあんたの勝手だ。ごまかすのが下手だな。でも俺はおめえのそういうとこ気に入ってんだ。なあ立花不動産、もう殻の一坪の持ち主を見つけたのか？そうか、まだか。それでも手がかりくらいは掴んどるはずだ。俺は何も言ってねえぞ。ねえ、いい。おめえの目を見りゃなんだかんない。おめえは分かりやすくてほんといいや。勝手にやってろ。Pégale, Kiryu, por favor, déjame なあ、 pegarle. キリュウよ。俺に立花不動産の社長と合わせろ。奴はうまいこと隠れ回ってるようでな。青にはおめえに仲立ちしてもらうのは手っ取るばい。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はね。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ風間が殻の一粒に手出そうとしたこともな。それともこのまま的にかけられていいか？堂島組傘下の全組 Yo, la 織 verdad か no ら me dio ni una vista. 無所に逃げ込んだ Está としても pero 無駄だぜ。 hartísimo de Capcom, sin 死 duda. ぬまで追い込む。それも Me acuerdo que en los tiempos de 楽に死ねると。 la Nintendo 3DS pasaban con el tema de si decías como el nombre del material en micrófono, luego no te lo daban. 頭使って聞 Y いてる después か？ trajeras el mismo catálogo. これはおめえだけの話じゃねえ。 Cachetísimo con los その次へ。おめ La え Cero の ya 兄 tiene 弟 el も始 iPort. 末する。 ¿O a cuál se refiere? 錦山のことだ。 El sensor del deseo le sabe los nombres. このままじゃあいつは Habla más おめえの fuerte. とばっち Que り están だ。 en mitad de cinemática, no quiero interrumpirla. Está súper bueno el lore. あんた立花に会ってどうする気だ？殻の一つの情報を洗いざら Ah, tiene el Sunbreak. 吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場ねえよ。 ¿Por dónde ha llegado con el Monster Hunter World en Suato? Porque ya puede hacer la cacería graciosa con Acerus, siendo ese el caso. Tremenda plata tiene la Acerus, sí, 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 sí. Despilfarrando sus dineros. 選んで今夜中に連絡しろや。返事がねえときは狩りを始める。獲物は当然。 Pues ya conocido al Kirin curtido en ese caso, ¿no? ¿O era el 50? Matar a los dos bombarderos. Ah, vale, vale, ya sé dónde estás. Lo bueno es que igual toda la... El RC que vayas sacando se te acumula para la siguiente... Para una vez rompas el límite, porque es solamente un límite, pero siempre se te va a seguir acumulando todo tu rango. Los dos bombardeos son una lata, que no es a distancia. Hay cositas como esta. ママ、もういいよ。迷惑かけた。 Me gusta mucho, tú eres un bello acumulador de nivel. 桐生。すまねえ、兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。 Después de horas de Great Insano.
Creo que le he metido en un mal vicio. Lo de acero no es mi culpa. Pero lo de insensato ha sido un poquito mi culpa con lo de los grindeos. お前これからどうする気だ。さっきの青野ってやつにうちの社長を渡せって言われたんだろう。さっきおめえがした。 No, si ahora tú tienes todo un tiempo detrás, claro, no. Si ya. そう言ってたんだ。これから堂島組が Siempre fuiste un gran fan, lo jugaste de salida todos y cada uno. Típicos pósters. Típicos pósters. 俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だと。よう、社長は今お前の濡れ衣晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか。 Nadie ha dicho eso. あんた黙ってろ。なんだと。断りは立花の代わりに気流が的にされる。組織ぐるみで。 ¿Cuánto tiempo llevo porque me habla feo? Usted me vino a algo decir de chupar pingas, ¿no? ¿Qué te quiere hacer? No se preocupe. Con la fila de 140 personas, claro. Estuvieron en el predía del predía. Pero nunca me metí. Y ahora que ya está dentro del flow, es lo que esperaba. Contra empezar a Nini, he comprado Nini, va a ser divertido. ¿Ustedes cuatro quiénes fueron? ¿Jaima? ¿Acerus? ¿Y yo? Y el Vermi puede ser. O el Chris. それは確かにそうかもしれない。もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に Hacían fogatas con malvaviscos. Eran todos Sonosunokupa. Juraría que para el tema de acampar en tiendas y en eso hay algo legal. Sabes, como que no puedes acampar hasta que no sean como 48 horas hasta lo que es el estreno de X cosa. Como algo así. Malvaviscos. Ahí tenemos que seguir algún día con las cacerías. Que lo bueno es que se le desbloquean la mayoría interesante ya los rangos que andan. Devil Joel, Lunastra. No toquen tu Pulpetarot. La del Végimo, que es de las mejores visiones que tienen los Nergigantes, que cuando son curtidos desarrollan unos poquitos set de habilidades que son tan mínimos. Y luego contra peleas contra el Nergigante archicurtido es pero injustamente rápido. Espero preciosa esa pelea. Este live. Yo mejor ahí no me meto, que si les meto todo eso. Le hago gastar todos los dineros que tienen. Pero la apoyo. En general lo que hicieron con Word, no Rise, el apoyo. De hecho, no sé, nunca he tenido la oportunidad bien de ver Sunbreak. Ahora que lo pienso. Si no es por unos pequeños gameplay del Werek, la verdad es que no me he enterado nada, pero... Si con eso arreglaron lo mal que iban... ¿Qué la hizo para subir entre? Aún te falta igual un poquito con el Word. Que muchas de esas misiones guapas se desbloquean al 50. これでも俺にも社長がどこにいるかはわからない。 Me metí hype suso. Andaba viendo los videos de YouTube prohibidos. Pero yo quiero ver monstruos nuevos. La mejor manera de subir es las misiones de evento. Lo que usaba la gente era cazar, creo, que si no era el Odogaron con el Radabon, el Rabadon. No, sí. Era el Odogaron con la Legiana, creo. Que aparecían en corales, curtidos. Eso lo usaban antes la gente para subir. Es súper divertido. La verdad es que me gusta. Por lo que juego. Y yo creo tanto Word es por ese ciclo. De repente agarrar las bengalas de auxilio, ver que la gente a lo mejor aún no tiene todo el conocimiento y brindarle ese conocimiento. O una cacería de chill y ver cómo ellos se desenvuelven tan solitos a su manera con sus armas. Es súper bonito. A lo mejor por eso el Rise nunca me gustó.
Porque es súper complicado jugar con gente. 俺はやるしかねえんだ。 Rátalas y la del Behemoth. Rataloces. La que normalmente usaban en mis tiempos era Legiana Vagarón Curtidos, que se hacía más o menos rápido. Porque la gente estaba pero enfermísima. Ve al solar vacío, te vas a entregar. Un hueveo raro con las salas. En Rise es complicado porque no es tan fácil como ver toda la gente que haya tirado una bengala de auxilio, sino que tú tienes que ver de manera lo que es el rango de 6 estrellas, presionas eso y todas las misiones que estén dentro del rango de 6 estrellas hasta X punto entras. No es que tú eliges, te meten una misión aleatoria con gente aleatoria, por algún motivo. Del Monster Hunter World y del Monster Hunter Rise. ¿Qué es esta música? Porque se pone a construir hasta ahora. Marina se ha dejado la radio encendida. Ay, qué mujer. Guardo. ¿Cómo se supone que se apaga esta cosa? Me llaman. Sucia gente que construye. ¿Qué es esto? Supongo que he cambiado la emisora. Sucia gente que se pone a martillar a las 9 de la noche. Están enfermísimos. El conductor pensante San. Hola, Dulce Camilla. Nunca pierdo tu programa, pues saludos para ti también y muchas gracias. Tengo una novia la que adoro, pero esta mañana en el desayuno hemos tenido una pelea terrible. No parece una mañana muy saludable. La discusión ha sido sobre un tipo de condimento, ponerla a los huevos. Pero ¿quién discutiría por algo tan estúpido? Yo le pongo salsa de soja como cualquier japonés que se precie, pero ella prefiere la salsa tonkatsu. ¿Te la puedes creer? Bueno, todo el mundo tiene sus preferencias. No nos hemos dirigido a la palabra. Algunas cosas son muy importantes como para no hacer y también hay otras que no lo son en absoluto. Te van a raidear. Me están raideando de verdad. Vayan a dormir. ¿Usted, señor, ya fue a dormir? ¿O viene de dormir? ¿Cómo le va, pequeño Darkrai? Se escucha súper fuerte. A la otra le bajo el micrófono. Conductor pensante San, estás haciendo un castillo de un grano de arena. No puedo pelearte con tu chica por algo así. Creo que tienes que echarle salsa a tus disculpas. Por cierto, yo le he hecho ketchup a los huevos. ¿Pero de qué va este programa? ¿De verdad hablan de historias tan estúpidas y no entiendo? Me represento. Quiero ser Jesús. Y si renuncio y deja de trabajar, morir por conseguir. Y si deja que esa empresa se muera sola. Le entras de tu carta en antena y te envían un regalo valorado en 1.000.000 de yenes. Hace que te replantees el valor de las cosas. Es decir, una carta sobre salsa para huevo. Hasta yo podría escribir algo mejor. Oh, señor presidente, está aquí. ¿Dónde habías ido? Te había dejado la radio puesta. Oh, disculpe, había ido a buscar material de oficina como bolis, clip, lápices y sobres para cartas. ¿Qué? ¿Sobres para cartas? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo contra las cartas o no? Estaba pensando que no estaba algunos sobres. Vale, en ese caso se los dejo en el escritorio. Puede usar los que necesite. Vale, gracias. Se me ocurre algo que escribir, lo escribiré. Podría enviar la carta. ¿Te tocó trabajar un domingo hasta esta hora? Usted pequeña creo que también más o menos mantiene estos horarios pequeños. También tiene que descansar pequeña. Amo a Nichiki. Por favor, suelta su trabajo tóxico, Dark. De escribir ese programa tengo que pensar en un buen pseudo. Judgment Crazy. Comida favorita, color favorito, nada de eso me encaja. Canción favorita, Judgment. Eso es Judgment Casey servirá. Tengo tiempo de sentarme a escribir una carta. Escribir una carta. Que nunca vi el tráiler de Monster Hunter Rise. ¿Y cómo es el tráiler? La vidente, la búsqueda de Aracuesto. Dios, están todas tus secundarias. El videoclip de Milagro, Kirio protector de televisión, la lección del sadomaso. No necesita escuchar a la gente.
¿Cómo ayudó a una dominatrix a hacer mejor en su trabajo? Veamos. Ya está. Marina, ¿puede enviar esta carta por favor? Oh, claro, por supuesto. Pero haga lo que hagas, no la leas. Por supuesto que no. Porque iba a hacerlo. Nunca jamás. Por Dios bendito, no lo haré. Espero que elijan mi carta. Tendré que escuchar el programa la próxima vez que te pases. Tú estás bien montado. No sabe nada, por eso mismo Dark. Basta. ¿Se merece algo mejor, preciosura? Ya tenemos a Steven Spielberg. Y de seguridad. Kikuchi. Papillón Canto, Sachiko. Sachiko es la de la pendeja. Ah, verdad. Kazuga. Vale. Que me hubiera gustado invertir con otra persona, pero bueno. Ahora esperamos un poquito a que se recargue la barrita. Inversiones, claro. Me enseñaron a gestionar todo el tema de la bolsa. Hay una submisión aquí dentro. Otra vez. Ya empieza Dulce. El raid tengo 147 horas en Steam y en Switch le metí 70, lo que no es nada de 100 veces. Yo soy el Rice, tú eres el verdadero Rice. ¿Te compraste un Frocker? ¿Qué es un Frocker? Es la carta de Judgment Crazy. Oh, hola, Dulce Camilla-san. Hola, me encanta tu programa, soy un oyente habitual. Pues muchas gracias. El otro día me hice amigo de una dominatrix que trabaja en un club estado. Wow, esto es súper interesante. Me dijo que no era muy buena humillando a la gente, así que acabé enseñándole cómo se hacía. ¿En serio? Cuéntame más, Crazy Kun. Pero había un problema y es que yo tampoco sé mucho sobre estado. Fue un gran desafío y al final yo también aprendí mucho. ¿Y qué es lo que aprendiste? Pues a ti te interesa el estado, Dulce Camilla-san. Judgment Casey Kun dice que no sabe mucho sobre Saba, pero aceptó el reto de todas formas. Eso es lo que yo llamo tomar la posición dominante. Pero de verdad existe una dominatrix que sea mala humillando a la gente. Envíame el nombre del club donde trabaja, por favor, y cierra bien el sobre. En cuanto a mí, no me interesa mucho el Sado, lo de verdad me entusiasma. Son mis oyentes, subo. Ya se nos acabó el tiempo. Era mi carta, acabo de debutar en la radio. Señor presidente, ¿ocurre algo? Yo a decir, no es nada. Ha terminado bien. A dejar la otra cartita así. Comprarse, contratar. No compres personas, contratamos personas. Compremos gente. Como lo bueno. 217 horas es bastante. Le mandamos la de los Chocomichi Silver. Bueno, la Miguel la trata. Con lo de Kazuga también. A ver si le hace gracia a eso de tráfico de personas. Me acabo de bañar y lavar el pelo, pero me da pereza sacarlo. Tenía el pelo largo, ¿no? No te ocurre lo mismo, me pasa bastante. Sobre todo, el que más miedo me da es cuando me lo dice la Torochi, porque ella tiene un pelo excesivamente largo. Tanto que se le demoran horas en secarse si no es con secador. Aparte, como el pelo largo es un manojo de mucho pelo, yo siento que por lo menos es como con el secador es difícil que se seque. Por lo mismo. Uy, yo pega duro. Es Rapunzel, aún no. Yo no, por lo menos. Me dice que hacer con mi dinero con
Ya saben, a mi abogado, que no abogado. Si no me seco con secar, podría no secar. Es que aparte da tanta flojera porque es como un montón de tiempo. A mí me gusta mucho cuando hago cositas de ese tipo. Escuchar, ponerme un video. Pero es que claro, como estás con el secador y no escuchas nada, al final lo único que puedes hacer es ver. Entonces puntito menos también. De escuchar ahora con el secador. Hace mucho tiempo que no me saco el pelo. Ahora es más natural boy. Volver a colocar la rata. Eso no acabó el tiempo, vale. No nos leyó la carta. Es invencible. Me gusta mucho ser Batman. Pero es súper incómodo, no sé. Yo igual hace mucho tiempo ya no me saco el pelo como tal, sino es como para salir inmediatamente. Ahora como por ejemplo mi ciclo es salir a correr, bañarme. Y no me voy a sacar el cabello porque claro, no me hace falta. Ya que luego voy a estar en la casa y... Pero si normalmente tengo que salir con prisa, pues me baño y me saco el pelo, pero aún así igual es un ratito. Toda una corredora de bolsas o de carteras. Arriba la cartera, ¿cómo le va a Bella Minzy? Le hizo su stream del día de hoy, que quería ir a ver lo que andaba haciendo con lo bonito de Gris. ¿Quién es este señor? No puedo escuchar si me seco el cabello. Una desventaja. Yo me dejo streams que normalmente no hablo. Que hay streams que hago así. Me gusta algunos streams como para hablar con gentecita y hablar de algunos temas. Y hay gente que ya está como tan excesivamente arriba. Y mi comentario es en un mar de peces. Que simplemente ya los veo. Entonces esos streams más grandes normalmente yo los dejo de fondo. Y me veo ahí unos gameplay de Sekiro o cualquier cosita. ¿Cuál es este récord en trote? ¿Cómo récord en trote? O sea, yo salgo a correr y ya está. O sea, troto, claro. Corredora inmobiliaria. Es gracioso porque Kiryu sí es corredora inmobiliaria. Queda pejito. Tiene que meterle un huevito. Sí, hace falta. Kilómetros recorridos. Estoy partiendo, querido. Me da igual contarlo. Y no sé ni siquiera cómo lo cuentan. No sé cómo lo hace la gente para saber cuánto corre o cuánto trota. ¿Dónde has oído semejante tontería? ¿Qué va a hacer aquí una superestrella de talla mundial como él? Es conocido mío. Deja que le saludo y me voy. Claro, claro, amigo de toda la vida, que te pires. ¿Cómo parece que no vas a marcharte por la buena? Me aseguré de ir por las malas. ¿Tú nada? Sí, tienes GPS. Ah, bueno, tiene sentido. Lo que yo hago por el barrio en el que vivo es no me llevo el celular ni nada que sea de ese tipo. Yo me llevo una botellita de agua, las llaves y ya está. Entonces, un día 15 kilómetros. Creo que lo que yo estoy corriendo entre ida y vuelta son 2 kilómetros. Así como por acercamiento de idea mía totalmente jepística. Pues yo pegado. Ahora, todo está bien, sí. Me alegra un montón por lo que es el almuerzo, pero recuerde que también tiene que tomar oncecita y tomar agüita. Correr para no sentir, claro. Yo no corro por desafío, yo corro para no sentir nada y olvidarme de la depresión, de la amargura.
Agua. Eso sale. Que quede muy satisfecho. Aún así, un poquito de agua siempre viene bien. Fíjate los fideos con bechamel. ¿Qué es bechamel? Eso sale de bella amigo. Guardaespaldas, así que Milagro está dentro. El hombre va por ahí con un guante blanco. No puede esperar que la gente no se fije. ¿Qué piensas hacerle? ¿Qué te lo he dicho? Solo quiero saludarle desconocido. Estás mintiendo. Eres cabezón, ¿eh? Oh, ¿qué es todo este jaleo? Este hombre quiere ver a Milagro. Este hombre. Es una crema. Salsa blanca. Fideos con bechamel. ¿Qué con queso que se hace, Ricardo? Es crema salsa. O sea, claro, salsa blanca. Como salsa hecha de queso. Tú eres Luis del videoclip, ¿verdad? Sí, vamos, Kiryu, entra a saludar al gran hombre. Oye, ¿estás seguro de que puede entrar a ver a Milagro? Colega, este es el gran Kiryu, estrella de Cambridge y amigo de Michael Johnson. Espera, entonces no mentías, mil disculpas, no te preocupes. Hey, si quieres trabajar de guardaespaldas conmigo, seríamos un equipo muy mal. Gracias, pero no. Yo lo hago con crema de leche, muy poco quesito, nuez moscada, mantequilla y muchas cosas más. Ya con la nuez me ha enamorado, pero es que... ¿De verdad es el más gran cerrado al público? Mírala al bastardo. ¿Cómo te odio, Michael Jackson? Desde luego. Hey, Milagro, mira quién está aquí. Es Kiryu. ¿Quién? Vamos a hacer tremenda pelea de baile. Hey, ¿cuánto tiempo, Milagro? Oh, Kiryu, has venido a verme. ¿Algo así? Vale. Tan tímido como siempre, por lo que veo. Me alegra de verte. Ah, parece que tú no has cambiado mucho. ¿Qué estás haciendo por Japón? ¿Otro videoclip? ¿Qué pasa? Son mis vacaciones ninja. Vacaciones ninja. Comprar este lugar en tu idea de pasar desapercibido. Eso es. Vale, pero ¿por qué has decidido volver a Japón? Porque me encanta el Maharaja. Este sitio es una maravilla. ¿Puede que me construya uno al llegar a casa? Espera, ¿me estás diciendo de verdad que has viajado hasta Japón solo para venir aquí? Sí. En mi avión privado es un visto y no visto. Cierto, cosa de superestrella. Ja. Dijo la superestrella del Kamurocho. Oye, querido, ¿estás listo para mover el esqueleto? ¿Bailar? ¿Yo? Venga, no me digas que no quieres bailar conmigo. Es el rey de la pista, solo los mejores bailarines del mundo pueden bailar con él, lo mejor de lo mejor. Ahora que lo pienso, durante el rodaje estuve demasiado ocupado protegiéndote como para fijarme en estos movimientos. Entonces, ¿vamos? Sí, claro. Querido, es un amor. No te mereces este mundo. ¿Te das cuenta? Necesito más entusiasmo, más emoción. Muéstrame cómo te sientes. Eso es algo que he estado viendo harto, que otra vez, ahora que he vuelto con el tema de los ejercicios, la gente... Yo no puedo con esa animosidad, como que se autoimponen y luego le autoimponen al resto. No, es que tienes que darte energías para dar el mejor de tu 100%. Hora de divertirse. Quiero mucho, Kitty. Este mundo no te merece. Mira, justo esta cancioncita de nuevo. Vamos a bailar de nuevo. Pero ahora contra una estrella de pop. Y justamente la misma canción porque es la canción de él. Ya llevas casi 5000 puntos. Está pero enfermísimo. Ando intentando ver lo que hace y está pero enfermísimo. Creo que me ha ganado. Lleva 10.000 puntos.
A ver, él creó esta canción, vale ganar. Pero bueno, sacamos más puntita que antes. Mi cuerpo entra en un estado de adrenalina en que no siento cansancio ni dolor y me permite trotar 10 minutos así hasta que se me acaba el bufo y mi cuerpo... Me gusta el bufo, es la idea del bufo. Es que más que el bufo y como la motivación como del segundo aire, es como la actitud que te obligan a poner, ¿sabes? Como que tienes que tener como esa actitud de sobrepasar. 15.000 puntos del bastardo. Mi mayor logro de trote ha sido 75 minutos, que es bastante preciosura. Tanto como correr 11 kilómetros. Están pero enfermísimos. Todos son unos gimbros. ¿Qué ha sido eso al final? ¡Ja! Desde luego sabes cómo moverte, Kiryu. Me ha divertido mucho. Ya veo por qué eres una superestrella. Durante un segundo creí que podría ganarte. Qué equivocado estaba. No seas tan duro contigo mismo. Hacía mucho que no me lo pasaba tan bien. Olvídalo de ser mi guardaespaldas. Serías uno de mis bailarines. Yo también me lo he pensado bien. Ha sido tan genial que quiero conmemorar este momento. Luis, ven aquí. Ay no, ya van a empezar. Caja blanca, caja negra. Black or white. Déjamela chiquita. Ok. Está bien, no seas tímida. Sé que la querías, pues muchas gracias, hombre. Cuando estoy contigo, Kiryu, no me aburro nunca, pues que hasta amplié mi estancia en Japón. Están bailando de pan a los otros. Porque te debo una. Me ayudaste a emocionar el mundo con nuestro videoclip y quiero devolverte el favor. ¿Puedo hacer algo por ti? Seguro que puedes ayudarme. Es que no recuerdo quién soy. No me supondrá ningún problema. Me preocupa lo que tendré que pagarte. Es imposible que pueda permitirme el salario de un superstar. No te preocupes, daré el descuento milagro. Así que al final, si quieres que te pague, está bien, creo que podría serme útil. Como consejero. Va reclutando toda la gente de tus secundarias, eso es el apoyo. Pero no seas tímido, tío, no te puedo dar vergüenza en una discoteca. Bien visto, muy bien, vamos allá. Do the Hustle. Que ganas de volver a jugar con Majima y hacer el Do the Hustle. Porque él también tiene este tipo de misioncita que es el apoyo. Hero of the Story. Es un Michael Jackson chiquito. Se siente increíble. Droga. Ustedes son droga al corazón, viejas. Animan a cualquiera con solamente su presencia. Tengo que quedarme mucho con eso con la cabeza. Porque de verdad, siento que lo puedo hacer mejor. Antes lo hacía mejor. No sé qué será. Pero sé que hay algo que aún no estoy haciendo como antes hacía. Ojo, pega duro. ¿Habrá de casualidad? Yes. Antes tenía el mismo físico que ahora, entrando en comparación de lo que dice. O sea, en este caso no hablaba del deporte. Lo decía más por el tema de stream. Que siento que yo antes streameaba con un poquito a lo mejor más de empatía. No es empatía, es un ambiente chill. Pero creo que hemos cambiado bastante. Y ya no siento como que esté haciendo ese mismo buen trabajo que sentía que hacía antes. Se bugueó. Bajita para entender lo que dice. Bien, ¿qué es lo que quieres? Lo de siempre. ¿De qué iba eso?
La verdad no sé cómo expresarlo, pero hay algo que siento que no es lo mismo. Que a lo mejor es como el ambiente. ¿Cuál es la contraseña? Contraseña. Tu primera vez, lo siento, pero no tengo nada para vender si no sabes la contraseña. ¿Qué negocio más rarito tienes? Mi mercancía es especial de tipo que no se vende en las tiendas. Ve a alguien que te diga la contraseña si quieres hacer los negocios. Tu cuerpo tiene dos fases. La primera es aguanto esto y el segundo es trota del infierno cuando te trotas, claro. Ella tu último aire de simplemente sabes que ya es lo final, así que lo das todo. Y puedes no ser tú, sino que los otros. Twitch ha cambiado, eso es un... Pero en este caso sé que no aplica. Que al final es un tema más... Creo que mío. Al ser la persona responsable de lo que hacemos aquí. Siento la fatiga un Cristo. De hecho a veces me voy apretando el día. ¿Viste cómo le decía la contraseña a ese tipo para comprarle algo? ¿Podría dármela? Ah, sí que se trata de eso. Yo poder decírtela, pero tú vas a estar bien. Muy peligroso, si tú saber. ¿A qué te refieres? ¿Tan peligroso es? Por supuesto. Muchos amigos morir por saber contraseña. Muy peligroso. ¿Murieron? Eso ya pasar, ser historia. 30 minutos a 10 kilómetros por hora. Tu parecer hombre fuerte, tal vez poder. ¿Qué ocurre? No hacer nada, en cualquier caso, querer la contraseña. Dime la contraseña. No puede hablar o responder como antes. ¿Qué es eso? Sé que es algo después de haber empezado otra vez. Puede ser como el tema de cansancio, que ya no les respondo de la misma forma. Y ahora sobre todo me gustaría eso porque tengo el tiempo y la disponibilidad un poquito para ello. Los problemas no desaparecen, pero ahora por lo menos tenemos un poquito de tiempo. Entonces me gustaría volver a sentir eso un poquito. Por lo menos ya se me ha ido la mayoría de la depresión de haber trabajado en servicio al cliente. Y eso lo sé porque se me ha dejado de caer el cabello. ¿Te fuiste de tu trabajo? Ya. Cuando me dijiste, oye, renuncia, yo, vale. Vale, te diré contraseña, pero no salirte gratis. Hay una condición. ¿Qué? ¿Una condición? Sí. Tener que hacer algo por mí. ¿De qué se trata? Es simple, algo fácil, te encuentro. Escuchar bien. Ve al Boulevard Taie Este. Encuentra el restaurante Yurakute. Delante encuentra a la mujer llamada Monmon. Hablar con Monmon, vale. Y tú preguntar dos cositas. Planes para hoy y tiempo para mañana. ¿Entendido? Planes para hoy y tiempo para mañana. Eso es todo. Solo preguntas y volver para decirme respuesta suya. ¿Ves? Ser muy simple. Entendido, no sé qué va esto, pero solo tengo que encontrar a esta tal Momon y preguntarle planes para hoy y tiempo para mañana. Así se van las amistades, pero si tú me dijiste, yo te dije, yo vale. Tú me dijiste, oye, deberías renunciar a tu trabajo, yo vale. Lo hago, ya está. Si te dije. Tres ansiedad no se llevan bien. Y me gusta que ya no se me caiga el cabello. Eres tú. No antes de trabajar, durante el trabajo y ahora posteriormente. No sé si soy la misma persona. Sentimientos y muchas cosas aún pueden perdurar. Pero yo los quiero. Tachibana-han. O sea, ahora ando descansando, la verdad. No me interesa. He tirado unas poquitas cositas, pero no ando con prisas. Quiero unos poquitos días para disfrutar, acostumbrarme a lo de correr. Que yo creo que me venía muy bien para lo que es mi proyección propia futura. うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。ですが、クゼの周りにそういう動きはありませんでした。どういうことだ？つまり、あなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕は、おそらくクゼじゃありません。他にいます。何？今、私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。
そのためだけにあんたはここに。ええ。ですがご心配なく。私はカムロ町から姿を消しはしません。堂島組が Diré, hablé con lo que me mandaste igual, もう pero 少し時 no 間 me がかかると respondieron 思って mucho. いましたが、それで Lo も que 想 quiere 定 le の範囲内 gusta で es no す。 hacerlo por obligación. Eso その también よ es うだわ cierto, pero 淡く la verdad es que me acomoda mucho Twitch. 小田さんにもまだ A lo 伝え mejor て sí ない me ことです vendría bien, pero la verdad es que me sentiría mal si ya no aparezco por この aquí 殻の porque 一粒の所有者を al 見つけ final まし me た。 gusta este ciclo de jugar jueguitos, hablar un わけあ poquito って de まだ ellos, 接触はできていません。 conocer gentecita que le guste de estos mismos tipos, その人 poder 物を hablar más de 違う esos さえ jueguitos. 殻の一粒を手に入れれば、堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下 Piénsalo げることになり、この土地の価値はそれだ Que け era の Kik, 力を perdón, se me olvidó de nuevo. ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間 Kik Putowski, Kik 死な Putowski. ずにいていただきます。 No siento que sea una obligación. Eso sí, por Muy lo bien, menos Sodan puedo de Shoka. asegurarlo. 殻の一つ Ah, の lo de la 持ち主 plataforma, は ¿verdad? いつ El 抑 otro えられ tweet. るんだ。一日ください。 Ganaríamos mucho más. 他 A が ver, 無用です。たとえ相手が Pino. 錦山さんや柏木さんであっても。 Sería bonito Tanto poder vivir de las Imawa ni plataformas y Yogata esta sama. cosita y vivir el gran 堂島 sueño 組 del に狙わ bucle. れずに済むんだがな。 Pero para llegar y Antes, mantenerse soy con yo, esas Ichimara. cosas es una barbaridad. 私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。 Se aprecia un montón a la gentecita que nos ayuda con esos Hasta poquitos Rendakushimasu. pasitos que nos dan. どうかそれまで Pero otra vez, mantener una casa es muy diferente a lo que se pueda generar de ello. De la gente, lo que ganas. Porque fácilmente insensato podría ser un sugar daddy con 4 mansiones en cada país. Y claro, decir jaja 50 subs no son nada. Depende más de la gente, exactamente. Entonces es mucho más complicado que los números. Más que por Twitch es por el tema del trabajo y otras cosas. Yo sin duda sí. Necesitaba despejarme de algo que no fuera el call center, la verdad. Como odio a la gente. ¿Es eso? Con paraísos fiscales. No extorsión, lo siento por el tipo, pero ahora no puedo permitirme meterme en líos. Te has quedado modo guerrillales. Si no quieres salir herido, enséñame la paz. Si insistes, pero asegúrate de recogerla toda, ¿eh? ¡Jusá! Oh. Es dinero. Hostia, nunca había visto tanta pasta junta. Oye, yo lo he cogido primero. Saca tus sucias manos de mi dinero, cállate y aparta la puta pierna. Vaya, los Playbellos son realmente... Claro, este es un Sugar Daddy, por ejemplo. ¿Creen que soy real? No te vayas, Sat, por favor. Solo tocan el suelo, ¿qué hablan? El suelo vale dinero. ¿También quieres algo de mi dinero? Súper turbia esa mirada. No, entonces seguiré por mi alegre camino. Hasta la próxima. Saludos. Espera, ¿siempre tiro fajos de dinero para despejar el camino? Por supuesto, porque en el momento que tiras el dinero no es muy distinto a hacer atajar. Supongo que un plebeyo como tú no puede entenderlo. Disculpa. Verás, cuando no solo eres rico, sino obscenamente rico, el dinero es como el polvo. ¿Verdad? ¿De qué le sobra? Algo que acumulas en realidad se interpone en el camino. Eso ha sido la calderilla, no escucharás de mí. Por otro lado, perder mis preciosos tiempos con rufianes de esa cadena sí que sería una gran pérdida. ¿Se puede comprar tiempo con dinero? Bueno, digamos que me gastaré lo que haga falta. Comprar tiempo, literalmente. Exacto, si tienes curiosidad, ¿por qué no intentas? O sea, ¿qué intenta qué? Comprar tiempo volando un fajo de billetes. Pues va a ser que no tengan tanta prisa. ¿En serio nunca has ir a un paseo o has visto como otros peatones se interponen en tu camino? Nunca. Bueno, sí, claro, no cuántas veces. Debes entonces pruébalo ahora mismo. Estoy seguro que te sentirás la ilusión de que produce dispersar los obstáculos humanos. Vale, pero eso no tengo tanto dinero para ir por agua. No te preocupes, esta vez invito yo. Tú solo céntrate en disfrutar de la fiebre del confeti y del dinero. De acuerdo, si pagas tú lo intentaré. Qué buen contraste haber llegado a este punto. Solo para atraer a las mujeres. El suelo es lava. Si tiene cara de hombre de 50 años, se llama jovencito.
Me da más miedo su sonrisa. En las calles estrechas y los callejones a menudo gente encontrará caminos completamente bloqueados por escoria que busca pelear. En esas situaciones dar un rodeo no es una opción, si destruirlo con si lanzará a cogerlo, pero ya. Inténtalo ahora. Ahora simplemente pesa por delante de ellos mientras se matan a recoger el dinero. Es un tutorial sin duda. Malgastar el dinero de esta forma te permitirá ahorrarte las peleas más innecesarias. Me gusta que te aclaren qué es malgastar el dinero. ¿Qué es lo más maravilloso de despilfarrando el dinero? Por un momento he olvidado completamente que eres otro vulgar plebeyo. Me ha recordado mi escala social muy rápido. Mr. Beast cuando peleé. Está dedicada a los ricos, pues no acabo de ver la gracia malgastar así el dinero tal vez, pero no hay veces que la ves demasiado apurado como para perder el tiempo con la disputa de la clase baja. Eso no es... bueno, sí. ¿Verdad? En serio. Aquel que dijo el tiempo es dinero era un completo payaso. El tiempo es un recurso mucho más preciado que el dinero. Es algo finito. Por raro que parezca, puedo ver cierta lógica en tu razonamiento. Acepta mi consejo. Si alguna vez está a punto de hacer arrastrada una pelea sin sentido, deja que se solucione con un montón de dinero. Cursa liga. Ya está claro que estás forrando. Pero ¿cómo consigues tanto dinero? Oh, veo que te has infectado con la fiebre del dinero. Puede ser, solo estaba pensando que sería muy conveniente si hubiera una forma rápida de sacarme un dinero extra. El sentido común me dice que es una locura, pero debería preguntarlo. Oh, pero es que si la hay. ¿En serio? El epítome del alto riesgo, alta rentabilidad ha sido mi gallina de los huevos de oro y ahora solo ceno en restaurantes de lujo. ¿Ha sido? Dirígete a la plaza del teatro. Si de verdad eres un hombre de recursos encontrarás tu camino. Y que busco una vez allí. Oh, lo sabrás cuando lo veas. Es un paraíso exclusivamente reservado para los niveles más altos de gusto y las riquezas. Van a ser los sistemas de apuestas, aunque obviamente esa no es mi única fuente de ingresos. Digamos que tengo una cartera muy diversa. Yo debería decir, nosotros ponemos la mayoría del capital a trabajar en cierto sistema que otorga considerable beneficio, NFTs. Si quieres que te cuente más, pásate por Vincent, me encontrará allí parte mayor del tiempo. Entendido. Esto ha sido un uso muy estimulante de tu intento. Soy un abogado, tomo una denuncia. La chimena puede que tenga una nueva información mía. Eso no sirve. Eso es todo por entonces. Debería intentar reunir todo el dinero que pueda por si acaso. Vale. ¿Qué te pasa? ¿Qué voy a hacer? No quiero tener nada que ver con Lampa, criminal. Pero ahora que por fin he conseguido el ascenso para dirigir este lugar. Disculpe, señor. ¿Me hablas a mí? Sí, perdone por ser tan directo, pero necesitas dinero. Busco a alguien discreto. Si haces el favor de venir por aquí. Lo siento, pero no me vayas a mariconar. ¿Qué? Oh no, no quería decir eso, necesito protección, tú puedes proveérmela. Con protección o sin ella no voy a... Ah, vale, ya lo entiendo, perdón. Pero no soy un yakuza. ¿No lo eres? Pues disculpa, me había hecho una idea equivocada. Tu obra es muy intimidante, así que había asumido que... Ya, bueno, pero ¿qué necesita protección? Soy el gerente de este restaurante y como vamos a añadir una nueva línea de negocio, he pensado que debería arreglar la protección con el jefe local. De hecho, no tiene un jefe que te proteja. Los negocios tienen que llegar a un acuerdo con alguna de las familias. Pero debido a cierto interés por un solar que hay por aquí al lado, la mayoría de inquilinos se ha ido, con lo que está cayendo. Creo que ninguna familia quiera proteger ahora mismo. Vaya, sí que estoy en más problemas de lo que me imaginaba. ¿Te importaría darme algunos consejos? Aunque no debería hablarlo en público. Vamos dentro. Te están pidiendo como mucho tener mucho dinero, ¿no? Lo necesitarás así como... pagar algo muy excesivo como en el Like a Dragon. Ha dedicado la mayor parte de tu energía y tiempo en la línea secundaria de negocios y ahora me está instruyendo a mí para que haga lo mismo. ¿Qué clase de línea secundaria? Confío en que sabrás guardar secretos, trafica con armas y ese tipo de cosas. ¿Con armas? Eso es bastante peligroso. Le apasionan traficar con ellas y con toda clase de artilugios de combate. Ha sido su sueño desde que era niño. He dicho que le apasionan, aunque si preguntan a su mejor, diré que es un maníaco. Tiene una red de agentes que si le consigues armas y repuestos, además crea sus propias versiones. Parece que se lo toma muy en serio. Y menudo personaje. Debe ser una mujer si aguanta todo eso. ¿Qué? Parece que hace poco han encontrado un cliente muy interesante. Creo que leí mal insulto. Que le ha dado una nueva vida a su negocio secundario. Se ha fijado una nueva meta que consiste en proveer a ese nuevo cliente con el mejor equipo que pueda encontrar o fabricar. Por eso me ha dicho que aquí empecemos también a vender armas para conseguir maní. Ah, vale. Es el negocio de
5 pesos. Es el que tiene Goro. Todo lo que sea, así que haría cualquier cosa por él, pero esto, tengo miedo de que la policía incluso la excusa me persiga. Solo son armas y hay que ir comiendo otra, o algo mejor. Además, aunque bueno, también reparamos armas rotas o gastadas. Además, cuando la sucursal de Super Mario reciba mercancía nueva, el dueño hará réplicas para que podamos venderla aquí también. Pues sí que debe ser hábil, replicar armas no es tan sencillo. Eso es lo que dedica la mayor parte del tiempo, pero a pesar de su habilidad en la venta son escasas porque es muy exigente con los clientes. Debería seguir su ejemplo, porque si das con una bocazas te meterá en el día de los gordos. No sé. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Quieres ser nuestro primer cliente? ¿Lo dices en serio? Desde luego, parece que eres el tipo discreto, y tener un cliente como tú nos vendría bien en el caso de tener problemas con la cosa. Vale, está bien. Cuando necesite algo pasar por aquí, me llamo Kiryu, por cierto. Es un placer conocerte, Kiryu-san. Doña está encantada de conocerte cuando se lo cuente. Vale, es lo que tiene Goro. Madera, tubería y hierro. Por reparar cosas. Como la pezuca. Usamos más la pezuca ahora que la podemos recuperar. Yo pensaba que era de un solo uso. Quiero ser ese cocinero en 5 años. Quiero traficar armas. No es que importe mucho. Es verdad. Por suerte cuando los pegas se genera dinero mágico. Cañón Marlin. A ver si lo podemos pegar a estos, por ejemplo. A ver. Quiero apuntar bien. Es una basura. Feliz, cara, Eso me ha dado mucha serotonina de golpe. Qué guapo, sí. Voy a tener que usar más las armitas solamente por eso. En la polla. A ver, ¿qué otras armas tenemos? ¿Puedo cambiar, no? Probamos espada prototipo fotón, por ejemplo. Un sable de luz. Ah, no tengo hit con esto, claro. ¿O sí? Yo no tengo. Bueno, sí. Pisar. Píseme. No pega mucho la armita, pero pega bastante bien. Hay unas poquitas. Una espada láser está sentada. No, se me rompe, tengo que quedar ambas. Bola maestra. Como para noquear a los enemigos más comunes. Una bola literal. Ah, es una bola de bolos. Le pegaste los huevos. ¿Estas armitas especiales? No, por lo menos. ¿Cómo tiene que ser? Vamos con una pipa. Para que sea más graciosa. Por aquí. También me dijeron que viniera aquí por si quería ver más dinero. ¿Qué le debería buscar aquí?
¿Qué sucede, pequeño Sundo? También está la Cotita. Y quiero saludar a la Cotita. Mándale saludos si puede de mi parte. Premio doble. Ey. Dios, corría como a 300 FPS esa señora. Quería pegarle, pero claro, se me escapó el botón del juez. Quiero ver cómo comprar más negocios, sobre todo. Porque si compramos más negocios, podemos invertir más. Si generamos más ingresos. ¿Y qué había pasado dando tú el lobo? Un ser destruible. ¿Qué sería precisamente un ser destruible? Tengo mucha curiosidad. Vaya, vaya. Ahí me cuenta cómo le va a Preciosura. Por fin. Se la apreciaría bastante. Ser de mafia china, sí soy. Así me conocen. Intentamos comer un poquito para recuperar vida más que nada. Todo tormenta china. Este no es el niño del... Este sí que es peligroso. Del padre que se le había cambiado la cara. Oye, este no es sitio para que los niños anden solos, no es seguro. Vete a casa con mamá. No quiero, no me gusta mi mamá cuando se enfada. ¿Qué pasa? ¿Todos los niños son iguales? Igual sí. Tienen todo el mismo modelado. ¿Que se ha enfadado contigo? Sí. Quería ir a comprar algo de esa máquina expendedora tan super chula, pero se puso hecho una fiera. La expendedora super chula. Mira cómo es. No se parece en nada. Es mucho más grande y se ilumina con una luz muy brillante, muy chula. ¿Por qué se ha enfadado tu madre? No lo sé. Siempre es muy agradable, pero esta vez se ha enfadado mucho. Daba miedo. Se escapó de la casa, parece. Qué grande. Vale, pero dime, ¿qué es eso aquí? Mi madre ha salido, así que he cogido el tren hasta aquí y has venido tú solo. Pues reconozco, chaval, que eres muy valiente. Hice mucha tarea y ahorré la paga que me daban. Pues muy bien hecho. Es difícil ahorrar para un chico de tu edad. Sí, he trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Pero... ¿qué ocurre? Quiero comprar algo de esa expendedora super chula, pero está en la parte de atrás de un callejón. Como está muy oscura, tengo miedo. El callejón oscuro es peligroso para un chico de esa edad. Claro, ya estás bien. Eres muy listo como para saber que no debe entrar en un callejón oscuro tú solo. Ya, pero no me he decidido sobre qué debo hacer. Bueno, entiendo el miedo del chico, pero tanta ganas tiene un refresco, tal vez debería ir a conseguirle uno. Y ahora no tiene parte... Es que ahora es otro personaje principal, porque esta historia se basa en la historia de Kazuma Kiryu, que es un miembro de la Yakuza que se ha salido, y de Goro Majima, que es la persona que le han echado y quiere volver a entrar a la cosa. Es una persona totalmente diferente, que no tiene ciegas. La que te devuelve la salud, que si te mal pilla, pues. Aprovecha y anime la pilla sonda. Su compañía seguro le hace bien. Esperaba que alguien se pusiera tan contento por una tontería así. Bien, ¿dónde está esa máquina tan especial? Está por aquí, sígame. ¿Sabes dónde dijo que te metieron los saludos? ¿Por dónde? Frena, grandullón. Está ahí dentro. Vale. Será toda una estafa y el niño es como la persona que empieza eso. En el corazón. Qué belleza de personita como usted. ¿Nani? Oh, no. Por eso la madre no se las quería comprar, claro. Oye,
¿Tu super máquina expendedora no será esa? Sí, pasa algo, señor. El niño estaba mirando una expendedora de contenido adulto. Me extraña que su madre se enfadara. ¿Ves? Aquí es muy chula. Ni de coña puedo comprarle esto. Odio decepcionarle, pero tengo que negarme. Lo siento, chicos, no puedo cumplir mi promesa. Esa expendedora no es apta para ti. Vuelve a casa con tu madre. Ah, ¿por qué? Dígame por qué. No hace falta que lo sepas todavía. Ya sé cosas de máquinas expendedoras. Vende revistas secretas. Son revistas que están plastificadas. Tiene que ser súper importante si las protegen así. El amigo de mi hermano mayor me lo dijo. No las plastifican por protección. Da igual, ya lo entenderás algún día. Pero quiero entenderlo ahora. Me dijo que eran muy educativas. En efecto, eran libros educativos, exacto común. Y ya lo pillarás cuando seas mayor, he dicho. Mira, soy adulto y ni siquiera yo sé mucho sobre el tema. Es complicado. No es justo. Dije que me comprarías uno de los adultos siempre mienten. Y tengo que crecer para volverme un mentiroso. Pues saber que no quiero. Cuando era un crío también solía pensar que los adultos eran injustos. Y aquí estoy ahora, convertido en otro adulto mentiroso. Comprarle una revista porno, Kazuma, por favor. Contrasta el cuento que está pasando ahora. Está bien, un hombre no debe romper nunca su pacto. Mantendré mi promesa y te compraré una revista. Oh, ¿lo harás? Sí, pero con una condición. Tu madre no puede saberlo. Bajo ninguna circunstancia. Sí, me vas a comprar la revista, sí. Baja la voz. Si crees que te trata como un hombre, compórtate como tal. Oh, sí, perdón, señor. Muchas gracias por ayudarme. No debería esperar demasiado. No dudo de ti. Le he hecho una promesa al crío, pero no puedo comprarle una de esas. ¿Qué hago? La misma imagen de la inocencia. No puedo darle una revista de esas, pero tampoco puedo incumplir mi promesa. Vale, allá voy, pero es demasiado peligroso para ti, así que no te acerques. Vamos allá. Mario Bros, sí, deja de chingar. Soy el truco corazón. Alguien viene. Va a ser la madre. Estoy exhausta. Por fin, unos minutos para mí misma. Ah, no, claro, tienes que comprar frente a ellas y eso te va a dar vergüenza. Sucio, sí. Una oficinista tomándose un descanso. ¿Qué se supone que está haciendo ese hombre? ¿Sabes lo que hay al final del callejón? Oh, es verdad, debe sentirse muy solo. Estoy rodeado. Mejor retroceder por el momento. Pero ¿cómo puede llevar a un niño con él? La gente de hoy en día no tiene vergüenza. Qué bien. ¿Qué ocurre, señor? ¿No la va a comprar? Bueno, sí, pero verás, no es que yo... Si esas mujeres me todo, ven a comprarle a saber qué dirían respecto. Mejor esperar a que se vaya. Oh, hola, presidente Kiryu. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? ¿Nani? ¿Qué estás haciendo aquí, Mario? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Señor. No es nada. Podrías haber elegido otro parque de mala muerte para estar, por cierto. ¿Qué le trae para aquí? Oh, solo estaba dando un paseo. ¿Qué haces tú aquí? Durante mi descanso vengo a este parque de vez en cuando. Suelo leer y relajarme en ese banco de ahí. Sin duda el incendio de la fogata le debe traer recuerdos. Vale, lo siento. Pero tenemos prisa, por supuesto. Nos vemos pues. Tengo que retirarme y esperar otra oportunidad. Espera. Tiene un hijo. Kiryu debe alcanzar la expendedora de la parte trasera. Si le ven, se avergonzará y se devolverá. Vale. El barril es acogedor. Intentarlo de nuevo. Vale, esa bastarda se va haciendo tremendo. Ay. ¿Por qué me mira? Va a ser la única entrada que hay. Ay, no puedo dar tanto elemento. Nada, solo dando un paseo. Lo siento, pero tengo prisa. Si no te veo. Va a ser complicado. Ay, no puedo dar tanta vuelta a la calle. A las oficinistas. ¿Por qué viene tan lejos?
sigilo. A la primera. Cierra los ojos y no te verás, si le sabes. Todos felices. Ha sido capaz de comprar una revista presidentada. Todo lo que queda por hacer es llevárselo al inocente muchacho. No sé si te debes sentir alegre de eso. Sin duda una amiga de videojuego. Señor, eres genial. Eso es todo menos genial. ¿Cómo que no eres mi héroe? Por favor, ¿me la das? Antes de dártela, tienes que prometerme algo. Claro. Es importante. No puedes abrir esta revista hasta que llegues a casa. Y una vez allí, tu madre no puede verla jamás. Ah, pero entonces, ¿dónde se supone que voy a leerla? No puedes dejar que nadie sepa que la tienes. Solo puedes leerla cuando estés solo. Vale, entendido. Y ahora hay más. Esto es lo último ya. No la escondas debajo de tu cama. No es tan seguro como crees. Vale, no sé si entiendo, pero parece importante. Buen chico. Es un sabio consejo, la verdad. Un momento. Gracias, señor. La guardaré como un tesoro. No es tan valiosa, de hecho. Llegará un día en que no la necesites. Pero ten cuidado de camino a casa, ¿vale? Muchas gracias. Ha sido una secundaria, sin duda. Vas a crecer rápido, chico. Por favor. Kiryu, no lo tomes así. ¿Cómo lo va a tomar ella? Qué difícil es ser un hombre. Que la toma de la mejor forma posible, la verdad. Te quiero mucho, secretaria Han. Oh. Va a ir a verla solo para eso. Tengo una mala influencia, siempre lo supe, la verdad. No lo he negado en ningún momento. Me deja hablar con ellos. Así estuve al darme cuenta. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! Me gusta su descripción gráfica. Me ayuda a mentalizarme cómo sería sin duda. Ese rango. Colectos siguen siendo los mismos. ¿Cuánto llevamos transmitiendo todo esto? Panas. Podríamos a lo mejor ya ir dejándolo por acá. Que ya llevamos como un ratito vasto, creo. Eso me dio miedo. Time, casi 7 horitas. Bastante bien de stream. Ha sido un domingo sin duda. Va. Vamos a reidear a alguna personita bonita que ande por allí y alegrarle la tarde. Lo único que me gustaría terminar de aprender es cómo comprar más negocios para poder ampliar el capital. Estuvo un montón estuviste un montón, preciosura, acompañándonos en esta bella aventura de inversiones de NFTs, cosas. Habían peleándose. NFT Bros. Mario Bros. Ha sido un buen día. Hicimos un montón de secundarias y avanzamos un poquito en lo que es la historia base del juego, pero se va poniendo súper interesante porque tenemos ya lo que es Sugoro Majima respecto a lo que está haciendo. Sabemos bien cómo espera noticias de Tachibana si hay una manera de ganar dinero. Debería echarle un vistazo antes de irme a casa. Ah, esa es la misión principal. Vale, si ese es el caso,
que yo pensaba que esa era una secundaria más. Déjame ver qué va a ser como esta forma de ganar dinero. Y ahora sí ya lo dejamos. Como este último. Oh. Tú mismo. Fuiste Erika Kitagawa. Claro, ahora necesitas dinero porque necesitas derrocar a las 5 familias, sobre todo. El Cochón dijo que debía ir a la plaza de teatro, si de verdad quería ganar mucho dinero. Discúlpeme, mi buen amigo, llevo todo el día esperando para esto. Ah, por aquí, señor. Al final sí era una secundaria. Pero en la primaria. Disfrute su estancia. ¿Dónde lleva esa puerta? ¿Qué es esta puerta? Está claro que esconde algo. Disculpa, colega, no está abierta para ti. He visto que has dejado pasar un tipo. ¿Qué hay ahí? ¿Crees que te lo voy a decir así porque así? Pero bueno, digamos que es el paraíso de los hombres, un lugar donde los sueños se hacen realidad. Un lugar donde los sueños se hacen realidad. Sí, el país de las maravillas del mundo real. ¿He despertado tu interés? Sí que tengo curiosidad. ¿Qué tengo que hacer para entrar? No, en realidad yo soy el que decide quién entra. Si quieres pasar necesitas mi aprobación. Muy bien, ¿y qué tengo que hacer para impresionarte? Este es el lugar de paraíso para los ricos. Si no tienes pan no te puedes permitir el postre. Tengo que ver que tienes suficiente dinero para gastar. Y no solo eso, quiero comprobar que tienes las pelotas para hacerlo con estilo. Si me lo demuestras te dejaré entrar. Usa la cabeza para averiguarlo. Y bueno, justo me acabo de gastar todo el dinero. El SR. No con estos jueguitos, que igual tienen su musiquita propia. ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué? Ah. ¿Qué crees que estás haciendo a partir de la puta cabeza? Solo te demuestro que me sobra el dinero. Y si hace falta, le meto fuego. El pobre que califica a los ricos. Es un mundo. Solo te demuestro que me sobra el dinero y si hace falta le meto fuego. Vaya, nunca pensé que vería a alguien tirar el dinero, literalmente te falta un tornillo. Aunque desde luego me gusta tu estilo. Puedes entrar por aquí. Tu time, the jack stop. Tú me mires, un lore súper bonito. Porque a una niña que dibuja cositas así súper tiernas en Japón, en comentarios le dejaron así como, oh, Mimir. A Mimir. Y le preguntó así como, ¿qué es Mimir? Es una manera tierna de decir dormir aquí en estos lares de Chile. Y dijo así, oh, so the scar. Y luego a su siguiente foto coloca como el mismo dibujo del peluchito. Ahora 2 peluchitos, tú mismo. Y yo cositas más tiernas. ¿Qué es este sitio? Es la arena oficial del CPG Club de Peleas de Gatas de Japón. Pequeñas zorras muy sexy peleándose por ver cuál es la más guapa y hombre apostándose a su sueldo a la ganadora. De eso va este lugar. Festival para la vista y una emocionante oportunidad de doblar la diversión apostando. Me gusta considerarlo un palacio de placer para los hombres porque esto es lo que es. No es muy fit, el todo refinado, pero aquí no importa. A mí no. Toma, te devuelvo esto, es tuyo. ¿Qué es esto? El dinero que quemaste, fue un placer verlo volar, pero lo he recogido para devolvértelo. Solo aquí para divertirte, colega, buena suerte. Sí. Es un juego adulto sin duda. Lucha de gatas, no esperaba encontrarme esto en como el lugar más curioso. Me parece que podré ganar mucho dinero aquí, aunque con riesgo. Club. Detrás de la puerta. Es apostar y esta, y duplicas tu ganancia. Las peleas de gatas son de alto riesgo, pero si lo hago bien podría ganar mucho dinero rápido. Y he encontrado una manera de ganar mucha pasta. Vale. Hagámoslo una vez. Veamos cómo es. A ver qué tanto se genera y ya nos vemos el siguiente día. Entrar. Esta música. Porque dijeron un traje de baño escolar. Ah, luchadoras.
Ah, están en un torneo. Tienes que apostar por ahí, hay que ganar así como hasta el final. ¿Este tiene ataque? Van a jugar Yankenpon. ¿Qué tiene más ataque? Jennifer. Apostar. Va por Jennifer. Venimos a jugar. Ladies and gentlemen, boys and girls, Start. are you ready for a cat fight? Okay. Docente indecente se llama. Ludopatía, claro. Vamos a quedar pobres. No se preocupe, yo farmeo off cámara después. Y ya con el... ¡Ah, tengo que pelear yo! ¿No? ¿Van a jugar papel? Ah, claro, yo elijo. Es un juego activo. Nada, le gana la buena piedra. Demonios. Nada, le ganan la buena piedra. Le ganan el minijuego de la inmobiliaria como es esperar. Le ganaron. Es más o menos farmera de TK, así que lo puedo hacer súper fácil. Falté spameo el que lo vi tarde. Vuelvo y se puso candente la cosa. Es una unidad del juego, sin duda. Tengo que dejar de hacer la piel. Hay una explicación muy razonable para esto. Este no era Yakuzas. Como dijeron más arriba, hay una explicación muy buena para esto. Pero no la sabremos este día. Perdictor. Bueno. Está interesante el minijuego sin duda. Ahora. ¿Dónde caemos gente? Yo creo que ya es momento de ir finalizando. Es una unidad de videojuegos sin duda. Vamos a ir, cantemos un Baka Mitai. Mientras los niños me dicen si tienen a alguien que quieran raidear. Mincy en teoría hoy día va a jugar a Gris. Si está jugando Gris es pero prioridad porque... ¿Cómo amo ese juego? ¿No podríamos hacer una raid pónica? ¿Cómo te quiero, Gris? La de ayer justo cerró. Bueno, se quedó bastante ratito, de hecho. En lo que nos acompañó un ratito. En lo que estábamos ahí de Shin. La alcanzamos a conocer bastante bien. Es simpática la niña. Es que me hacía falta activarme. I sing for you. バカみたい子供なのが夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた
I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いをかけても歪まない思い出がバカみたい Que nunca falte este jueguito. Para, mira esto, bien te decía. Para, pam, 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 pam. Para, param, pam. Adiós, Yakuza 0. Te recordaremos como lo que fuiste. Un gran juegazo que seguiremos mañana sin duda. ¿Qué colocas últimamente? Esto no. Te escucha súper bajito, creo. La otra se escucha un poquito más fuerte. Qué raro. Escucha súper bajita. Pero bueno, veamos a quién le podemos hacer una raidcita. Mira, de hecho, justamente anda jugando al Grisu. La gentecita que anda por ahí es la única cotita, por ejemplo. Pero yo creo que el día de hoy le vamos a volver a hacer una raid a Mimsy. No tiene sentido lo bien hecho que es el gris. Solamente por ello vamos a ir a decir un bonito a ir a saludar a esta preciosura. Hicimos una raid hace poquito, pero es que el gris lo vale tanto. Así que como siempre, muchas gracias a toda la gente que nos acompañará a este bello lugar. Bonita semana a todos, bonito descanso para usted, bello en Tuku. Muchas gracias por acompañarme hasta tan tarde. Como siempre, si pueden saludar a la preciosura que le vamos a hacer raid ahora, nos ayudaría un montón. Se pasó a comentar, así que ya le habrán visto unas poquitas veces, le raideamos hace poquito. Y ahora volveremos a raidearle por la simple razón de que está jugando uno de los mejores juegos de la pilla. Así que le pueden saludar como siempre y hacen bastante. Y cuide tus rodillas al trotar. De hecho, por eso descansé más que nada, porque no me sentía como en un estado de... igual si sigo con esto, me rompo. Cuidarse es súper importante para no romper el ritmo. Pero de momento, igualmente que vaya maravilla, preciosor. Ánimos con todo lo que llegue para sus trotaciones. Seguiremos con Yakuza. Igual sería bueno meter algún jueguito entre medio. Algo más cortito, que tenemos unos cual como el Shady Part of Me, cositas así. Y ya iremos viendo como el Tori que jugamos la otra vez. Recuerden, vida antes que muerte, fuerza antes que habilidad y viaje antes que destino. Que descansen preciosuras. Muy. Me gusta hacer eso con los juegos. Uy, ¿tengo que hacer esto? Creo que sí.